Activos, señores, estamos activos. Señores, ya esto está por comenzar. Es uy, este panel es dominicano. ¿Oyeron? Este muchacho es dominicano, este narrador. Este narrador es dominicano. Y les explico, señores, hoy se va a tener en este evento. Hoy en este evento se va a tener el equipo, una pequeña exhibición 3 contra 3. Y entre ellos van a estar Luiman, Cada y Daigo en un equipo. Esto va a estar genial. Y mientras tanto, vamos a saludar a los muchachos aquí. Uy, mi hermano de Game Room, tempranito, activo. Buenas tardes, Gary, Ramón Antonio Espinal, Julián Flores, saludos por aquí. Leorian Ricard, activo. Una cura. Bestial la miniatura. Qué bueno que te gustó, hermano. Siempre activo. Joseimi García. Cava DJ evolucionó sin lente. Así me gusta desde temprano. El mataburrimiento, el más agrio del mundo, el caribeño gamer, dando mi like como debe de ser. Mi hermano Baraka Vieja Escuela, que dice saludos cordiales para todos los del canal más agrio de YouTube de Santo Domingo, República Dominicana, caribeño gamer. Dios le bendiga siempre. Van a votar a uno del trabajo por estar con este vicio. Ahora no trabajo nada esta tarde por estar brechando a Gary. Nota. ¿Perdió Cava? No. Cava no va a perder, hermano. Saludos desde España, Super Gary. ¿Qué es lo que? Dame datos de esto. Este es el evento. ¡Uy! Las cremolas, vi. Mi hermano DJ On Six, que sigue con su evento On Fire. Rumble on the Jungle. Uy, $2,000 para el primer lugar, 1,500 para el segundo y 1,000 para el tercero. Qué raro. Qué rara de esa repartición. Pero ¿y esta repartición? Esa repartición está rara. Salpapón y con la cara de Cava, excelente, me gustó eso. Me gustó ese, miren, así es, eso es. Salpapón y es Cava que está, excelente. Esa repartición está mal. Esa repartición está mal. Vamos a ver. Esa repartición está mal. Esa repartición debería de ser 2,500 para el primero, 1,000 para el segundo, 700, 600 para el tercero, y espero que quede una boronita ahí de 350 para el cuarto. Señores, tengo que bajar a buscar algo que me mandaron en un asunto. Así que voy a dejar a Alf aquí. El niño... Ah, mira aquí donde están. Espérense. Ya le iba a echar la culpa a mi pobre hijo. Ay, ay, ay. Vamos a dejar a Alf aquí. Alf, ¿tú te podrás quedar ahí tranquilo? No, vamos a poner esta aquí abajo. Con esta así. Aquí sí puede quedar así. Alf, tranquilo. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Alf, ve animando a los muchachos ahí.
he llegado. Y fui tan bárbaro que me fui y dejé eso en pausa. Pero a mí hay que darme, a mí que caerme a palo, Dios mío. Yo me fui, yo dejé eso en pausa. Me fui y lo dejé en pausa. Yo a usted y me salgo de este directo. Por charlatán que soy yo. ¿Quiénes son todos los que están peleando? Lo va para adelante. No sé quiénes son ustedes. Wow, threw him out of the impact that time. Both players on burnout. Both of them with 1 meter. Estamos HD de verdad. No lo siento. Gary, qué ápero ese Alf. Que mueve la cabeza y pique el ojo. Ay, ay, ay. Va a tener que dar el directo para atrás. Ay, 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 esa sí está buena esa. Señores, me acaba de llegar esta cosita. La cosita que vemos aquí. Gracias a mi hermano Roque. Me ha llegado mi Uri de NPC Latino, mi compañero de podcast poniéndome adelante, mi compañero de podcast poniéndome adelante y pico, no bulto. Y este no es de San Juan, el de los lentes, sí. Ah, que luego tiene el lente. El morenito, ese no es de San Juan. But maybe it's in that spot, at least for the competitive tournament players, where like, why play jury when you can play Kuma or that kind of thing. But it certainly doesn't mean that she got weaker by any means. It's just that there's other options available now as the game is growing that kind of just people have kind of shied away from jury. Yeah, I feel there's a lot of crossover between. Tiene una escoba atrás el pana. Yo lo que le. Yo nunca he jugado. ¿Alguien aquí ha jugado el Street Fighter Duel, el de celular? Nunca he conocido a nadie que lo tenga. Señores, hoy salen. Hoy sale un clasificado a la Copa. Sin lugar a duda, hoy sale un clasificado a la Copa. Ay, 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 ay. Miren la miniatura para que la vean bien. Yo debería de publicarla en Twitter. Ahí. El androide, Cava. La bestia, Daigo. Y el limón, Luiman. Ahí están los tres, señores. Tú juegas la 4 en el móvil. No que tú juegas. Ay, 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 y este. Y estos dos. ¡Rastafari! Es que esto es Street Fighter 6. Y nunca será de 5. ¡Vamos a Yaganda! Aquí vemos el Rastamana. Rastafari. A ver si lleva DJ. No me digas que se vaina. Yo, de verdad, yo no sé cuánta gente se inscribió para que esto comience tan temprano. Lo van a alargar chévere. Lo van a alargar chévere. Ese. Cruz Legier. Bobby González. Sí, buena. Adelante, Gary. Adelante, hermano. ¿Está escuchando todo el mundo?
Sácame fuera del aire, por favor. ¿Fuera del aire? Fuera del aire está difícil. Espérate, déjame ver cómo te saco fuera del aire. Espérate O un sea, momentito. checa el mensaje que te envié. Checa el mensaje, pues está bien. Está bien. Vamos a chequear el mensaje. Vamos a ver. Yeah, just has to be right maybe one more time. Yep. And that knee is just like a less egregious pressure tool. Yeah. Claro que sí, mete mano. A horrible Claro que sí. position to be in. Yeah, and it didn't change at all on hit. It only changed on block. So definitely, Claro que if sí. he faces it well and lands the hit, he's still gonna get the same conversions as before. Claro que sí, papá. All right, but Buzz Lightyear able to Bien. get the first round right there. That is fun. Vamos a ver. El Zangief es quien cuenta con la primera mano. No sé ustedes, pero voy a tener que cambiar porque creo que la calidad no es tan buena. Bueno, con el daño ahora del Zangief. Get in there with ¡Uy! ¡Qué buen jalón! ¡Ay, bueno! Solvix, not a lot of resources remaining. oh, yeah, that was punishable. Vamos a ver. ¡Uy! Aquí con el daño. Drive gauge. Pero espérate, era... Oh, no. Espérate, estoy empujando al que no es. For the fourth frame punish, El Zangief absolutely Centovix. make sure Yo that he got estoy... the punish he needed for the Estaba al revés yo. Oh no! He missed the instant air SPD. That just gives up the Oki, a big chunk of damage. Buena la patada fuerte. Al level 1. Ahí se iba ahí al 360. Lo paran y le hacen daño. Uy, bueno el overhead. El throw. Y ahora la Kimberly. Ay, el throw de nuevo. El drive reversal que no llega bien. El daño. Vamos a ver. Uy, se fue a la conversión con el level 3. No lo mata. No lo mata, pero se queda con el buff. Uy, ahí sí lo mató. El Zangief no pudo. Buenas tardes, Gary. Solo Cava está en ese evento. Cava y Luiman. Cava y Luiman. Gary, cámbiale el nombre a Daigo. Ya no es The Beast. Debe ser The Drunken Master. The Drunken Master. No quiero decir que estoy de acuerdo con ese comentario. No quiero insinuar que estoy de acuerdo. I'll write that one down. Dime todo lo que tengo que saber de este evento. Uy, señores, Jimmy the Art está saludando. Gran pro player, Jimmy the Art de la firma Evox Core, el cual es uno de los grandes pro players de aquí del país y en donde se le vio brillar bastante, siendo novato en Street Fighter V, alcanzando incluso clasificar a esa copa fallida que tuvimos en pandemia. Y señores, Jimmy clasificó a la copa. Jimmy también ganando grandes torneos. No, gracias no, hermano. Gracias no. Lo eres. Ganando grandes torneos en Street Fighter 5. Y aquí en la 6, abriéndose paso con Marisa, teniendo muy buena participación en este... En el pasado, en el pasado World Warrior, pues Jimmy fue quien llegó a Winner Final, quedando en segundo lugar, ya que sí, y ahora mismo Jimmy se encuentra con el carácter, bueno, Jimmy es el único pro player que sigue usando a Marisa. El único. Nadie sabe si en otras entregas será... si en otra entrega a Jimmy le darán un buff para que su carácter esté dentro del juego. Pero la gran verdad que a Jimmy lo que deben de hacer es sacarle a Balro, personaje que lo hizo famoso aquí en el patio. En el patio y en el mundo.
Así que vamos a ver que si a Jimmy le... Pronto vienen los secundarios. O en su defecto, un secundario que se convierta en main. Se llevan al Sangui, señores. Es el Rastaman, Rastafari se llevó al Sangui. Y nadie lo puede parar. En tu primera mano, cuando te saquen la gente de ahora, te darán en la madre. Ahí vemos para el loser rápido para el loser. ¿De qué estoy hablando con el de Rastamana? Baldo viene en el Season 3 viene Baldo, dice Sasabi. Sasabi dice que va a salir en el Season 3. Nada, señores, a dar like, por favor. Itabachi Zangief. ¿Cómo Itabachi Zangief? ¿Quién dijo Itabachi Zangief? ¿Quién dijo Itabachi Zangief? ¿Quién dice Itabachi Zangief? Comenzamos ahí mismo. Y nadie lo puede parar. Oh, el Showburst. El Snowburst. El Snowburst. Snowburst. ¿Es por aquí que me está transmitiendo? Deja ver, yo creo que Snowburst no es por aquí que transmite. Vamos a ver si Snowburst es por aquí que transmite. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. El Snowburst que transmite por aquí, señores. Ahí tenemos a un... ¿qué sería? ¿Qué sería? Mi hermano Chris. ¿Qué sería? Bueno, Chris es cantante. También le pega al streaming. Y también va a estar haciendo Watch Party, señores, cayéndole atrás a lo que hacen los dominicanos. Así que ahí está el canal de Snowburst. Espero algún día una colaboración mía y con él, pero cantando. Vamos a cantar. Jon Snow y Aljona, lo más duro del patio. Vamos a ver. Vamos a ver, señores. Aquí llegó un guapo con Marisa. Marisa versus Rashid. Un Marisa versus Rashid. Oh, Dios. No sé, porque Marisa en verdad... Marisa tiene con qué... Marisa tiene con qué desaparecer cualquier personaje. Gary, ¿a qué hora juega Luisman y Cava? Cava juega a las 6 de la tarde. De Luisman no tengo el dato. Déjame preguntarle. Déjame preguntarle a Luisman. ¿Estará en Q? ¿Él estará en Q? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Los cheques de una vez! No puede ser. Y los cheques llegan de una vez y dice: estamos en vivo a través de White Telecom, de White Telecom TV, canal 48, para toda la provincia Monseñor Noel La Vega. Pero usted dirá, ¿qué es lo que está en vivo ahora mismo? Está en vivo ahora mismo este directo.
este directo está en vivo ahora mismo en el canal de White Telecom, en el canal 48. Si usted está en la provincia de Monseñor Noel y La Vega, usted puede agarrar en el televisor y decirle, mami, venga acá, papi, venga acá, venga a ver esto. Allá Jimmy DR está allá en su casa. Puede agarrar y puede poner ahora mismo Jimmy, avísame si lo pusiste en el televisor para hablar de ti y comenzar a decir cosas buenas de ti para que oigan allá en tu casa. Sería interesante eso. Tengo un concierto hoy, qué vaina, pero eso, por eso no prendo hoy, pero mañana activo en la tarde y el domingo también, el Snowbird. Así que ya saben, señores, cuando un señor Noel, uy, aquí, la Marisa ahí, uy, con pelpe, perfecto, perfecto, no puede ser, vamos a ver, llegan los, uy, el level 1, bárbaro, y lo pegó, bárbaro. Si le soy sincero, nunca había visto ese especial como antiaéreo. No. Sobaste para la posteridad. Ya nos arcade, así como se hace llamar ese jugador, eso fue lo que vino a enseñarnos a este stream. Oh, just got the level 3. En el canal 84, sí. I saw that meter halfway full and I was like, I think you're going to get it with the next driver's combo. So great use of resources there from Hat. Gets the 2-0 win. Perfect calculation. Level 3 cashes out. Cashes out with the 2-0. Gary, ¿por qué dices que hoy se saca el cupo si el torneo dura 3 días? Que hoy se saca el cupo, dije yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que yo no encuentro por qué el torneo comenzó tan temprano. Papalín dice, me gustaría que Mena juegue con un Marisa y la lleve al límite. Porque se le saca muy buen provecho a esa Marisa. Si tú supieras que yo pensé en algún momento que él pudiera ser un buen Marisa, pero la verdad es que Marisa tiene muchas limitaciones. Tiene un factor combat muy bueno, pero tiene muchas limitaciones. Hoy sale un cupo, hoy en este evento. No quiere decir que es hoy, sino en este evento. Disculpen que utilicé la palabra hoy. Me refiero que hoy comienza. Solo es un cupo el de hoy. No Snowbirds, porque este evento es Capcom Pro Tour, el otro no. No tengo ni la menor idea de Ronald Show. De Ronald, yo lo que me imagino es que él va a seguir con Zangief. Creo que ha invertido demasiado tiempo a Zangief. Él va a seguir con Zangief. Da pena y vergüenza. No sé qué le pasó a Capcom. De verdad no sé qué le pasó a Capcom. Nuestro hermano Jorge va a tener la narración. Pero ven acá, pero parece todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? No son ustedes. Pues no son ustedes. ¿Y para qué van a sentarse? ¿A ustedes lo han llamado? ¿A ustedes lo han llamado? Ok. Whereas with Guile, Guile has to Guile's very strong as well, but it's just like a longer, drawn out match kind of thing where he's in control. Pero oí esto. I'm not so sure if this game favors that style as much as no, porque yo no lo había visto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué lo cambian de sitio?
Cannot wait to see ¿Por qué lo cambiaron de him sitio? on stream. Of course, he has been the true World Warrior. I think he's attended pretty much every event. He was definitely at Cream City. He was in UFA. Yeah. Definitely getting out there. ¿Cómo van nuestros patrulleros? Pregunta Darling. Darling, esto no ha empezado, Darling. You know, like we don't know how Es long- que how esto much no longer ha we're gonna be doing empezado, this. Darling. I'm saying, like, this could be it. This could be the last game. it's for very him. Darling, esto no ha iniciado todavía. You watch other esports Estamos events and, en el canal no oficial del Capcom Pro Tour. Coloca el link del bracket, ni me lo sé. Yeah. Pero está muy bueno buscarlo. Está muy bueno buscar los brackets. Señores, a dar like. Somos ya alrededor de 100 personas Right. y no tenemos 100 likes. Por favor, a dar like. Son importantes. ¿Para qué? Bueno, para que este canal crezca, para así estar más cerca de vivir de YouTube, señores. Necesito vivir de YouTube. Time is definitely something that, Queremos vivir de YouTube. as the longer Ay, the Akuma game, llegó. but, Daigo's still making it work, man. He's still here. Llegó Akuma, señores. So, Akuma contra la modelo. La bella y la bestia. at least in the top 5. Ahí, la bestia. Mesatsu. And ending Walker La being the other bestia. one that I think Okay. is super looking really strong lately. All right, on this brand new Pow Pow Cafe stage, I love this stage. Uy, 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 ¿qué hice? Quitando mis audífonos para no poder escuchar nada. It kind of has just like a good vibe. Sí, eso. And as we talk Muy normalillo en mí. Nice. Shinku 101, making him look like Street Fighter 4 with the demon flips all over the place. Vamos One thing that's audífonos. so cool Bueno, about the demon flip is, like, Me when the quedo first sin- came out and people were kinda, like, me exploring quedo it, sin escuchar nada. what he's about Extraño, in the pero game. sí. People kind of thought the demon flip wouldn't be as good because he doesn't have the demon Vamos flip a back. ver. But it turns out that the drop is actually like really sneaky because Ajá. he kind of just like instantly goes from the top position. Ajá. Like, Estoy buscando el bracket, immediately next to señores. you, just Alguien me exactly pidió el where. It's bracket. hard to tell, Y depending on yo the setup aquí of what estoy. he's gonna do. Aquí estoy. So it actually Buscando el has a similar bracket. effect. Estamos buscando el bracket. Brum, Yeah, brum, especially in brum, games brum, 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 brum. It gives you access to parry sort Vamos of a ver. as well. Having an access to an empty jump option, Yeah. very, very helpful, useful. All right, and King Radanov. Pero, hitting the ajá. Flip right there. Nice neutral jump. Ajá, un momentito. A little bit late on that drive impact attempt. Respecting the Ajá, ¿y cuándo es? Espérense porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Oh, Drop the combo Ajá, right ¿y there. cuándo es la pelea por equipo? Shinku keeping it simple with the combo into the level 2. Ay, no, el 3 contra 3 el domingo. El domingo es que el 3 contra 3. Shinku Mielquina ahí esto, señores. right there. Shin Akuma. Pero el domingo el día entero que lo vamos a durar aquí de nuevo. Akuma. ¿Cómo va a ser? Dios. Low. Going all the way to the Y esta corner. vaina tan rara. To the side switch. Very sneaky. Not the option that you Señores, pero ¿y este evento tan extraño? Aggressive. Right Pero este es now, el evento más raro que yo he visto. answers to get Shinku off of him. There we go. Ay, mi madre. Espérense que yo le diga. Oh, jumps the combo. I was gonna say it was gonna be it, but Ay, espérense que yo le diga, señores. Espérense. words could even leave my mouth. Dios, ¿y este evento tan raro? And it is set point now. Déjeme poner los brackets. Low, them sandals. Radanov just fighting for his life, trying to get some space, but Shinku all over him. Wearing themselves Y ver out si very le well, toca- Noah style. All right, Y ver si le va a tocar a Luisman nice jump in. jugar hoy, porque ahora Front. estoy por pensar que no necesariamente Luisman juega hoy. Next hit will do it for Shinku. That gets Vamos a ver un momentito. conversion into the strong, then the fireball closes it out, and Aquí Shinku, están los brackets. aggressive pressure, the magic round Aquí of the están los carousel brackets. of offensive Y options déjenme ponerlo much aquí, fijarlo. for him to deal with. Fijamos el bracket. No sé a quién fue que se llevan de todo. Yeah, Shinku 101 looked definitely very good right there. He kind of had a very interesting approach to using a lot of the demon flips. Bien.
Entonces, déjenme informarles. Miren qué cosa más extraña. Esto es muy extraño, miren. Yo pensé, dije yo, bueno, como este evento, déjenme ver. Aquí están viendo el evento, sí. Miren, como este evento comienza desde las 2 y justamente a las 2 y se va a terminar hoy a las 9, vamos a tener ininterrumpido Street Fighter. Yo pensé que a Luisman le toca mañana. Ah, mira lo que me dice Dennis Cueva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuánta gente fue que se apuntaron? Bien. No es normal que un torneo dure tanto tiempo. Primer día, viernes. Luego, venimos el sábado y será de 10 de la mañana hasta 9. Hasta el top 24. Luego, el domingo estamos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el 3 contra 3. Luego, de 4, ahí mismo, a 6, el top 24. Y luego a las 7, el top 8. Para mí, rarísima la distribución de tiempo. Rarísima. El sábado cae 13. ¿Y qué pasa con eso? Viene a dejar el 13 entonces. Mañana es el... Mañana tenemos el torneo con Mena. Entonces, mañana tenemos a Mena en el First Attack. El sábado cae 12, exactamente, es el domingo 13. Pero muy extraño esa 3 días de evento tan tupidos. Eso yo nunca lo hemos tenido. Aquí, ¿con qué tenemos un evento así? Un torneo, no habíamos tenido 3 días de torneo así como este. Pareciera que ellos quieren van a llevar muchas peleas stream. A una. Uy. El Demon Flea con el matapollo. La media para hacer el daño. Hay muchos juegos en este torneo. Puede ser. ¿Cómo te vas a hacer con los 2 eventos? Sencillo, rotando entre uno y otro. Porque no me interesan las manos. Me interesa, me dolerá bastante si de un lado está Mena y de otro lado hay otro dominicano. Eso sí me va a doler. ¿Tú crees que Cava lo hará hoy, Gary? Yo espero que él lo haga el domingo. De hoy yo no tengo dudas. No tengo dudas de que Cava va a salir airoso en winner de su pool y que mañana llegará a top 24. Yo espero que él, de top 24, que es el domingo, y el top 8, sea el ganador. Él o Luisman. Cualquiera de los dos. Me da igual cuál sea. Me da igual satisfacción cualquiera de los dos que sea.
didn't want to deal with it. Con la entrada de uno de los dos, es el único break que tenemos Deal with shimmies in this game, a little late jab just to kind of Yeah. stop them. para tener 3 dominicanos en la copa. I think also, you know, holding up forward is really, really good against Recuerden, shimmies, because if they're preemptively prácticamente the maximum damage, like el máximo de jugadores que podemos tener en la copa son 3. Yeah. and think that the throw's coming. Yep. And you will get a punish Son $2,000 del primer lugar. every time you On a jump side forward. switch as well. Yeah, And put yeah, them in the corner. yeah. Son $2,000 del primer lugar. Think about it. Nice bust out right there. Once you see green, you could do your invincible option. Ah, que están picando los pool. ¿Cómo va a ser? El nivel de Punk está agrio. Creo que Punk no está en este torneo. Uy, el throw, aunque está exhausto. Gary, ¿en qué torneo tienen posibilidades Cava y Lumen en este? En este Cava y Lumen tienen posibilidades, están aquí. El throw tiene CA y se lo va a llevar, se lo va a llevar. Uy, se queda exhausto. ¡Bárbaro! ¡Qué bueno el back throw ahí! Se fue, lo gastó. Lo gastó. Qué chévere. Lo gastó muy bien por Evil. Excelente Evil ahí con Akuma. Uy, bueno el brinco, el daño. Saludos al mejor jugador retro. Y el segundo es Frangil. Sadok Hernández lo sabe. Soy el mejor jugador retro. Frangil es el segundo. De mi país todo el mundo lo sabe. Dual Kevin es el papá de Punk ahora mismo. Octavio Sánchez dice: ¿qué es lo que Gary, mi hermano? Octavio desde la ciudad de los caballeros. Allá en la farmacia, allá. ¿Cómo se llama la farmacia? Allá, Octavio. Igualmente el pool de Cava no está tan fuerte. Ah, mira qué bien. Bárbaro, yo pensé que iba a impactar. Que iba a impactar el Dry Impact. Cosa que no pasó. Llevando la mejor parte de la Chun-Li por este momento. Buscaba. Uy, el brinco bueno. Bueno el daño. Uy, el throw. Qué malvado. La Chun-Li está monga. Está monga la Chun-Li. Esto se va de un buen salto y de un buen daño. Mírenlo ahí. Se fue. La conversión con el level 3. Yo nunca había visto a nadie fallando eso. Siempre hay una primera vez. Lo acabamos de ver. Él se siente mal. Evil se siente mal. Oye, este indio. Ese no es el indio, el de aquí, el que hace película aquí. Saludos, Gary. Acabo de llegar. ¿A qué hora van Cava y Luisman? Según me informan, Luisman jugará mañana y Cava jugará hoy. A una hora que no te diré. Quiero que te quedes con nosotros viendo esto. Déjenme ir a buscar, señores, mis lentes. Déjenme ir a buscar mis lentes. Hoy no me voy a cansar la vida. As Javis mentioned, there's some real top players in these first seed. These first A pools include the top 4 seeded players in the tournament. That's Big Bird, Ending Walker, Angry Bird, and Jewel Kevin. And Jewel Kevin, as you can see there on your screens, is going to be stepping up on to the stage, the 4th seed here at East Coast Throwdown. Yeah, Dual Kevin, I call him like he's one of those players that's like a silent killer, like super strong, but he does it in like such a fundamental, non-flashy way that it kind of sometimes not on everybody's radar. So when he comes in and it just kind of always makes it deeper to the bracket, it's like always like. Señores, mis lentes tienen que How did estar. he even get there? I think him and Nephew are both in that kind of
Mis thing at the lentes moment where tienen que they've estar both aquí. been consistently getting deep into these tournaments and maybe not been getting ¿Dónde está la the mía? spotlight for achieving that because they Yeah. haven't. Maybe because obviously saw Joe Kevin qualifying in exciting fashion for EWC, but you know, Nephew, another player that's always been in and around those top 8s. Joe Se Kevin me han in and extraviado around los those top lentes, señores. 8s. And this is against world-class opposition. So we get to see him for the first Se time me now. han extraviado los Pretty lentes. much predominantly all Rashid now as well. Yeah, and I think that's Triumph. Yes, it is Triumph, yes. Uy, Dual Kevin. Another one of the players that switched from Luke to Akuma. Yep. And you got to look at it from this perspective. It Se doesn't- me it han doesn't extraviado los impact lentes. Luke in any way But that some of them have Okay. been going back. Chris Wong went back. yeah, and some And I players saw have stuck NL to go back. yeah, and so Vamos Luke allá. really, is still a strong character. Yeah. It's just Vamos a ver si Triumph nos da. Vamos a ver si Triumph. Creo que Triumph. Bueno, ahí con Well, I think el DP en brillo, el trade, la media, el daño. ¡Ay, Dual Kevin! that you can Bueno, se bombea Dual Kevin como el mejor. gives you options in some of these. Uy, se bombea Triumph diciendo yo también me sé bombear. We've got Pero Dual Kevin dice, nuestra única diferencia es que yo me sé bombear y tú no. packages. He's got Triumph pinned down. El daño y con el antiaéreo, Says, no, your demon flip is not Dios de gloria, Rashid, este personaje horripilantemente roto, se lleva la primera mano. Vamos allá, el daño de Triumph, buscando la patada fuerte, no la consigue. Está jugando muy bien. Triumph está jugando muy bien, aunque llegue el throw ahora de Gachikun. ¿Tiene con qué? ¿Tiene con qué? El throw, bueno ahí. Dual Kevin no es que Gachikun. Dual Kevin, no vaya a creer que yo quiero que tú pierdas. Oh, okay. No, no creas. Uy, llega el level 2. Wow. Uy, excelente. Bárbaro, pero miren el trade. Miren esto. Dios. 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 Your OD reversal is Qué not bendito that carácter. Vamos, Triumph. bad. Two. Triumph. Uy, ahí la media. Me gusta ese Rachi. A mí no me gusta ese Rachi. Pero yo no creo que yo sea. Yo. Buena la media. Uy, el DP que no llegó. Ese DP no iba, Trump. Vamos, Trump, párate de ahí. Vamos, Trump, eso no importa, eso no importa. No ha pasado nada. Excelente el perfect parry. Bárbaro, loco, tú lo viste allá. Militarmente. La media, el daño. Bueno. Buscando la media de nuevo. Uy, excelente el bombeo. Está exhausto. ¡Ay, sí! ¡Bárbaro! No puede ser, pero qué dichoso. Nieve, pero qué dichoso ese pana. El overhead, el daño. El 3 vs 3 va a ser el domingo. Bárbaro, pero no, Trump ya muere. No, 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 no me vas. No me vas a hacer. No, 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 no. Hazte lo que tú quieras. No. No. No, no, no. Pega todo lo que tú quieras, ¿no? No me engañas. Pega todo lo que tú quieras, no me engañas. ¿Eh? ¿Eh? Okay. Well, not if Dual Kevin says something about it. Yeah, that's something that's very important as well. You hit Akuma, that fireball disappears. All right, Triumph is burned out. Doesn't want to get cornered. O sea, mira, mira, a ver si lo engañaba. Dual Drive impact. Does have a super. ¿Dónde te sentaste? Yeah, Old good- school tactics. yeah, classic trick right Venía there. aquí hasta. Started looking better in the end. We saw him brought it really close there, but Dual Kevin was just so on Confía en point with the ti. anti-airs that Confía en ti. tried to sneak in a jump in. Solo tenías que hacer una cosa. Mandar a Dual Kevin al loser. ¿Lo hiciste? No. As well. Oh, good stuff. No surprise there. Definitely one of the favorites. Solo tenía un solo asunto que hacer. But yeah, Rashid, another character that we see internationally getting a lot of representation. Solo tenía una sola cosa que hacer. He's not a character, you know, Y no lo hizo. Akuma, Bison, Ed,
where people are kind of flocking to them Right. en masse or dropping their main for a, you know, Rashid's pretty much been a Logan staple. Sama, bueno, de hecho, señores, este evento es un evento Capcom Pro Tour, al igual que el Blink. Así que muy seguramente vamos a ver esta misma dupla aquí en el Blink. Lo que pasa es que quiero ir para ver desde el primer día todos los caster invitados. Siempre el primer día es muy emotivo. Ay, yo creo que el rubito, el rubito el que juega con Blanca. Yo creo que ese rubito es el de Canadá, ¿o no? ¿Men está jugando? No. No, en el Blink. Vamos a estar en Blink. Voy a estar en Blink con los casters en español. I feel like now in Street Fighter 6, he has a game under his belt. He has a little bit more experience, a little more confidence. Okay. So definitely one of the players that I do see to grow and start to mature. Exacto. As a tournament Presencial. player in Street Fighter. Showing that he's smart as well as picking Ken. So Ah, no. Confundí a ese muchacho con el canadiense. rarely see anymore these days. Ah, no es ese. Muy bien, Giancarlo, gracias. Es que todos los rubios se parecen. Kind of affected him a little bit. Yeah, he's another character that doesn't have the greatest punishers on drive reversal. La carita. La carita de Honda. La carita de Honda. Bueno, ahí con el. ¡Ay! La caja de juguito versus Joe Mountain. Vamos a ver si la caja de juguito, el daño a la caja de juguito en la esquina, el brinco estándar de parte del joven Martin. Gary, ¿cuál es el modelo de audífono que tienes? Se ve muy bien. Este modelo de audífono, esto es horrible. Esto es horrible, loco. Miren, yo tengo estos que me regalaron y no lo he podido usar porque tengo un conflicto tengo estos Ryzen que me regalaron. No lo he podido usar porque tienen un conflicto con el asunto de audio que tengo, Uy, se llevaron al juguito. Se llevan al juguito de mala manera. Entonces, estos, yo se los quité a mi esposa. Estos vinieron en un cosa bien chévere. Estos son los Plantronics, se llaman. Plantronics. En verdad sí están muy cool. Yo le puse tape a este lado para que no caiga siempre. Está bregando con el asunto. Estos son de mi esposa, yo se los quité. Sí, el que tenía el buen blanca ese nunca ha vuelto. Bueno, la pata fuerte. Vamos a ver, lo abre ahora con la media. Estoy liquidado con la esposa mía. Por el momento, ella es buena conmigo. Neutral jump from young Martin. Looking for the whiff throw. He's gone for that neutral jump on wake up multiple times. Oh, he could have finished that. What he does there with a headbutt. One round on the board and one set point saved from Juicebox. Señores, vengan acá. Espérate, ¿cómo es? Gary, dime a qué hora estarán disponibles competiciones de Street Fighter 6 en Blink. Todavía no he visto, no todavía. Uy, qué buen dry impact al Dogs Point. Está en exhausto, el brinco neutral. Uy, no lo mata. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que le dio? Ven acá. ¡Ay! Falló. Está el patrullero Ñango, señores. Ñango está el patrullero. El patrullero Ñango en este torneo. Señores,
Nosotros tenemos la nueva merch del canal. ¿Dónde está mi gorra de... y mi gorra de Fatal Fury? Allá adelante. Ah, no, está aquí atrás. Está aquí. Señores, tenemos la gorra de Fatal Fury. Déjame yo ver. Tenemos la gorra de Fatal Fury. Tenemos... ¿dónde está? Vamos a enseñar la nueva merge. Yeah, absolutely. Yeah, we saw it whiffed completely right there. So it wasn't even that he got a suboptimal punish. He just missed it completely. And So. you know, your character doesn't really have a real wake up. You need those super meters as well. You have to be really careful with how you spend these resources, and definitely cannot spill your plate all over the floor. Power Geisa, activos, señores. Power Geisa, activos, señores. Estamos activos y tenemos la nueva merch. La merch. Sí, señores. La gorra de Fatal Fury. La gorra del lobo solitario Terry Bogard. La de verdad. Puede ser tuya por solo 500 pesos. 500 aquí a la tienda. No te dediques. No, envío. Ningún envío. Venga a buscar su gorra. Y luego que yo tenga más merch, le vamos a cobrar. Con envío van a tener que comprar 3 gorras mínimo. Así que ya lo saben. En casi dado. Ay. Ay, mírenlo ahí, el lobo solitario ahí. Qué temible se ve el lobo solitario. Se ve poderoso el lobo solitario, señor. La merch, miren, ay, pero qué gorra más linda. 500 pesos en casi dado, señores, 500 pesitos en casi dado. Pase por casi dado y tenga su gorra de verdad, su gorra de billetero ahí. Ahí. Déjame ver. No. Demasiado apuesto. Demasiado apuesto ese modelo. No le llego. Están allá la gorra. Pásenla a buscar, señores. 500 pesos en casi dado. Fatal Fury. Ahí el lobo solitario. No. Oh, y el Blink. Aguanta. El Blink Respawn. Blink Respawn. Will be in my backyard in London, UK, Kings of the World in December. Who's going to get a nice Christmas present of a ticket to Capcom Cup 11 in Tokyo in 2025? If you want to find out how to register for these remaining 4 events, then head over to capcom.us/. Comí un gato ahorita. Yo, a este pana de aquí hay que darle gato, para gente tranquila. ¿Cómo está, Unos gaticos que le tengo. No sabían en Mermac. En Mermac, los que comen es gato. Qué grandiosa comida para los mermacianos. En la patica de los mermacianos. Mira. La patica de los mermacianos. Vamos. Gary, deberíamos organizar un junte con los solo mancos después de que se acabe el bling. O sea, como para darle una despedida. ¿Qué dices de esa idea? Lo que pasa es, te voy a explicar. Es muy probable, bueno, habría que ver
Habría que ver. Porque si nos toca a nosotros, deberíamos de hacer un asunto, pero posiblemente el asunto de los casters, el asunto de los casters internacionales, se tenga, qué sé yo, un viajecillo con ellos a una playa, pues lo más seguro. Entonces, ahí los solomancos como invitados internacionales tendrían que bajar para allá. Entonces, habría que ver. Vamos a bregar eso. Eso lo vamos a bregar. Vamos a ver qué tal ese asunto. ¿Cómo andan los precios de las entradas al Bling por día? Los 3 días saldrían como a 3,000 pesos. Y hay un descuento con el Banco Popular. Si la compras con tu tarjeta del Banco Popular, te sale más barato. Un corillo en frikis con los solomancos. Esa podría ser. Esa está muy buena, Leorian. Un corillo en frikis con los solomancos. Frikis es un buen sitio como para reunirnos con ellos aquí. Para el otro día son 3,500. Pero tú sabes cómo salen si tú la compras con tu tarjeta del Banco Popular. ¿Tú sabes cómo te salen? No. Señores, pero las gorras están ahí a cuarta. A cuarta de salami. Están las gorras. Sin lugar a duda. Esto es... Rafa, qué bueno que estás. Rafa, qué bueno que estás aquí. Rafa, no quiero que te pierdas el torneo del lunes del Retro Tournament. Rafa, el torneo del lunes del Retro Tournament será de un juego que le hizo competencia a Mortal Kombat. Uno de los juegos americanos que le hizo miren qué juego vamos a jugar. Vamos a ver. Señores, miren lo que vamos a jugar en el Retro Tournament del lunes. Totalmente Decir del mismo, el trabajo que realizaron el dúo de Ed Boon y John Tobias a partir de la idea de hacer un juego basado en la película de Van Damme de Contacto Sangriento fue un milagro que marcó un antes y un después en la historia de los fighting games, ya que como algunos sabrán, la fama de un juego puede llegar a salvar o matar a una compañía. Y si bien, con el pasar de los años la franquicia terminó en picada en manos de Midway para revivir en manos de un emperador mucho más ambicioso que Shao Kahn, o sea Warner, en su momento dio mucho de qué hablar. Ya toqué ese tema en mi video de Night Trap, pero a lo que vamos a hablar el día de hoy es de uno de tantos juegos que quiso colgarse, digamos, de las esferas del dragón. Y me refiero ahí abajo. Como dijo Dross en un video de imitaciones de Mortal Kombat, al ser un producto tan popular, a Mortal Kombat le salieron imitadores, y muchos de ellos terriblemente baratos. Sin embargo, uno de ellos tuvo la suerte de pegarle al campeón de los dioses antiguos. Pero lamentablemente terminó como Kung Lao. Bloodstorm era un juego del género lucha desarrollado por Incredible Games y publicado por Strata. El juego tenía toda la ambición de convertirse en el nuevo Mortal Kombat con una apuesta mucho más sangrienta y violenta, en el que los personajes podían perder sus extremidades mientras peleaban y los fatalities no se remitían a solo un movimiento final. Con un comando podías ganar el round si acertabas un golpe lo suficientemente violento. Si bien el juego no logró hacerse ni con un cuarto de la popularidad de Mortal Kombat, sí logró afectarla enormemente, ya que para ese entonces, Daniel Pesina, actor que da vida a John Cage y a los ninjas, tuvo ciertas diferencias con Midway, lo que lo llevó a aceptar un contrato para participar en un cartel publicitario en el que se lo ve interpretando a su personaje jugando en una recreativa de Bloodstorm con un texto que decía: Daniel Pesina, quien hizo de John Cage en Mortal Kombat, se ha cambiado a Bloodstorm.
Esto sentenció la carrera del actor, obligando a los creadores de Mortal Kombat a asesinar a Johnny en la tercera entrega. A su vez, como también era el que interpretaba a los famosos ninjas, se prescindió del personaje más icónico de la saga. Así es por culpa de Bloodstorm que el ninja infernal no apareció en Mortal Kombat 3. Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. En esta ocasión, fue el mismo actor que interpretó a Sub-Zero el encargado de dar vida también al resto de ninjas, además de ser el que interpretaba a Shang Tsung. Es un papucho. ¿Y cuál es el motivo para cagarse a palos en este juego? Resulta que en un futuro postapocalíptico, el mundo está dividido en 8 provincias. Un día, el gran emperador es asesinado, por lo que los gobernantes inician un torneo en el que el ganador se vuelve el nuevo gobernante. Así de simple. Pero tú tienes que decir Como sabes, que Bloodstorm es la secuela espiritual de Time Killer. ¿Tú no lo vas a decir? no me gusta mucho hablar del tema gráfico, pero la mayoría de juegos que intentan competir contra Mortal Kombat emplean a actores digitalizados para imitarlo visualmente. Este juego al menos rompe con este cliché. El problema está en su pobre animación. Quizás no lo sabían, pero Mortal Kombat también quería destronar a un titán de los juegos de pelea, al mismísimo Street Fighter 2. Este juego no solo no puede compararse visualmente con los actores digitalizados de Mortal Kombat, sino que tampoco puede compararse con los sprites de Street Fighter. Al único juego con el que Bloodstorm puede compararse visualmente y decir que es mejor es con el Virtua Fighter de Sega Genesis. Hablando de gráficos 2D, ¿saben qué es lo más chistoso? Es que este juego salió en el 94 y ¿saben qué otro juego salió ese año? Sí, el King of Fighters 94. Ok, dejemos las comparaciones a un lado y centrémonos en una mecánica heredada de su antecesor Time Killers, los desmembramientos. Si bien esto logra hacerla destacar, a su vez le da un toque caricaturesco con el que se aleja de la seriedad de Mortal Kombat. Dependiendo del golpe, nuestro personaje puede llegar a perder un brazo o directamente las piernas, además de que si llegamos a perder demasiada vida, nuestro personaje fácilmente puede caer en estado de confusión, por lo que nuestro rival puede propinarnos un golpe que nos arranque la cabeza o ya de plano un ataque definitivo. La mayoría de estos supuestos fatalities implican desmembrar al rival o volarle la cabeza con una pobre animación de por medio. Con una pobre. Si bien toda la culpa no era de Daniel Pesina, ya que él quería más dinero de Midway, los desarrolladores de Bloodstorm aprovecharon ese desacuerdo para intentar vender un juego superior a Mortal Kombat, a un año de la salida de su secuela, para terminar vendiendo un juego que terminó siendo una parodia del mismo. Si no hubieran hecho eso, a lo mejor les hubiera ido un poco mejor, además, que las pobres ventas de los arcades provocaron la cancelación a los ports a consolas del mismo, provocando su desaparición. Y bueno, sin nada más que agregar, esto ha sido todo por hoy. Dime qué Queríamos ver Bloodstorm. tanto conocías. Uy, aquí quiénes son. Big Bird. El pájaro grande. El pájaro grande. No, el pájaro grande lo está masacrando. El pájaro grande jugó con ese pobre onda. ¿Ustedes creen que es justo eso? Si al pájaro grande le estén poniendo esa huevita. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a cargar ahí? El pisón. Los golpes, pero no, señores. Este es el level 2. Infalible. Muertecito, muertecito. ¿A quién? Suerte tuvo. No se le sacó nada de daño. Muere, mijo, entrégate. Wow, Dios mío, Rachi. Wow, no. Mira eso, el dive reversal no le hizo nada.
Tiene suerte Station. Let's see what Station is able to do with that. Station ahí, a ver qué hace. All right, gonna get a good conversion from this. Will he Station con el daño bárbaro, Station. Ah, no, el que tiene. Claro que sí, Station lo podía matar ahí. Bárbaro, level 2 de nuevo. No lo mata. Station, vamos. Vamos, Station, que tú puedes. ¡Uy, sí! Pero Station, por el amor de Dios. Convierte los golpes a especial. time to confirm that? Está flojo. Está muy flojo, At least Station. spend it and keep Toma it ahí alive tu- and not spend it and lose. Tu throw and punish. Yeah, obviously Toma tu it's cabezazo. not an ideal situation to spend your level 3 going into the final round, but you want to get into the Ahí final sí. round rather than get into the next game, right? Right. Uy, bueno. El trade con el puño fuerte en el L2L, mucho mejor. Big Bear. Big Bear con el daño. Nice pressure. Ay, el salto bueno de Big Bear. That jump in right there. Mijo, pero usa algo. That should be the first Llama round. a alguien, te Level one to moriste. do it, nice and easy. Good awareness there from Murió. Big Bird at the resources that he had to be able to get that drive rush. Se murió. So that he Un got patrullero, that pero un lead patrullero grande. Took him over the threshold. Soy como un to super get the patrullero. kill. Nice. Bueno el daño. Nice pressure right there, and that was a safe jump setup from Big Bird. Even if Station would have woken up with the OG headbutt, would not have Uy, gone se le va por de ese golpe infernal, ese golpe Damage. de Rashid. All right, nice pressure here from Station. Just holds up forward though, gets himself Bueno, el out. daño. There's a counter hit. Estamos en la esquina, ya tengo level 2. Pues mira, me voy para atrás y te hago el level 2. Rashid Pues mira, is one of the characters with the strongest me voy jump para game atrás, Should in the be corner. enough. Uses the ni lo drive. necesito. Con el level 1 te mato. He does get extension from that. No te maté. He had plenty more damage left on the table there, and Big Bird's Patrullero first appearance blanco y here on calvo. stream is a O por lo successful menos one. con 2 grandes entradas. Cruises Sí, through. es calvo. He'll win his side looking real Y calvo sharp sí. with that Rashid. We'll see how he gets on. Yeah, it's still looking good after being a free agent. You know, it's used to. I'm not used to seeing him without being decked out with all the. Yeah, very. Dime a mí, porque buscándome los lentes. But, Está mi New lente. look from, of course, the Red Bull hat is still there. yeah. Still a Red Absolutely. Bull athlete representing ¿Dónde Red yo Bull me quité los in the lentes? Middle East and all around the world at these events, but he cruises through in the winner's side. Probably will go back and scroll through all those emails he's got from organizations Absolutely. asking him what his going rate is, and I'm sure it's not low. Let me Diample, tell you. pero fueran, The, oigan, one of the players that oigan, pero bueno, es que no tengo los lentes, pues no lo veía. You'll find a nice home very soon. No me culpen, But, no me culpen. No veía los lentes, porque no tenía los lentes puestos. ¿Por qué ustedes creen que a la gente que usa lentes, los lentes se le pierden? Porque no lo tienen puestos. Rashid back to back with Rashid. One of the other strongest Rashids in the world with a pretty different style, I would say. A little bit slower. Por eso es que los que tenemos lentes que se nos extravían. Turn it up when he needs to, but it's Uy, Dual Kevin de nuevo. let you hang yourself. El Kevin Dual And then he starts getting contra and applying the pressure, whereas Big Bird is Roman Reigns. No. gonna just continuously attack ¿Quién es you, este? and are you able to get it Podemos out? confiar en ti, Melenas. Sansón. This is going to be Hermelenas. winner's final of his pool. Hermelenas Next round. versus el Kevin Dual. Going up against Melenas. G. Roop. Melenas win. Melenas. Es el momento, Melenas. Mira, Wanna Melenas. see Deja de decirte cómo que va esto. duo Kevin Esto va. make it deep Una gente fuerte favorites. contra alguien que podría convertirse en alguien fuerte. Say about that. We saw two Ningún huele a patrullero. A mí me huele que el pana es muy fuerte de Hot. Ese pana tiene, se le ve Yeah, haven't seen que tiene lo suficiente como para ser un gran campeón de Street Fighter 6. deals with this CG Roop. I see Manon on the screen. A character that did get some Con Manon. pretty decent buffs. No, eso es que ahí es que sale, él no ha rotado a su carácter. Like specialists. Vamos. Joey Cógete ahí. might, Cógete ahí a Ken. what's the name of the Cógete a Ken, que Ken es el tuyo. Se te ve que no es Manon. from Germany. Yeah. yeah, random. Yeah, is he still using Manon? Bueno, Nice. si ustedes no conocían al mejor Manon del universo, el mejor Manon del mundo es A lot of este. players haven't really switched off Peluquita her le llaman, that big, anchoita. despite
Buena la defensa, pero no hay defensa que pueda contra un buen throw. Otro throw, eso no quiere decir nada. El pokeo con el daño. Vamos a ver. Están choita. Uy, le entra el daño. Bueno el trade. Estamos bien, estamos bien. No estamos tan bien. Buena con la barredora fuerte. Loco, déjate trallado al Kevin. Ya tú le has trallado como 3 veces a él. Tú tienes que dejarte trallado una vez. La mató. Pero pudo haber sido por suerte. Esto pudo haber sido por suerte. El daño de Dual Kevin a la esquina. La patada fuerte que nos cae. El medio, el daño. Más daño en la esquina. Por lo menos ahí pega, por lo menos pega trompo chiquito. Vamos, tiene barra, tiene barra. CA. So definitely CG looked a little bit flustered right there. Looked like he was a little bit un patrullero no grande, es un mega patrullero. Este patrullero no cabe en la pantalla. Not gonna take too many big risks or overextend. A ese lo mandó Rita. Bueno, ha conseguido 2 medallas, 3 medallas, aguanta, 4. 4 medallas. Calentó. ¿Será que calentó ahora? ¡Ay! Un trade loco. ¡Uy, espérense! Yo no puedo creer que esa fue la gran técnica de piensa que soy un patrullero y ahora te mato. Chase a jump out from Joel Kevin, but he is actually just sitting down. Nice anti-air right there. We know him for that. He might be able to close it out here. Oh my God, the extension. Just went straight for the sweep. Didn't have to do anything. Qué bendita mano le acaba de quitar al Kevin con el overhead. El daño. Él es guay. El Eagle Spike terminando ahí con el level 2. El throw. Eso es para que tú ni vivas. Te vimos las intenciones de que eres un jugador malvado, que puede guardar algún tipo de habilidad. Y Dual Kevin dice, no tendré ningún tipo de piedad, vamos a anotarnos ese perfect tranquilamente. Y efectivamente, así como lo dije, váyase de ahí. Usted está loco, de que ponerme a sudar, de que un round. Ustedes no tienen derecho a eso. Ustedes los patrulleros no tienen derecho a poner a sudar a un pro player. Una sola tarea tenía el peluito. Ganarle a Dual Kevin y no lo cumplió. Un solo trabajo tenían. Era terminar con la vida de ese hombre y no lo hicieron. Short, for example, drive rush crap short, sorry, or just trying to get in by any means necessary. It's very kind of solid, aside from maybe the odd drive rush overhead, which was actually. Ahora, este pana, el dominicano, tiene eso como si fuera un videojuego. Miren, tiene eso pegado ahí. Como cuando tú dibujas a alguien. Si tú dibujas a Goku Saiyan 3, sabes que tú tienes que unir estos lados de 2 aquí y hacerle esa división y a Piccolo. ¿Y lo tiene? ¡Qué raro! Eso sí está raro. No es... ¡Qué raro está eso! Miren. Él tiene eso dibujado. Mire Angry Bird. Mire Angry Bird la que hay. Que por cierto, ya no están con Nashar. Mire Angry Bird. Oigan lo que le vamos a decir. Este peluito que está aquí.
Este peluito que está aquí se la va a beber Angry Bird. Se la va a beber Angry Bird. Se la va a beber Angry Bird. And he looks focused, man. He looks like he's ready to go. Always does, man. Estamos hablando del Ken más sanguinario de este torneo. El Ken más sanguinario de este torneo. Viene ahora. Aguanten. Dios, pero Angry Bird, por el amor de Dios, es un niño, Angry Bird. Toma tu perfect parry. Ven, coge daño, side switch. Pero Angry Bird, por el amor de Dios, pero es un niño. ¿Y qué odio que tiene Angry Bird en su corazón? Ven acá, coge. La pata fuerte, pata fuerte. Se bombea Angry Bird como todo un cobarde como lo es. Las girai para dejarlo exhausto y matarlo con un giraizazo. Eso es de cobarde. Eso es de cobarde, Angry Bird. Eso es de cobarde, Angry Bird. Angry Bird está hablando con Honguito. Speaking of, what you mentioned earlier, that a lot of stuff that young men Bueno, el throw. might have been created by Angry Bird himself. Not just with El throw de nuevo. one of this game, Angry Bird kind of set the pace of like how you should be playing Street Fighter 6 at high level. Uy, el bombeo. Doesn't get all of it though. Bárbaro, Angry Bird, así los quería tú matar. Toma tu daño, Angry Bird. Este jugador, Angry Bird, se queda exhausto ahí. Y vamos a robarle la mano ahora. Emite. ¡Exacto! Álvaro, no. Vamos allá, menor. Vamos allá, menor, con el brinco estándar. Angry Bird, eso es trampa. El back throw. El daño de John Martin. ¡John Martin! Con el throw. John Martin, bárbaro. ¡Uy, sí! ¡El daño de John Martin! Vamos a ver. ¡Uy! ¡Vámonos con la Jirai! Álvaro. Álvaro, Angry Bird. Uy, bueno el daño. Ven acá, ¿cómo te hace la reversal? ¡Oh, sí! ¡Joe Martin con la primera! ¡Va de ahí! Vamos a darle Joe Martin. Bueno el DP. Vamos a ver, llegan las Jirai. Impactan. Álvaro, eso es trampa. Eso es trampa, está botoneando cuando está cubriendo. Angry Bird, ese tramposo. Ese tramposo de Angry Bird. Eso ustedes no lo saben, pero todo eso es trampa. Ese trayón ahí es trampa. Él tenía que dejarlo tranquilo. Ese bombeo, trampa también. Tramposo. Coge daño ahí. Miren ahí ese trayón. Ah, eso es. Ahí él no podía cubrirse. Él no podía cubrirse ahí. Tramposo. Vamos allá. Vamos allá. El Hadouken, el salto. Salto más feo. Pero el daño es bello, hermoso. El daño de Angry Bird para hacer el switch. Eso es trampa también. Eso es trampa. Él no le puede hacer switch para dejarlo a él en la esquina. Mira, ahí él. Exacto, coge daño Angry Bird. Ese tramposo, mira ese tramposo. Toma ahí tu daño. Vamos, tenemos sí ahí. Tenemos critical. Párate con Roquelive, párate. Bárbaro. No, lo hiciste bien. Ese tramposo tiró el golpe antes de tiempo. Tenemos un muñeco, tenemos una estrategia. Ay, sí. El Ken con traje azul. Azul mentioleque, azulete, un cian. El cian. Vamos.
Eso es que él no ve los golpes con ese color. Si ustedes no saben cuáles son los trucos, los colores. Él usa lente y él no puede ver ese color. Lo ve como doble. Buena la pata fuerte. Uy, bárbaro. Uy, bárbaro, Angry Bird. Eso es trampa. 2 veces se ha soltado de uno todo. ¡Ay, sí! El daño, la Jirai. ¡Oh, sí! ¡El throw! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! La jugó perfecto el chamaquito. ¡Ay, sí! ¡Se queda exhausto! ¡Bárbaro! ¡La reacción! ¡Qué bendita reacción! Joe Martin. Vamos a ver. Vamos. El throw. Vamos, buena esa 2 barredora ahí. Ese tramposo de Angry Bird. ¡El daño! ¡Vamos allá! ¡El switch! No lo respete, no lo respete. No es nadie, no lo respete. Bueno el throw. Uy, el DP. Trampa. Excelente el bombeo. Vámonos. ¡Tenemos el level 3! ¡Claro que sí! ¡Vámonos con el level 3! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Va de ahí! ¡Buena pupú! ¡Joe Martin! ¡Va de ahí! ¡Va de ahí! ¡Celebre! 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 ¡Va de ahí! ¡Va de ahí! Siempre confié en él. Siempre confié en él. Siempre confié en él. Siempre confié en él. Yo confié. Confié. Lo sabía. Todo lo aposté a él. Toda mi fe en el menor. Honguito. ¿Y que quién es ese que Gary se emocionó? La sangre joven de Street Fighter. La sangre joven de Street Fighter. Y que se prepare. Y este bozo. Y este bozo, Andy Walker. Andy Walker y este bozo, Andy Walker. Pero ven acá, pues este chamaquito no creció así en la mano, fue. Y esta barba. Pero y esta barba. Pero háblenme de esta bendita barba que tiene el chamaquito ahora este. ¿Y qué fue lo que pasó a Andy Walker? A lot of glory very early on in his career, qualifying for Capcom Cup in what is effectively his first competitive season in Street Fighter V. John Martin. That form here in Street Fighter 6. Vamos a ver si. No, Mena va a estar mañana en el First Attack. Vamos a ver. Llega la sangre nueva, pero yo no me pongo guapo si Refle se la pone. No nos van a poner guapo. Hoy hasta cuándo se va, hasta las 9 de la noche. Hoy es hasta las 9. Hoy es hasta las 9.
very, very different. He plays him in a very similar way. No. Hoy. Yeah, it's definitely Ending Walker has a style that Hoy no se terminan todos los pulls. any character that he uses, he kind of puts his own spin on O it. sea que hoy ni siquiera los pulls terminan. He needs to find a good flow with this It's version very of much Ed. that similar kind of idea of he asks questions of you, and it's on you to answer them. Like Yeah. he plays, you know, especially with the snatcher pressure. Ay, si te ven ese throws into golpe. the snatch, he loves that. You know, forcing you to make guesses on his pretty safe offensive pressure. Yeah. Very reminiscent of the way he played him in Street Fighter 5, where it was all about. Esto es 3 días de pura piña. On de defense, torneo. you're going to have to guess on me as well. And just from a technical perspective, I would say him and like Lashar are two of the players that are so good on like these like little micro interactions. Like they perfect parry in certain situations where other Ending's players. always been great at perfect parries. Yeah, he's one of the best perfect Oh, parriers in the John. world in my opinion. Him and Lashar are super good. Oh, John. Now our reflex can Se llevó al campeón del Evo. wake up and with throw loops now. Yeah. Just the counter hit, but no follow up. Just too far away from the light kick. That's probably why he didn't go for it the first time. Qué feliz estoy. Yeah, in terms of the like really strong perfect play. Oh, Luis that was Man a wild juega signal mañana. so far. Qué feliz estoy. Yeah, but Ending Walker, Lashar, and Ryokichi really stand out. Pero mira, pero Andy Walker están por ganar esa mano. Se fue con el level 3. Espérate. Y Refle está irreverente. Espérate. Ay. Espérate que le puede. Uy, el Superman Punch. ¿Le pueden hacer un lío? No. Ya el lío se lo harán en la otra mano. Y Reflex la puede hacer, señores. On that version of perfect parry, but also on like versus projectiles in between Yeah, he's strings very and things good. like that. Very good at actually physically reacting with that. Yeah. Ahora sí. Nice shimmy right there. A lot of corner parry on that. Ahora sí. Again, a little bit late on the standing fierce. A ver si Reflex. Bueno, caen. ¡Uy! Nice. Bueno el daño. Reflex. ¡Ay, sí lo vio! Se fue. Se fue. Level 1. Oh, Álvaro, that was no. definitely worth spending a level 1. ¡Ay, sí! Con el todo se lo llevó. Could have finished it with Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Un roundcito ahí. Bien, bien ahí. Me gustóle. oh, nice. Bueno el antiaéreo. Ending Walker. Uy. Lo agarra ahí en la red. So late right there. I thought he was El gonna daño. get La red de nuevo. Con el throw. nice. El perfect parry. Muy bonito. Alright. El side switch. One of the characters Ahí that level does more 3. than just a back throw. On a perfect parry, he gets a Uy, excelente el bombeo. Embombeate y gana. Llegan las Jirai. Uy, bueno el overhead. Fast enough to El daño. to punish most Uy, media. parry normals as well. So yes, a En la esquina. big punish. El perfect parry, mi esquina. Álvaro. Me hizo perfect parry como el mejor. La conversión al level 3. ¡No! ¡Bombéate, bombéate! ¡Bombéate, bombéate, bombéate! Nice defense from Referee. ¡Bombéate! ¡Bombéate, bombéate, 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 bombéate! ¡Ay! definitely gonna kill. ¡Ay, no! Patience from Eye Reflex. ¡Oh, no! ¡No! Had done enough. ¡Ay, esto sí está bueno! Situation. Y Reflex, cásate con la gloria, y Eye Reflex. Reflex. Y Reflex, cásate con la gloria. Vamos. Another upset. Vamos, y Reflex. ¡Ay, sí! El daño. Very crazy if we see back to Vamos. back upsets this Te llevamos a la time. esquina. Llegan las Jirai. Capcom Pro Bueno el daño. La red. Oh, a little bit, missed Uy. El daño de nuevo. right there. Bueno el tech throw de Reflex. Y Reflex le cortan el Dragon Slide. Didn't get the full conversion like he wanted. El daño de nuevo. Mielquina. Lo está pegando todo. Bueno el DP. Raw DP. DP'd Okay. him out of the La screen Jirai. punch. Ven acá. Tú no Clean dices on que. screen. ¡Ay! Bueno el DP. Oh, jab. Wanted to go for the pressure after. ¡Oh! Bueno el Dry Impact. El daño con el side switch. Se le cae. El throw. Good down. Eye Reflex. Vamos a pegar para atrás. ¡Sí! Again. ¡Match point! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar otro! Bueno con la red. Uy, doble red. Bueno el daño. ¡Ay, el bombeo buenísimo! Ahí ven, bombeate y gana. Buena el trade. Feels it. La Jirai. All right, let's Uy, el daño. slow him down, but he's gonna get put in the corner. A la esquina. His favorite. Tiene level 3. All right,
Nice jump out. ¡Ay, sí! ¡El back throw! ¡Vuelve a la esquina! Punch to catch him grounded, but he's back in the corner. Álvaro. The sweep. Bueno el throw. Alright, let's see. Vamos, vamos. Un buen combo, un buen combo. So scary. Un buen combo, un buen combo, un buen combo, un buen combo. Can be Un buen combo, un buen combo. Está exhausto. You know it's going to be drive rush cancel. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Para afuera! ¡Bando para afuera! ¡Dios, qué es esto! ¡El mejor evento de Street Fighter! ¡Los patrulleros están acabando con todo el mundo! ¡Qué fórmula, Rita! ¡Rita, qué fórmula, Rita! ¡Rita, qué fórmula! ¡Qué fórmula, Rita! ¡No puede ser! ¡El día de los patrulleros! Voy a cambiarle. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Oigan bien. Voy a cambiar la miniatura. Voy a cambiar la miniatura. Ahora mismo voy a trabajar la miniatura de este torneo, el cual será cambiada. Esta miniatura será cambiada ahora mismo. Señores, eso es lo que queremos en el Bring Respawn. Esta miniatura será cambiada a este torneo. Lo siento por los muchachos. No. Los protagonistas. Pool play. You have to look at these small moments of interaction, but not taking anything away from eye reflex. Lo siento. We had two great Ken performances on stream back to back, and I don't want to be here on stream giving the Ken detractors more fuel. Lo siento. Drag him down, but boy, lo siento. they're all viable. Vamos a cambiar esta miniatura. Aquí vamos a tener los verdaderos héroes de este torneo. Vamos a cambiar la miniatura de este evento. Lamentablemente, con mucho dolor, no se merecen estar los muchachos ni Cava ni... No. Vamos a cambiar esta miniatura. Vamos a cambiar la miniatura, lo usaremos. Esta miniatura la vamos a usar como esta miniatura la vamos a usar como el domingo. Usaremos esta miniatura. Pero ahora, en realidad, la miniatura que va es otra. Vamos a cambiar. Aquí tengo los verdaderos protas de este evento. Aquí están. Es increíble, señores, lo que hemos visto hoy. Este evento, sin lugar a dudas, pasa a ser uno de los mejores eventos. Aquí está Trucks o como sea que se llame ese muchacho. Más estoy trabajando en nuestra nueva miniatura. Trunks threw away a huge life lead there. Yeah, we definitely saw Trunks started off the round really well, but then had that little bit too much on the throw loop attempt. Oh my god. Paid dearly. Guess for the game. Alright, and nice drive rush combo right there. Kept it nice I like and that from simple. Tropic Trickster as well, not going for the drive rush. Se han ganado su miniatura, señores. Making it a little bit more ambiguous. Oh god, big jumping over the fireball, and that's going to hurt a lot and get a medal. Alright, nice. Got the... Se han ganado su miniatura los muchachos. Significant from that old god. Triple lights, but missed the third one. Alright, Tropic Trickster already on 3 medals. No los puedo leer, señores. Estoy trabajando en mi nueva miniatura.
porque este torneo, Alright, that's gonna be it. este torneo merece que los verdaderos Yeah, I'm still doing protagonistas de este torneo estén en la portada. All right, Trunks trying to slow it down right now. Maybe we're gonna be a little bit more careful with those fireballs. We saw him, Se back merecen jumping. estar en su Definitely not portada something los you wanna eat muchachos. from Puma. All right, here we go. This is the horrible situation as well because the next hit will also get man on to level 3, and that is going to do big chunks. Probably not in risk of a one-touch kill. Yeah, Todo el mundo, they did señores, buff the damage on her level 3 though. han caído She dos has the grandes. 5 medals. 5 medals, So exactly. yeah, that's something Están that haciendo muy has bien plenty su of, trabajo. Here we puts her go. back in Y the es lo que debe de before pasar. she kind of had some low damage conversions. Que los denominados pro player Oh my God. Let's le see den what su this does. palo Kuma's cuando vayan a un país extranjero. fully powered up, level 5, Dos level 3. grandes han Just caído, over 50%. seguirán cayendo. Close to 60 right there. Digo, lo What de makes that fuera, so scary, though, is lo that, del like, patio no. a hit and a grab and he's dead. One grab will do it now. Yeah. On that Lo del patio no. What's the guess? Even this is Lo gonna del do a lot. patio no caerán. Oh! Tropic Trickster. Showing that the Manon can get it done. Yes, there you go. Yeah, feeling Ay. himself a little These bit after that hands. one. No vi bien, Definitely pero how you wanna feel after you win your match. no vi bien, pero dio unas gracias Dual extrañas sense ese edge, muchacho. by the way, the weapon of choice of pros. All right. I do know you still rocking the Mm. pad now. I know you've been playing on the pad for Street Fighter 6. I've been trying. Okay. I've been trying. I haven't got the hours in yet because with these old hands, it takes a while to get that. Wow, y si pongo la foto de los tipos, mielquina, me voy, ey, It's all about the pad. me voy a ir para atrás y vamos a poner la foto de los dos panas. What's cool about this game is that all the controllers seem to kind of have good representation. You know, ¿Qué hago? a couple Pongo of la- by stick player, but then I mean, you got all to the the- end of Street Fighter 5. ellos and I estarán remember ahí. Capcom Cup. I think it was like 4 out of the top 5 players were playing on pad there. ¿Ustedes creen que yo consiga los nombres de los You know, you got to the muchachos? start of Street Fighter 6. Big Bird, Angry Bird, of course, still doing it old school. Yep. With the levered controller, the stick. Uma, Capcom Cup champion, also on stick. Yeah, you know. Then you've So- got players like Lashar using. Afuera, señores, da like whatever the todo el hell mundo. that thing is. Yeah, switch hands and The cross hands. ¿Qué hago? Yo debería de ponerlo a ellos en la Yeah, foto. yeah. Deja ver. Doesn't Aparecerán matter, fotos de whatever ellos. works for you, they're all viable in this Y game. It's a great Reflex. place to be. Vamos a ver si Reflex, si aparece una foto de él. But yeah, Trunks, he started off that match off to a pretty good start, but then ¿Quiénes están went aquí? a little Cuidado si alguien tiene que morir. overzealous. No, on the Trump, loops es que attempt. están tirando los vainas Paid entero. dearly for it, lost that first Y round. Reflex. Esto es loser. Back from Trickster. Esa mano es loser, esa mano la están tirando. About that, up next we got New Yeah. York Y Mando. and Reflex, Triumph. Street Fighter bracket 6. match Street here. Fighter 6. ¿Qué va a aparecer y Triumph, Reflex? another player that Ay, switched Reflex no lo conoce ni en su casa. modern Luke to the Akuma. Rocking Yo the soy black peor que lo Akuma estoy. now. Yo soy peor que estoy esperando que lo pongan. Deja ver si lo puedo With Victory, I sacar. haven't seen Ay, sí, tiene un a fotograma bueno. modern Akuma yet, Espérate. like doing work with him. You don't Tiene un see a lot fotograma. of- Trying to think the characters that you see the most modern Bueno. of. Obviously, Luke and Chun-Li are up there. Vamos a And ponerlo, espérense. Tachikawa. Tachikawa, Se lo han ganado, se lo han ganado a los couple of muchachos. modern Marisas, like Shuto Tienen que and- estar en la portada. Aquí tengo, It's not a proliferance. aquí Right. tengo uno. Yeah, a little bit less of this season for some reason. I guess just depending on Pero, the señores, character. pero en Walker, señores, So se ve grande. ¿Y cómo fue que ese muchachito creció this tanto? matchup right here is a matchup that you saw a lot more of in season 2. Se ve grande. Of course, Zangief Andy went Walker. early on with a lot of nice Estoy aquí buffs. buscando la foto. Some of them got toned down Yeah, in it the got, most it got recent kind Aquí of match. quién están, pulled no, back no, a no, little no. bit, Yeah. but Y still son- scary. Patrullero con patrullero no da gran cosa. Yeah, he still did retain, Patrullero con patrullero gana some of quien the sea. good buffs Ay, that el menor, el put menor. him in. El menor de Angry Bird, el I menor. just- Ay, 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 Yeah. el He menor. still has like all the Ay, el menor. Míralo aquí donde está. Nice. El menor. Like you said, scaling. Oh my God, just reset him in the middle. El menor. Only Ay, SPB. Dios Still does all the santo. damage. Mando taking the first round there. Yeah, kept it nice and Aquí simple. tengo al menor. Second Oh, Dios santo, guess pero himself, qué. just went straight for the- Qué lío se le armó. Nice catches him asleep at the wheel.
Although what I'm seeing now from Dengi players, Oh my God, he's just doing everything. like Itazan, when they're gonna get that last interaction for the kill, they do the OD double suplex, so that builds the most meter. Okay. Yeah. That is so Déjenme ver, estoy viendo It's a ideas. straight overkill right now. on a Estoy kill. viendo I ideas. would have killed him 2 times over. Estoy viendo ideas. La vamos a ir diseñando conforme se vayan a comercial. Sabe que cada pool ellos hacen un break. Cada pool ellos hacen un break. Y vamos a ver qué les parece. Tengo unas ideas para la miniatura. Tengo unas ideas. A ver qué les parece. Mientras tanto voy avanzando el trabajo. Dios, qué evento, señores. Este evento será de apague y vámonos. Este evento, ¿qué hice ahí? Espérate, le corté un momentito. Ahí le corté ahí una parte importante ahí al muchacho. En la selección se le fue ahí. Aquí, espérate. I really like the use No. of that drive impact there. Yeah, and again, Juan. because either way, you're making him flinch, right? If he drive impacts there, back, dead. Ahora Has sí. to be ready with a cancel into something off of a normal Ahora sí. or a parry. Yep. You see that at a high level as well, like world-class players will try and make Aparecerá themselves flinch with the otro drive patrullero impact if supremo. they know that the armor won't hold up. And NY Mando Just as we absolutely plants him. put him straight into the earth right there before we could even get our thoughts out. Aparecerá otro patrullero supremo por ahí. Completely destroyed Akuma right there. Déjenme ver a ver qué a Yeah, ustedes les that's parece esa idea. definitely one of the matchups that Akuma Vamos a players enseñársela, un momentito. don't really like too much. Scary. Yeah, it's one of the Very scarier matchups. dangerous. Momentito. Very dangerous. And it's hard to call it a bad matchup because Akuma still certainly has all the tools. No tiene that- detalle todavía. Yeah, he still has like all the tools to deal with. Vamos a ver that qué heat, ustedes it's me just that dicen. you can't make No it tiene stick. detalle todavía. Yeah, it's brutally painful against Zangief if you make Vamos a a ver. mistake against him. Well, that ¿Qué ustedes me is dicen de esta our miniatura? stance on Díganme. this first block at East Coast Throwdown, and my No tiene word, detalle. Miren, ahí that's está how uno this de los 3 dos, de los days muchachos. he's gonna A carry ver, on. a ver qué me dicen. Huge Este upsets uno already, y este el some otro fantastic ahí. performances Y from le the pongo ahí el full ESCO tough 8, players entonces le ponemos algo así como this, spot here at the Capcom. el ataque de los patrulleros. Sensational. A great opening, thank you, Le ponemos aquí It's a debajo. pleasure, with one of the greatest minds in Street Fighter at the moment. The stream will continue right here on Aquí le ponemos as we progress through many el ataque de los patrulleros en el ESCO Throwdown. We will be back after, I believe, this short pause for the cause. Alright, A ver qué le parece. Díganme alright, and, si definitely ahí. for Street Fighter Duel, Luego yo le voy a dar un asunto para que se vea más chévere, para que se vea más. If you haven't heard of it, it's an RPG based on Ultra Street Fighter 4, one of the games near and dear to my heart. It features more than 40 of your favorite La invasión, me characters, gusta la invasión. Chun-Li, Cammy, La invasión patrullera. Enjoy a new mobile twist on a fighting game classic. Head over to your app store to download and play now. Invasión patrullera. Vamos a ver con el mismo, al que quede algo If you wanna parecido see como el more of cosa this de Capcom Tour action, definitely check out the World Warrior Pro Tour event for Singapore. Register by the October 16th. Go to capcom.us/worldwarrior24. Yeah, of course, if you cannot travel out there around the world, then you can qualify for the Capcom Cup from your home. The World Warrior Pro Tour 2024 is open. If you want to find out what events are open to your region, you can sign up and find out right now via the Capcom website. It's capcom.us/WW24. Your path to Capcom Cup 11 begins here. You still have a chance to qualify for Capcom Cup or just get high level Bien ahí. competitive tournament experience. Bien ahí, vamos a ver qué me dicen la gente. Game Invasión de on the patrulleros. home online through the World Warrior system. So check that out. One of my favorite additions to the modern Capcom Pro Tour. You can find out more right now. Nos fuimos ahí entonces. Website. Thank you so Invasión much to our patrullera. partners over at Pagoda for supporting this Pro Tour. It's time to put the egg rolls in, and we've got some egg rolls to put in. Oh, pero en este evento los patrulleros. Yeah, I definitely want to. I wanna get En the este evento los patrulleros están
He's okay, yes. All right. Look at that free catering. Ooh, look at that, guys. We're not allowed to eat this. En este evento yo no sé qué fue lo que pasó con Okay. con los patrulleros, tan hartos de perder. At Pagoda, put the egg rolls in your mouth, not ours, because we're not even allowed these yet. But thank you so much for their support, and of course making that great content with Rob, speaking to some of the stars of the Capcom Pro Tour, and many of those stars are here with us this weekend at East Coast Throwdown. 3 days of action, and my word. ¿Qué hacemos? Pongo a Angry Bell y a este niño tachado. Pagoda snacks that we're gonna go and Pongo a Angry Bell y a Andy Walker tachado. yes! Update, let's go! Give me that. ¿Qué tal esta gente? Oh, creamy. Están comiendo hoy. That is delicious. ¿Qué le parece? Poner a Angry Bell Cream cheese. y a este niño tachado. Yo creo que sí. Very tasty. That is very nice. Sí, sí. And I'm not even Cae, sure, cae. legitimately very nice. Cae. Thank you very much. Anyway, you don't need to listen to us eat. You can go get something to eat, get something to drink, join us back. We're going to hop off the bench here and swap over the commentary because we're moving on into B block. If you want to see what is to come, then you can check out on Start.gg. Go to Start.gg and search for East Coast Throwdown 2024. You can find out which players will be on your screens right here on Capcom Fighters after a short break. The action will continue after this. Stay tuned. Ay, sí, están en cosas. Ay, sí, 5 minutos. Tengo 5 minutos. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos a diseñar. Vamos a diseñar que se puede. Vamos a diseñar que se puede. Se puede diseñar. Se puede diseñar. Vamos a colocar de este lado. Este fue el que mató a Angry Bell. Vamos a poner un Angry Bell por aquí. Y de este lado aquí vamos a poner un Indie Wall. Este fue el que lo mató. Y vamos a buscar la foto de los dos. Vamos a buscar la foto de los dos malvados. Vamos a buscar aquí. Aquí tengo al menor. ¿Cuál foto pongo de él? El menor, que no es tan menor, vino grande en esta vuelta. Esta foto te la venden. A ver. O pongo esta que está en vivo. Esta está buena. Vamos a ver. Este mató al menor. Entonces el otro mató a Angry Bird. Ay, sí, se llevan al campeón del Evo. Ay, sí, tú no dices que eres di que el Angry Bird, di que la vaina. Tú no eres di que la vaina, di que sí, di que tú sí. Ay, di que tú sí, di que tú sí. Espérate, vamos a mover el símbolo de no. Lo movemos ahí. Claro. Y ponemos que el pana aquí, ahí se conoce el pana. Ahí estamos.
Estamos diseñando la nueva portada del evento. La sal de Gary hizo un milagro hoy. Aquí tenemos a los dos individuos que cayeron. Vamos a ponerle un stroke blanco. Negro no, blanco, para que resalten. Para que se vean que están ahí. Bien. Entonces, ñaca. Entonces, vamos a las letras. Las letras, no sé, vamos a darle un efecto a las letras. No me convence. No me convencen las letras. Vamos a ponerle un amarillo a la letra. Aquí arriba. Vamos a poner un amarillo aquí para que sobresalgan un chin. Exacto, sí, ahí se ven. Ahí se ven vivas. Ahí me gusta. Ahí vives. Ya volvimos. Bueno, entonces voy a darle los últimos toques fuera de ustedes. Vamos a ponerle un chin de luces. Vamos a ponerle. That was a good match. A lot of his homies was rooting in the back, so I kind of figured he had that power up. So big ups to him. Yeah, a big upset. I did not know Young Matt Team beat Angry Bird. He actually posted it on Twitter that he beat Angry Bird. You know, not to like throw it out there just to put some fuel in the fire, but the kid is very excited. This is what it's all about when it comes to the Capcom Pro Tour. It's about those dark horses getting busy. Man, I mean, be excited, right? Angry Bird is one of the predominant players in the world, right? An Evo champion. Right. Sí, se puede ir a freír tusa. Que tú eres de que el que sé yo qué, para loser. Para loser, no cogemos esa. Eso es lo que hacen los patrulleros. If you have your moment, live in it, man. Yeah, just gotta get busy, man. At the end of the day, this ain't something that you do every single day. Obviously, granted, you practice a lot, right? On top of that, but the fact that you get the opportunity, knowing that these guys are coming across the pond, you might as well sharp up the weapon, man, and get ready, you know. So I'm excited. ECT 2024, man. Remember when it was in the backyard of the hotel? Se le están dando los palos a la gente. Todo el mundo a dar like aquí. Y aquí nos vamos a divertir. Vamos a ver cuál pro más se le va a dar por la tercera. Ya salimos de dos. Salimos de dos. Necesitamos salir de más. Necesitamos salir de más gente. Necesitamos salir de más gente. Your backyard comparatively too down in New York. Yeah. So to get talent the likes of the Birds, Ending Walker and Problem X, who Problem X is in this next wave of pools. We have Daigo and Itabashi Zangi also here. Not an opportunity you always get to see of maybe the people that you're more used to seeing in your local setting getting to step up against these international killers. And I'm so excited to watch for it. Do you have anybody that you're specifically paying attention to this weekend? Anybody from New York City, really, or from the East Coast. I mean, you know me. I always love when the DMV do good. Just everybody on our side, on the East Coast, Eastern Hemisphere. Am I saying that right? Well, I'm gonna double that. But no, that's just me being biased, of course, coastal bias. But I mean, I'm always. Qué bueno está esto. I'm actually excited that he's in these blocks. Qué bueno está esto. His trajectory in this tournament. Obviously, one of the favorites to make it to Capcom Cup, but them slots is running out, you know. Sure, we got the World Warrior, right? So we have a shot on that one as well on their side. But I always love when they just punch in their ticket. They don't got to worry about anything, no stress, just get to business. And Problem X is definitely one of those players to look out for. Yeah, and I think what's fascinating about events like this, too, where you can auto-qual, is for these players who have been competing in World Warrior, I think most of those were like three tournaments in for a lot of the World Warriors, right? So a lot of these players have been competing in their World Warriors. If one of them claims this spot, that changes up the regional leaderboard over there. So there's players who maybe didn't have a shot and then are definitely rooting for the people in their region. Besides just regional pride, suddenly their shot at World Warrior
looks just a bit more achievable. I mean, and again, my favorites are the dark horses. I sound like a broken record every event when I say it, but that's what it's all about. That's why I was so happy that Kusanagi won UFA. He's not even a dark horse. He's actually one of the young prodigies, right? But to see him coming out on top, it was pretty poetic, especially in their backyard. So hopefully we get the same kind of effect over here. Maybe a young Mac team could win it. Who knows? I feel like this is a young man's game, you know, but I feel like everybody turns dusty once they hit 50. When you hit the 50 mark over Street Fighter 6, that's when you kind of got to, like, start worrying about things. But nah, I'm just joking, man. At the end of the day, don't matter. As long as you have that hunger, that pride to keep going and get better, that's all that matters, man. Well, I know Logan and Javits were talking on the last block about the difference in longevity in the FGC versus other esports, and how in other esports you get to like your mid-20s and people start to back off, and that's very much not the case here. There's so much that you need to learn, so much muscle memory, so much fundamental skill that has to become just ingrained in you, that you really can continue to ride that through even as your reaction. Estoy diseñando, señores, por eso no me escuchan. Yeah, no, it's true. That's absolutely. Estamos en diseño. 100%. I mean, it just takes so much to just stay on top when it comes to fighting games. But once you're locked in and you get it, that's when you just get lost in it. You get lost in the sauce, if you will. A ver qué les We parece. are gearing up some of our matches. La miniatura. We do have a Ya la match. tengo. Excellent. Ya la tengo lista. Let's put some names. Ovis versus Goose, New York City. Ya la tengo lista, la miniatura. It's kind of cool to put a face to the name. La miniatura está lista. Not too familiar. I don't know if you guys maybe see them in the kickbacks or something like that. Está lista. A que ustedes me la prueben. Vamos a ver si ustedes me la prueban. Vienen dos patrulleros. Vamos a ver si ustedes me aprueban la nueva miniatura. Vamos a ver. La nueva miniatura es esta. Esa no, espérense. Esa no. Esta. ¿Qué me dicen de la nueva miniatura si la cambio? Díganme si cambio la miniatura ya, si la cambio de una vez. ¿Quiénes aprueban la nueva miniatura? Yeah, there's going to be a lot of knowledge checks here. The favorite button of all Marissa's, the buffer crouching strong. Aprobado en brillo, dice Leoria. So I agree. What makes it funny about this mirror match is they No, señores, pues no se diga más nada. Aprobada. Voten honorable. No, ya, se fue. Aprobada. Se cambia. Vámonos a cambiar el asunto. Vámonos a cambiar el asunto. Lo siento por Cava, por Luisman y por todos los muchachos. Invasión patrullera. The chart was flowing. We're good. We didn't give up no ground really. Enemy using burnout, right? Goose and burnout, so full advantage taken here from Ovis. Very nice. The riot shield stops all of that. Police. Oh man, now you gotta make a decision. I would have woke up and did it, man. I have too much priority on that drive gauge. Would have woke up with a level 2 or level 1. Either or, it doesn't matter. See, I'm dumb. I would have woken up with like parry or something. Perfect parry comes out from Ovis. Having this drive. Vamos a cambiar esta miniatura. Level 3 up the perfect parry. Command grab connects in the corner. That's a burnout. This is virtually checkmate here. Don't. Oh. I was gonna say don't die with the level 3. Están los cambios, señores. Hemos cambiado todo. Porque realmente se merecen. Los muchachos se merecen. De que hoy se les rinda honor a ese personaje olvidado que en los torneos es infravalorado, dándole honor al patrullero, señor, dándole el sitial donde el patrullero debe de estar. No, estoy inspirado, señores. Señores, estoy inspirado. Hay que diseñar otra cosa. Señores, estoy inspirado hoy. Hoy estoy inspirado, señores. Señores, vamos a crear la estatuilla El Patrullero. El Patrullero del año o el patrullero del día. Vamos a hacer esa estatuilla. Un momentito, necesitamos tener nuestra estatuilla. Un momentito, estoy inspirado, señores, no es por nada.
The level dos. Deuce. Peace out. I'm trying to get out of here. Charging these, really targeting that drive gauge, but Goose, I feel Oh, like Dios mío, qué bien se ve este patrullero. Este patrullero se ve muy bien para nuestra, para una estatuilla que vamos a hacer. Vamos a ver, encontré uno que está perfecto. No, este está perfecto, señores, para la estatuilla. Este está perfecto. Hoy, señores, me han puesto a diseñar. Ustedes saben que patrullero con patrullero no sacan filo, no sacan buen filo. Patrullero con patrullero no sacan buen filo. Entonces, de momentito, estoy aquí, ya tengo el patrullero, está esencial. Está buenísimo para nuestro premio. Esto es, señores, lo mío es la narración y el diseño. Las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que hacemos en este canal. Aquí las ideas no se le echamos al viento. Aquí las ideas hay que trabajarlas de una vez. Aquí a las ideas no le damos, nosotros no le damos de que larga, de que no, que eso no. Insofac. En el momento ahí mismo la idea. Tituá. Tituá. Denme un break. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos premios podrían hacerse muy famosos, señores. Estos premios podrían ser. Déjenme ver. ¿Qué hice? Vamos a ver. Fact of the matter is, this is not the matches that you prepare for. Mirror matches? No, certainly. Yeah, so those are always it could possibly be a monkey wrench thrown into your program running throughout the whole tournament because you're just always thinking about the top tiers, the consistent top tiers that you're going to see, the Bisons, the Camis. So it's always a rare treat that you have to deal with a mirror match, but it is what it is. You got to be prepared no matter what. And I mean, of all characters, Marissa not getting as much love as she did back in, the first year of the game. I think her explosive potential has had less of a positive impact as her weaknesses. ¡Ay! Y los cheques de una vez, aguanten. Rodney de Evox Score dice: buenas tardes, mañana Dios está delante. Mañana Dios delante, te arranco para el evento para apoyar a los muchachos. Rodney, tú no te imaginas, tú estás llegando ahora, pero tú no te imaginas, este torneo es lo máximo, Rodney. Los patrulleros se han cogido de coger golpe y relajo. Rodney, dos patrulleros se han puesto la faja y han dicho: vamos a hacer un lío aquí ahora. No más para adelante, ni que no, ahora mismo. Vamos a comer nuestro pro player. Sacaron a Angry Bill por la tercera. Y sacaron a Andy Walker por la tercera. Los dos en el loser. Están los patrulleros dados al pecado aquí que no creen en nadie. Están los patrulleros que no creen en nadie. Ay. Aquí tengo. Encontré mi base. Mi base para el premio, ya la encontré. Un momentito. Ya encontré mi base. ¿Quiénes están aquí? Y es una muchacha. Parece una muchacha. Parece una muchacha, porque está muy plana. ¿Qué es lo que le pasa a muchacha? Está muy plana. ¿Qué es lo que pasa?
Oh my God. Como que tener un encargado de ver esos casos. I feel like so many people are scared to just let it rip in certain cases. Aquí tengo la base. Just react to it, but that's not the case, man. I'm telling you, you can sneak that boy in. Oh, you absolutely. I got a new controller with a different button. Aquí tengo la base. De nada, señores. Y mandamos imprimir esta estatuilla con Parra Art. O con mi hermano JB Game allá en Santiago. Like everybody's just trying to play Street Fighter, but I feel like now the whiff punish game has excelled in terms of you see something whiff or assume and you drive rush right after, and that's what sets the tone instead of take throw, the delay counter hits, etc. The game is going to evolve. Momentito, ustedes saben que estoy diseñando aquí, señores. Por eso no me ven aquí. Loading in for our next game here, Ryu versus DJ. I like this. Back alley brawl, the Island Boy versus Mishas. ¿Qué tal? Misha parece que es una chica. ¿No? Misha está con Misha está con Ryu. Hey, it's all good. I just spent bueno, Misha, ojalá y te vaya bien, Misha. Oh, man, was you with Bunch? No, it was just me. Oh, okay. Oh, man, Misha, ojalá y te vaya bien, Misha. Island Boy in complete control right now. Oh yeah, I forgot Bunch is back in New York. There we go. The hey, the jackknife into the meaty throw, absolutely. Kill those frames, Island Boy. There's too much sand in between those toes and you're looking comfortable. Just waiting it out, complete control there. I think DJ, you really need to give DJ a reason to feel afraid of running his game. There's that pocket on the screen where he can just sort of run over you, and Mishas, I feel like, didn't get the chance to do anything in that round. Finally, a little bit of actually playing some neutral, but trying to poke with donkey kick, like that's only going to do so much. Island Boy's not going to be afraid of that. That low forward range plasma is what we need right here from Mishas. Island Boy reacting to the green in between. Got to keep those strings tight. Oh, nice. Okay. I like that he's aware of the drive gauge. You don't want to spend it yet. I would say the next low forward, whatever the hit is looking for, I'm pretty sure it's a fierce starter. Definitely drive rush. There it is. Ooh, walk up throw interrupted by the Island Boy. Okay, not going for any more of a follow-up. We managed to get out of the corner with a jump out there. Does Mishas and just wait. So much this round, you've been smoked by over-committing to fireballs. Just keep this locked down. DI through, that's going to be the stun. This is a big equalizer that Mishas needs. Déjenme ver si se entiende nuestra... A ver si se entiende nuestro premio. Vamos a ver. Let's go. Sweet. Oh my God. No whiff punish on the towards medium. Everything could have worked there, to be honest. Stand fierce, low forward. Oh, spend that cash. You don't want to see what happens in the neutral. Let's end it. Lights out. But I like that. Un audio. El audio tiene que ser para yo ponerlo en vivo. Me están pasando un audio, tiene que ser para yo ponerlo en vivo. Very familiar. I've seen him play before. I'm trying to remember what tournament I've seen him. I can't place it either. I think for Mishas though, ¡ay, mi madre! I think it's just getting a sense of me imagino que era eso el audio. Diample, de gracias a Dios. But unfortunately, off to a tough start here in the corner. Swept, knocked down. Frame trap works out in Island Boy's favor. Big damage on the machine gun uppers. Oh yeah. This could turn around quickly though. There you go. That's a start and the drive gauge is ¿Y por qué salió eso ahí? Retain momentum, says Island. The boy is looking clean, and he's walking him down. That's the name of the game of Street Fighter 6. Walk your opponent down. Island is doing just that. Oh, okay, great shot on the solar plexus. I was about to say, don't throw a fireball. That was the situation where Mishas got jumped in on last time. No follow-up off the low forward, but gets the better of the scrambling situation after the fact. Perfect parry. Okay, open palm plasma denied on the trap. Oh, too hungry. Saw how little drive gauge was left on Island Boy. Wanted to force the block and get that burnout. Island Boy ready. That fireball game just a little bit too linear. Vamos a ver. You gotta be aggressive. I preach this all the time. You gotta use ¿Qué sale de? Not really a zoning tool. Oh, the assumption. I can't even call it a whip punish. No disrespect. Yeah. It's just good stuff, man. Yeah. I'm gonna call that a sequence fighter. Okay. Vamos a ver. It works out. Life lead for Mishas. Oh man, counter hit crouching strong for Island Boy has been paying huge dividends, cashing out into the level 3. I don't believe that this will kill, but it's going to force a one-touch situation. For sure. Drive rush into anything, fireball first. Oh my God. Sneaky. That was a good checkmate. He had a pixel of health pretty much. I don't think he had enough to absorb it. No, I don't think so either, but just what a tricky situation, right? The fireball feint
DR, I mean, you're not expecting, that was like 3 layers of obfuscation away from the DI in the corner. Island Boy really running away with that one. I think between it's the crouching strongs. Vamos a ver. And at no point was the aerial approach really checked. Vamos a ver si vamos a tener aquí the knee drop more or less freely for that set. Este premio será otorgado en cada torneo. En cada torneo este premio será entregado. I think that was winners. So I think they still in the mix. Yeah, so I think they still good. So nonetheless though, man, hope everybody's enjoying themselves at home. It's a vibe out here, East Coast Throwdown. I'm back at home as usual. I've been traveling a lot as of late, so I really appreciate having being in the backyard here again. Last year I missed ECT due to the Singapore CPT, so I was pretty bummed out about it. So it's kind of cool that I can make it this time. Yeah, and I mean, fantastic that ECT is fortunate to be Capcom Pro Tour stop this year. So super exciting to get to watch all of this play out. I mean, it's amazing. Vamos a ver. It's a very special place in my heart, so I'm excited to see it. I love being able to come back out. I didn't get to travel much this year. Is ECT one of like your first events that you was like commentating? Los patrulleros lo han hecho, señores, y gracias a eso aquí estamos creando la estatuilla que se le va a entregar. Estamos preparando la estatuilla que se le va a entregar. Always remember ECT. So it was pretty dope, man. Pretty dope. Good memories here, man. A lot of bus ass as well, man. No, esto es patrullero contra patrullero. Ustedes saben que eso no. Pancake, man. So not fluffy enough. Patrullero con patrullero, eso no prende. They didn't whip the batter long enough. They microwave their pancakes. That's why it's blasted like that. Yeah. You don't see Patrullero con patrullero, eso no prende. They don't have it. It's uniform color. Nope. Whack. I was looking through the pools that we were going to be commentating today. I saw that name. Vamos a ver. I was like, see, this is one of the reasons I love commentating pools. There's always, in every block, there's one name. Yeah. One of my favorites is I butcher names. I'm actually very known for that. They'll be like telling me, man, it's like, no, that's not how you say their name. And I'm like, well, right on. And same thing with my Twitch chats, too, as well. They need a pronunciation key next to it. Mira, señores, esta vaina es lo mejor. But no, so Flaccid Pancake was 4th seed in their pool. This is pool 1. Una vaina del mismo diablo, señores. And according to my notes, a Connecticut player, and I think that's them on the Zangief. Woo, Connecticut, man. Yo, not to diss Connecticut. I heard y'all pizzas is good, but they ain't messing with New York. Señores, esto se fuñó, señores. Esto es, I mean, I would love to. Esto es un asunto que se fuñó, señor. I'm here for the violence. JKM violently bringing us straight back to the other end of the screen. Flaccid Pancake trying to the ground control that Zangief has now. His pokes are so dangerous in Street Fighter 6, but commits too much to the SPD. One of the main. Que si esto se fuñó. Jab, of course, can check you so easily. Este mundo ahí me cambió en la mano y yo usaré todos los cambios habidos y por haber. Yo los usaré. Este mundo acaba de cambiar y yo usaré todos esos cambios. Aquí estamos viendo qué patrullero de esto. No me gusta patrullero. No. Necesitamos el patrullero contra una gente. Sí, porque parece que los patrulleros no son gente. Necesitamos patrullero contra una gente. Ah, pues aquí lo tiene. No. Esto es terrible, señor. He had the right idea, but he missed the crouching jab link. So credit though to Flaccid Pancake to mash it in between, just in case he missed a checkmate 1-0. If there's a character who should be churning, Zangief is probably that character. Probably the best level 3 or CA for that. JKM, oh my god, very little drive gauge. They committed so much in order to get this corner control. Nice sweep. I just said douche. All right, Plasma. Nice.
Yo sé que esto con tiempo quedaría todavía mucho mejor. No, esto con tiempo quedaría de muerte. Esto con tiempo quedaría de muerte, señores, pero aquí tenemos... Prácticamente tengo en mis manos el preciado premio. El preciado premio, señores. Casi está en las manos. The burnout, the corner carry, has the level 2 available to get through the DI setup because that's punish counter. That's going to put JKM in burnout, now stuck in the corner as well. So Flaccid Pancake in a pretty decent spot, gets back thrown. Momentito para ver si... A ver si lo tenemos ya casi. ¿Cómo le llamaré este premio? ¿Cómo llamaré a este premio, señores? It's time to go sit back and relax. I don't know, all winners matches, you know, sometimes when I see people taking devastating L's, I always feel like they're in the losers. Just off of the rip. I guess it's just the digital violence for sure. Partly, I think also, like when you look at it, when you see a really harsh L, I feel like it's really easy to read into like how the person who's losing must feel, and you're like, wow, that feels like it would be demoralizing, and you're like, well, if you're that demoralized, you probably already in losers, right? But hey, the spirit of a true competitor, there's a lot of people. Ajá, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? All these players still have that chance. We've seen some crazy losers runs over there. Ajá, ¿y esto? I mean, we might see one today with 2 of the killers that are in the losers. I hate to bring this up, but in case that you forgot or you just didn't. ¿Y por qué lo está haciendo tan lento? No tiene sentido. Y esto tan raro. Two of those notable names I just mentioned, they're in the loser side. So you talking about mentioning those. Esto tan raro. I can actually see it happen here. So we'll see what happens as the. No tiene sentido. Forward. I already seen Problem X in the wind, chilling in the spectator side of things. So. Oh yeah, there we are. All right, so that will Viene Problem X. On pool 103. Viene Problem X. Ay sí. Vamos. Vamos, aguanten. 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 Separan las aguas. Viene Jobert. Vamos, Jobert. Tienes las libras. Tienes las libras. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo Problemex? ¿Está asustado? ¿Está asustado? ¿Está asustado Problemex? Vamos allá. Ay sí. Ay sí con Cami. Ay sí. Ay sí. Me gusta. Me gusta Cami. Me gusta Cami. Sí. Master Bison. Does he even remember? I just want to know who braided the horse's hair. Me gusta Cami. We already know Bison, but who braided? Vamos a ver. Jobert con Bison. Vamos a ver. ¡Uy, sí! Punish de una vez. ¡Para allá! ¡Y le ve muy bien! ¡Daño! Claro que sí, se le cae el combo, pero no importa. Pero no importa. Brinco estándar. Bien. Bien, señores. ¡Uy, el patrullero con la media! Ven acá, la media, el daño. Estamos exhaustos. Estamos ahí cerquita de ti. Buscamos el throw. No lo conseguimos. Kid, bueno el tech throw. Excelente el brinco estándar. Viene. Uy, buenísimo ese Daiki para evitar el daño. Señores. Uy, buena la barrida. Buena la defensa. Salimos del modo exhausto. Excelente el perfect parry de parte de Problem X. Bueno el tech throw, señores. Señores, pero ¿qué es esto, señores? ¡Uy, bueno el daño ahora! Señores, ¿qué estamos viendo aquí? ¡Oh, excelente! Ahora la interacción, se le cae. Se le cae, ha tenido suerte Problem X. Problem X ha tenido suerte. Buena la Daiki para evitar el daño. A punto de quedar exhausto. Los dos. ¡Queda exhausto! ¡Como el Jimmy! Se le cae. Bárbaro. Vivo a Chepa. Vivo a Chepa Problem X. Vivo a Chepa Problem X. Vivo a Chepa. A Chepa está vivo. ¡A Chepa está vivo! Buena la barrida. Hacia atrás. Daiki de nuevo. Salimos del burnout.
¡Uy, no! ¡Buena! Bueno, el daño. ¡Wow! ¡Qué bendita mano acabamos de ver! ¡Qué bendita mano! ¡De Chepa está vivo! ¡De Chepa! ¡Estás vivo de Chepa! Vamos allá. Tienes. Jover, tienes todo. Tienes todo, Jover. Bueno, el daño. Se le cae. Ay, qué dichoso el Problemex. Loco, es increíble, señor. Increíble. Increíble. Bueno, el daño. Lo increíble es que el patrullero lo mató. Este es el patrullero que más nivel tiene. No lo mató, pero lo dejó exhausto. Total, lo va a matar con el pisotón. No, está bien. Está bien. Está bien. Vamos. No. Está bien. La Scissor Kid con la Scissor Kid es. No. Uy, le vieron. Le vieron. Guay, el dañazo, señores. Uy, el Chimi, perfecto. Mielkin, ¿a quién fue ese que dijo que le dejó salir de entre perfecto? Está el primero ahí. Mielkin. Qué sangre maco tiene este hombre. Cuidado si le dan otro. Ay, Dios de gloria. Ay, señor, ve a explotar la bomba. Bueno, el antiaéreo, por lo menos que no sea perfecto, como dijo este hombre. Vamos allá. Vamos allá. Él tiene con qué hacerlo. Tiene con qué hacerlo, señores. Esta camita muy bien. Bueno. Llegó Anubis. Bueno, el antiaéreo de nuevo. El daño. ¡Uy! ¡Bárbaro! El throw. Bien. Bárbaro, man. Mató. Pero fue. Miren, creo que es el patrullero con más nivel. Wow, loco, la pudiste hacer, loco. A él lo que le va a doler es que la pudo haber. Eso es lo que a él le va a doler. Que él la pudo haber hecho. Vamos a ver, señores, ya tengo el premio hecho. Ya tengo el premio hecho. Este premio se lo pudo haber llevado este muchacho que jugó ahora mismo, pero no se mereció el premio. Gary, ¿por qué quieres que pierdan los pros? Pero ven acá, ¿y qué? Porque ustedes tienen pila. ¿Y por qué? ¿Y para qué yo quiero que lo propasen? Señores, mírenlo aquí, señores. Mírenlo aquí, señores. Mírenlo aquí, señores, ¿dónde está? Vamos a ponerlo ahí, que le queda bien ahí. Mírenlo ahí, señores. Este premio será otorgado. Este premio será otorgado. Este premio va a ser otorgado, señores, a todos. Para que los dos me pasen suavecito. Como a los muchachos nítidos. Aquí tenemos el premio. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, aquí está. Ahí. Este premio, que se sepa, este premio no tiene. Este premio no. Este premio solamente se le es dado entre patrulleros, no hay premio. Este premio solamente es por el momento el patrullero que llegue más lejos. Un pro no se deja ganar de un patrullero, dicen Darwin Patalón. Tenemos ya nuestro premio hecho, señores. Vamos a ponerlo aquí cerca de mí. Vamos a ponerlo cerca de mí. Aquí.
Aquí, señores, tenemos la estatuilla al patrullero de la... Usted dígame si alguno de ustedes quiere tener este premio, esta estatuilla. Parra, háblame de esta estatuilla. ¿Qué podríamos hacer con esta estatuilla, Parra? Debería estar adornando mi colección. Ahí detrás. Ahí detrás, en mi colección. Ahí. Bueno, ahí no. Poner un chin más arriba para que no. Ahí. Hay que hacer lo que. Hay que hacer un torneo. Hay que hacer un torneo. Señor, el que tenga esa estatuilla puede valer mucho. No. Le faltan las iniciales. Los patrulleros award. Los patrulleros award. Vamos a dejar aquí el premio. Vamos a ir sacando eventualmente ahí. Al patrullero que llegue más lejos, claro que sí. Al patrullero que llegue más lejos se le entrega ahí su estatuilla. Ahí. Debería de ponerla yo aquí. Ahí, She gets the job done. Yeah, sometimes you just gotta serve the purpose. Oh, fishing with that standing fierce punish counter start there for Mike, but nothing really comes of it. Anti-air trades. We're really jockeying for some space here. Okay, TK Legs ends up with. Ahí, con la estatuilla ahí. Right on the windbreakers. Good God Almighty, the ceiling fan, known as the spinning bird kick. Same setup. Oh, we don't go for the overhead that time. We go for the. No. And now we get some stance cancels. This is No, me rehuso. No soy ningún patrullero. No soy ningún patrullero. Siempre represento bien. Vamos ahora a salto a la cocina porque no hay nada pasando. Vamos a salto a la cocina. ¿Cómo vamos de gente y cómo vamos de live? Esto es muy importante. ¿Cómo vamos de gente y cómo vamos de live? Somos 121 personas. Ahora mismo creo que antes llegamos a ser más personas. Somos 132. 140 y 140 likes. Está bien. No, produciendo en vivo. Esto es producción en vivo al instante. Oh my God. Jury was in yellow already? She went to yellow. Okay. Se fueron ahí estos dos. So I think it was exactly enough. So I gotta see the initial hit there. But nonetheless, though, good stuff. I actually thought it was going to be unscaled. Yeah, me too. Presidente de la República Patrullera. Mielquina, la República Patrullera. La República Patrullera. Suena muy ápero. Ey, suena muy ápero la República Patrullera. Está bueno. Ey. Renderville. Este nombre estoy casi robándotelo. Estoy casi robándote ese nombre. Me encanta. La República Patrullera. I can't imagine, right? I'm an 09er, right? So I came up in the world. A mí me lo da. La República Patrullera. ¿Cómo anda esto hoy? Bueno, esto está muy bien en este torneo. Hay dos patrulleros que se han revelado. Los patrulleros nunca se revelan, señores. Los patrulleros son patrulleros, no me cogen golpes. Tenemos dos patrulleros que se han revelado. The King of Patrulleros. Déjeme ir a buscar agua, señores. Déjeme ir a buscar agua. No vaya a hacer cosas que me pongan un patrullero contra otra gente aquí. Porque aquí la pelea de los patrullero contra un pro, esas son las peleas. Espérense, déjenme yo. Dos patrulleros, no. Patrullero con patrullero, eso no importa. Eso es mate. Can't wait to see what he brings to the table. I like his rush down style versus me, Berdoodle.
Let's go. Let's get busy. I love that name as well. She I'm in always here. happy for a name that's fun to pronounce. Gives that little joy in you. But yeah, D-Anthrax, Dictator player, got 33rd at DreamHack. Nice. Got 17th at Boston Blue Beats Beach episode. Would have been, I think, 2 or 3 months back. Okay. So still been going around, still been traveling through. I mean, DreamHack Atlanta, that was what, last weekend? Killers. Oh, she's out here going across the world. That's right. Get that EXP. Get the EXP. 'Cause you don't know when you'll be back here, man. On the grand stage of things. Don't worry. I'm really just squinting my eyes. Just to squint my eyes, man. Okay. Oh, and it looks like Meeperdoodle's locking in modern controls. So the first modern player we're gonna see today. That's right. And the Anthrax, like, you know what? Modern Lily. You know, she's an annoying character, man. One of the best characters in terms of anti-airs, in terms of setting up the I'm close, it's time to guess commando scenario. She definitely got that. Before Bison was actually in the mix, I would call her baby Bison. So obviously Bison back in the game. Not the same case, but that character knows how to instill the 50-50. Neutral tools in terms of getting explosive damage, not really there, but in terms of really get this flow chart going, Lily's very strong in that department. I just wonder how much she's going to be able to do that in this matchup. I feel like Bison can be so La pequeña Lily. Control in the mid-range. Scissor kick lets him generate threat from so far away. El patrullero del Caribe. O mejor, el patrullero del Caribe. Un patrullero con un gorro típico. No te vayas, Vales. Vales. Ah, no. Estamos aquí esperando a Les. Esperando esa pelea de Les y un patrullero que venga a ser de las suyas. Un patrullero que venga a ser de las suyas. Jalando ahí el Psycho Power. Patrullero contra patrullero. Nada. You don't gotta go overboard, just a tad bit. Yeah? Yeah, you agree? Yeah, I don't disagree with that. I think I tend to prefer characters be stronger than weaker. Yeah, I like that. Okay. Oh, try to make a reset or just Vamos a ver. Uy, el pisón ahí. Ahí no ve el pisón, ¿no? Ay, sí, lo agarró. No. Aquí te agarraron a ti. Me encanta ese especial. Me encanta. Me encanta ese level 2. Ese level 2 me encanta. Entonces, con una sola mano. Oye, y lo traya sin fuerza. Mira un trayón ahí. Agarra a la mujer y dale un zumbón. Trayón más feo. Hace un trayón de judo real. Yo no quiero trayón de judo real. Dale un trayón a esa mujer. Uy. Bueno, reversan. El de las 5, el back throw de aquí. Ven acá, pata fuerte y vaya a acotar. Se vaya a acotar temprano esa mujer. Cuidado, cuidado. No se le quitó la bomba. Gary, hay un patrullero hembra. En verdad no. El throw hacia, o sea, el back throw de esta es el throw hacia adelante de la 5. ¿No es así? Guay, qué lindo. Que no, ¿y cuál es el de la? ¿Y cuál es? No me acuerdo del de las 5. Déjame yo ver Bison en las 5. O no me acuerdo el de las 5, déjame ver. Ah, que es una chica que está jugando. Ah, pues yo ni me fijé. Yo ni me fijé. Ni me fijé que había una patrullera ahí.
playing really well. You were playing to Dime. low strengths. It was going all right. I think the thing ¿Qué tú was the quieres? second you had a little bit of Globos. control, you hard committed. Pero and tried aquí to bring nosotros it no all tenemos the way. globo. There's a little bit more of a gradient in some of these mid-range situations. Comprar globo. Pregúntale a mami si tiene Once globo it's your por ahí turn, you guardado. can just go all the way in on the biggest reward. Déjenme ir a ver. You have to play that conditioning game. You have to start to play for the smaller games and build things up. So I think a little bit Deja more ver. patience, a little bit more willingness to play the long game would go a long way. Bison Street I Fighter think it was 5. more mids as well missing. It was more commitments to like every pressure, drive rush, or any chance she got in. It was always a throw, a command throw. Yeah. So buttons just to see if they're trying to hold up a backdash was definitely an option she was missing. But you know, it is what it is. You learn that the hard way through experience of getting your ass kicked in these tournaments, man. I mean, it is what it is. I have no remorse for nobody. Yeah, I mean, we all dealt with it. I still haven't made it out of pools at a tournament. It's okay. It's coming. It's coming. You're gonna ¿Cuál será el throw? that Deja ver. right across the face, Brad. You're gonna say, "Hey, I made it." It's all right, man. That's everybody. There's been situations where I never made it out of pools. So like, 25% of people who enter a tournament go 0-2. It's tough, man. This is commitment. Look, at the end of the day, people play this casually, but when they lose in a Creo que tournament, aquí en lo mejor de they'll- Street Fighter 5 no voy a ver un trayón, pero vamos It's a ver. about taking that learning experience with that loss. You know, I've said this many times before. Man, it's a broken record at this point, but please, use your salt. Next win. Ya, me acordé. Put that on a t-shirt. Dime. Oh, yeah, oh, it's coming. It's coming. Yeah, real Doritos. too. Yeah. Posiblemente. Ya me acordé cuál es. Tú dices el que él le hace el psycho, que le da la vuelta en el aire y lo estrella. Sí, era bueno. Sí, era muy bueno. Muy bueno. And hungrier. Next match coming up, Onset versus NYC Master Mike, second and fourth seed. No, no cuenta como salto a la cocina. No tengo ningún salto a la cocina, no he comido nada. Mi niño que quiere Doritos. That's what I like to see, man. This guy plays so No tengo asalto a la cocina. Cuando inicié este directo, había terminado de comer. It's definitely Street Fighter. Garnered great results for Street Fighter 4 to 6, so very nasty. Always has an opportunity to play Ciertamente, right? Parra, es From all eras, cierto. too, from Qué all buen. eras, which is ¿Qué- pretty ¿Y ese good. toyo? ¿Y para qué le pusieron este toyo de I've seen trayón? him play in the can openers before. I could be wrong, but what I'm more worried about is O sea, he looked like he about to muff ¿cómo somebody here. tú tienes un bendito trayón aperísimo y tú me pones esta basura de trayón? We gotta check this guy out. Well, from my reading when I looked up, I believe Onset is from Canada, so Mi niño fue que dijo, Yeah, whoa. Gabriel fue que dijo, estaba aquí ahora mismo. I was just I was just joking. I was Oh, just joking. okay. That is Bueno, modern to vamos a Canada. So I ver. knew they were, I think they play Marissa and Bison, but I did not realize it was going to be modern. You have to rep DI against an Aki. So many of Aki's tools in mid-range are DI. En manual, What the hell does he lose in modern? en moderno, está jugando ese pana y I está wanna see how firmado. it look on modern, just straight up, 'cause Qué the raro. game plan looks the same. Oh, the crouch short. Okay. They Okay. still have access to double reverse, all the same move. Oh my God, does he have a one-button scissor kick? Oh my God. It might be a thing. It might be a thing. That's kind of wild, actually. I mean, it was already a quarter circle. ¿Quieres que gane el Bison? Oh, El Bison, el Bison, el. breathing room, Onset in burnout. Cuidado con los Like, Aki. this is a one-touch situation. Los Aki son bobos. Bueno el throw, Nope. pero By buttons. That's right. el Bison está firmado. All right, you like pressing buttons there. I'm pretty sure it's going to be a stand stroke next time that scenario presents itself. What a check on the drive rush. The lashes. The lashes. Look at my nails. My cuticles are always beautiful with these frame tracks. How dare you try to parry between my flowchart offense? Gotta switch it up, Master Mike. Bueno. AKA Magic Mike. Yo no sé Busy si here for the burnout, trying to double reverse out. We got out of there. It lands. Master Mike. Okay, we're gonna play the burnout game. Let me see. Inside. Bueno, el antiaéreo. Yeah, Mike is just choosing to play second, and I love that. Finding the initiative off of challenges el daño se lo llevó. for doing the wrong thing. Gets around Se lo on the llevó. board. Both fully Se lo loaded with llevaron. last round. What is that? Last Javi round? Love RD. ¿Qué es lo que es Gary Love? No, that's No, purple. Tranquilo aquí, viendo viendo cómo los patrulleros se están adueñando del inicio de este torneo y viendo cómo quedan una hora para ver jugar a nuestro Bandits. The Last That was a Bandits. shimmy, but walked back too far. Copa. You got exactly what you wanted out of that interaction. Copa. You just weren't prepared to follow up. after. Bandits. Yo, listen, I'm Copa. expose people just cause. Yo, Master Mike get shimmy. And I'm only saying this so Master Mike can step it up. Yo, he get shimmy, son. Well, hopefully Onset recognizes that. Man, asleep at the wheel. Onset's able to get the stun. We have level 3 full cash out. Please finish your play it. Is this enough though? If they did the input,
Oh, okay, absolutely. Okay, I'm about to say. No, sometimes depending on the Muchachos, quieren comprar un Xbox Series S de 1 terabyte. ¿Quién ayuda ahí a Javi Love? ¿Quién quiere salir de uno de esos aparatos? Buenas noches, Gary. ¿Qué hay para hoy? Enfermo terminal que vive en Europa. Es de día y esto es... aquí es de día, hermano. Y esto es el ESCO Throwdown. Este es un evento hoy, mañana y pasado mañana. Tenemos directo mañana, hoy. Y esto está caliente. Aquí los patrulleros están demostrando el verdadero poder. No, pero él la está comprando. O los Xbox no lo están vendiendo, Él lo quiere comprar, Gary, el estudio Mapa estará a cargo del revert de la saga Street Fighter próximamente. ¿Cómo? 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 ¿Qué dato? ¿Qué dato, hermano? Datazo. Qué buen dato es. Showing, I think, a little bit of signs of being on the back foot. Ooh, that's optimal. That's optimal. That was optimal. The crouch face into the drive rush. Yes. That was a good finish. Se acaban de llevar. Se acaban de llevar a la Aki. Que no la vi mal. I gotta know. I'm gonna do my homework a little more. One button scissor kick might be scary. I probably it's not even in the mix. Maybe this is just me guessing. I'm just assuming, but man. Master Mike not too happy, but he's showing love. ¿Qué es lo que están dando? Of course. Is he handing out his business card? Like, listen, if you want to get your ass kicked again, ¿Qué es lo que da? Right on that number right there. Call 555, hold that L. Yeah, 555 bus ass. That is right. 555 bus ass. Yeah. So now I wonder, I don't know if ¿Y qué era lo que daba el tipo? Vamos, queremos ver patrullero contra pro player. Patrullero contra pro player. Eso es lo que queremos ver. But it would fit his style, obviously, from him playing Bison Street Fighter 5. But I don't know, it just fits. It's a good look for him. Like patrullero contra pro player. So obviously he's more on the oppressive side. I think there was Marissa in there as well. Marissa, I think early on, yes. Marissa, but Bison, pressure, damage. Eso es lo que queremos ver. Dr. Africa's style of play, so I would say yes. I think he's a full Bison player, but I could be wrong though. I don't know. I know he's here. I saw him in the crowd earlier, so we can ask after. Or somebody in the chat is yelling at us like, no, he did. Or yes, he played it this time. Ah, pero eso están baratos. Es más, tú vas a la tienda de 99 centavos aquí y te regalan 4 Xbox. Diablo. I'm a little hungry and I ain't gonna hold you. I ate bacon, egg and cheese earlier. Yeah, man. Un buen negocio ir para allá a comprar Xbox entonces. I drove by that. Yeah, it's pretty good. I ain't gonna front. Was it? All right. Cuz you know I gotta Vamos, queremos ver patrullero. Me dicen que Les está por ahí y que posiblemente Les le toque contra un patrullero. A ver. Ahí sí. Les contra. See, usually I'm fine with just bacon, egg and cheese. Esto es Estados Unidos contra UCA. Like a New York place where they can do it right. I'll do salt, pepper, ketchup. That's what I do, my boy. Yo, bring it in, my God. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que este hombre es de la Unión Patrullera. Vamos, hermano. Queremos ver más pro player caer. Y Les lo es. ¿Cómo van los muchachos? Los muchachos van muy bien. No han jugado todavía. Les versus Eddie Murphy. Vamos allá, señores. Vamos allá. Sean Lee. Vamos, Sean Lee, tú puedes. Vamos allá, señor. Vamos a ver si los patrulleros la siguen haciendo. Vamos a ver.
Les que no coge esa pa'lante. Les pa'lante, ¿no? Bueno. Uy, buena la lectura. Al dry rush. El daño bueno, señores. ¡Oh, padre! ¡Oh, señor! ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! El daño ahora de Les. Llevando la mejor padre, nuestro patrullero favorito. El throw. Vamos a ver si Les logra. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo hizo perfecto. Le dieron con todo, pero lo hizo muy bien. El drive reversal que no llega. Y Les tiene el primer round, pero sí, está bien. Está bien. Yo lo veo bien. Bien el antiaéreo. Bien el antiaéreo. Bueno el throw. Gary debería poner la voz de los patrulleros. Cuando un patrullero... Mielquina. Me están poniendo a producir. Voy a buscarlo de Ronan. Lo voy a buscar. ¡Uy! Fue buena, pero la de Les fue mejor y lo monta de una vez, señores. ¡Va para arriba! ¡Botazo! ¡Uy, el tenco! ¡Uy! Les hacia adelante. ¡Está exhausto! ¡Bárbaro! Con el Dry Impact tiene la primera sangre Les, pero lo puede hacer. Lo puede hacer. No, que si está buena esa idea, pues yo lo voy a buscar ahora mismo. Espérate, pues eso es de que para uno está. No, 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 esto va de una vez. Esto es producción en vivo, ahora mismo. Producimos en vivo, señores. Uy, bueno el salto. Bueno, yo nada más te digo que tengas cuidado con los patrulleros. Yo nada más le digo que se tiene que tener cuidado con estos patrulleros que están que no creen en gente. Uy, bueno el throw. Excelente el bombeo de parte de Les. Les, pa'lante. Como no se lo imagina. El daño. Uy, estaba buscando. ¿Qué buscabas? ¿Qué estabas buscando? Llega el daño y se llevan. El daño ahora de parte de la Chun-Li. Vamos para arriba. ¡Uy, excelente el bombeo! ¡Uy, el overhead! Ahora va para arriba. Le está... Mira, que no está mal la Chun-Li. Obviamente no está haciendo nada. Lo importante es que tiene que hacer para estar mejor. Pero no está mal la Chun-Li. Él es que no la deja. Se llevan a nuestro patrullero favorito. Y ahora me han puesto a trabajar. Vamos a buscar un sonido. A ver. Yes, Scrot is in these pools, in pool 106 with JB and Flaccid Pancake. So that might be a match that we get to see a bit later on. All right, yeah, man, listen, all this action has been fan-freaking-tastic, but I think we're going to take a quick break. We're going to throw it to an ad break. We'll be right back with some more East Coast Roundup. Guys, just know that Street Fighter that was released last week. If you haven't heard of it, ahí encontré uno, pero no. Street Fighter 4 featuring more than 40 of your favorite characters such as Ryu, Akuma, Chun-Li, Cammy, and Guile. Enjoy a new mobile twist on a fighting game. Interrumpimos sus transmisiones habituales de YouTube para traer una información que ha causado enorme revuelo mundial. Yamcha muere tras enfrentar a Patrullero de los Power Rangers. El conocido peleador de artes marciales Yamcha se encontraba visitando un centro comercial en New York cuando ocurrieron los hechos. Agobiados por las deudas, un grupo de malvados patrulleros de Rita habrían sido divisados por el exnovio de Bulma
intentando llevar a cabo un robo a mano armada. Cajeras de la tienda no habrían comprendido las instrucciones de los patrulleros, momento en el cual Yamcha decidió intervenir con una ráfaga de poderes. En medio de la pelea, Yamcha habría recibido flor de patada en el hocico, lo que provocó su muerte inmediata. Ese Perkins siempre se muere. Es perder el tiempo en buscar esferas para revivir. ¿Dónde voy a encontrar? Irlo. Es una pena, pero ha muerto más veces que yo. Ya no dan ganas de molestar a Chelón. Multitudes de fanáticos se reúnen a las afueras del velatorio, esperando resolver la pregunta que... ¿Dónde podemos encontrar el bendito sonido de los patrulleros? Está difícil. Está difícil encontrar el sonido de los patrulleros. I actually was asking for some pagodas not too long ago. I'm not shilling, I promise. We have something over here, but let me see that. Let me see that. Go for it. How long has it been here? I don't know. We don't know. We'll have some ones a bit. But hey, better. ¿Qué es ese ruido? ¿De qué estás hablando? Este es un perfecto camuflaje. Lo era hace como 10 segundos. Muchachos, morfosis. No. Sordon dijo que salgamos a... Lo del primer episodio no hablaban. Eso es después que hablan. Ay, mi madre. ¿Y dónde yo lo voy a encontrar? El sonido del vaina. ¿Dónde? El sonido del reloj. ¿Y dónde yo voy a encontrar? ¿Cómo es que nadie tiene? Todo el mundo tiene de que el sonido del reloj, el sonido de... No, señores, el sonido del... No, hombre. ¿Cómo va a ser que uno no encuentre el sonido de los patrulleros? No, alguien debió de haber subido a internet. ¿Cómo va a ser que no hay ningún fan que tenga eso? Mira, no juega hoy. Deja ver si este tiene el sonido aquí. Power Ranger utilizaban estas mallas así de color gris, unas botas que bueno, no les quedaban muy al cuerpo que digamos, tenían estas caras un poco así de medio calavéricas pero a la vez como medio monstruo tétrico y era todo lo que decían, pero y tenían estas liñitas negras, la verdad que eran unos diseños muy simples sin ningún cinturón. Ya después cuando viene el orden cambian un poquitito el diseño del universo porque tenían un target. Ya estamos hablando de otros Legos, a los que a pesar de Patrullera, versión original. Pero necesitamos el sonido de los patrulleros. Qué vaina, señores. ¿Y será verdad que no vamos a encontrar el sonido? Beanstar, hurry up with those putty patrols. Being the last putties now. Duty is... Take it, those teeth. No lo puedo creer. Pues nada más decían una sola cosa. Eso no es un efecto Mandela. Ningún efecto Mandela. No tiene ningún efecto Mandela. ¿Cómo va a ser? Que yo no tenga el sonido de los patrulleros. Ah, qué sonido perfecto. No hizo ningún sonido perfecto. Deja ver, me mandó Baraka. Espérate, cada vez que le doy al cosa, aparezco ahí. Baraka me mandó un link. Vamos a ver si en el link de Baraka está el sonido.
No, ese no. No. Ese no. Ese no cuenta, Baraca. Justamente hay uno que tiene sonido, pero no es el sonido. Pero ese no. No puede ser. No tenemos el sonido de un patrullero. Internet, me has fallado, Internet. Internet, me has fallado. Internet, me has fallado, Internet. Esto es increíble. Ay, espérate. Hay una lucha de 1 minuto aquí. Déjame ver si está aquí. Espérate. Guess I was wrong about being too quiet around here. Está difícil. Pero se puede encontrar. Pero está difícil. Está difícil, señores. Cuando lo tengan, felicítenme. Está difícil encontrar el bendito sonido de los patrulleros. Mientras tanto, ponemos aquí el premio al patrullero del día. Ahí lo vamos a tener. Es el premio que nadie quiere llevarse a su casa. Y una voz de patrullero en los videojuegos. En los videojuegos. ¿Hay algún video de Power Ranger que tenga la voz de un patrullero? En lo de Super no. En lo de Super no hay. El efecto Mandela es cierto, pero no en los patrulleros. Porque yo decirte que los patrulleros hacían y que no hagan así. Pero aquí todos estamos claros que hacían y hacían. El efecto Mandela es cuando tú crees que algo suena de una manera y que todo el colectivo piensa que es así y resulta que originalmente no es así. ¿Quién quiere un Xbox Series S de 1 terabyte? Ah, espérate, déjame buscarlo, señores, míralo aquí. ¿Dónde está este niño? ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde está? Míralo aquí. Míralo aquí. Javi Love, apareció el asunto tuyo. Javi Love, apareció tu asunto. Javi Love, apareció tu asunto, Javi Love. Nemesis tiene lo tuyo, Javi Love. Vamos a ver quiénes vienen. You know what? I'm here for that. Like that? I'm here for that. I like that. Yeah, Oye, este muchacho. Maintaining some safety. No running at the pool. Nope. Make sure you don't. This is actually a thing that I don't do. Don't eat before you go in the pool.
If I play right after I eat, I play worse. No, that's a golden rule. I'm glad that you follow that. It's not a bad idea though when it washes down the salt though, for sure. Oh no, that's mi brother. Buenas tardes, estoy viéndole a Coast Tomorrow. Ese que compró tú el Premier. Yo iba a preguntarle a Lu cómo se está portando porque hay toque de queda con los apagón ahora. Están los apagones ahora mismo. No, papá, estamos bien, lo estamos transmitiendo. Gracias a Dios tenemos inversor. La comunidad me regaló mi batería perísima y estamos tirando fuerte y curvero. Y ahora mismo viene la streaming esta jugada. But in any event, it's just saying like, yo, there's a local going down. I forgot exactly where is that. Vamos a ver, aquí viene nuestra streaming. Big shout out to anybody trying to promote their local scenes. I think it's very important. It's the lifeblood for stuff like the CPT to even happen in the first place. I'm gonna be very honest with you. So, keep at it, ladies and gentlemen. The local scene is grassroots. Remember that. That's where the dirt is at. That's what you need to water. Anyway, back to the action at hand. Onset versus Marine. On the Manon. Oh, nice check. That walk back already has a decent call on the rhythm, but Onset finds a great backdash, sets up the bomb. So this is what I'm loving that I'm seeing a lot of Vices do. Stand strong combos into fierce. That's how you get the pure Oki, high or low, like the drive rush into the overhead. So I'm loving that people are ending their combos on drive rush to stand strong instead of stand strong, crouch strong. Back fist. Don't really get a good Oki to the medium one. So appreciate it. Optimal play. Ooh, check the walking forward. Look at that. Marine's not even phased. She's like, don't worry. One commando changes all of that. But we in burnout, man, that's a lot of blocking. A lot of Jenga pieces are getting lost here. Nice technical. Got one more chance to survive. Okay. Commando, that's 2 medallions. Now this is huge. Oh my God, commits early to the commando. Wow, loco. Y tú le vas a dar así a Marine, así. Con ella van 2 mujeres. Creo que van 3. Van 3 en este torneo. Y le quieren dar su perfect. Bien por él. Mira, no la. Okay, regular throw. Good. That was smart. Just to catch a jump in like that. That was a great anti-air, Marine. Marine's looking clean. She got 2 medallions. Marine quiere coger. Force some offense, I would say. A random jump in, especially with roundhouse, it's not a bad idea against Bison. It's up to Onset. Consiguiendo 2 medallas, conseguido. Going to the air a ton. There's been so much jumps. Onset has yet to represent a solid anti-air option that's going to dissuade her. Gets away with counter hit, command grab. 4 medallas. Oh my God. Oh, he's thirsty for the burnout. Are you going to go for it? Scissor kick? Yes. Bombeate. Roundhouse one, of course. Get a little range. Bombeate. Oh. Could have been a possible level 2. Bombeate. Just didn't think it was going to be a stomp right away, right? Oh man. That was a big drive. Gets away with the jump in. Ay, la mató. That's 5 medals. That's enough to do it. Lo mató. Great spot now for Marine. That turnaround, having the additional medals, this round 3 situation great for her. Gracias. Gotta refresh your beverage. You want one of these, brother? I would love it. Man, we can split. You get a cup, man. I got you. Oh! Ay. Wake up level 2. Come on, Marine. Oh my gosh, she got levantó con level 2. For the stallion. Look at, I mean, Onset has to be so afraid because command grab a continuous threat. Now, Manon in the pseudo infinite. Ay, you gotta block with con el rey impa. Tiene 5 estrellas. Dale un throw. Have a whole lot to cash out here. Oh my Still God. gonna be big La mató. That's a command throw away. Bárbaro, pero what was he looking for there? I'm not se van a matar. Cash out. I appreciate that. No la dejes exhausta. With all our cash, we're gonna have to spend this. Burn out. Ahí sí. Are we gonna drive rush? Wake up super here from Marine? Oh, I thought it was gonna be a wake up. I think waiting it out. Finding a super in the right spot, keeps trying to fish for the ¡Ay, lo mató! Oh, gets the wake up back throw in that scrambly situation. Pues mira. What I was gonna say is you can see Marine is trying to find the right way to anti-air against these Devils reverses. Gary, le falta Mario All-Star a tu colección. Mario All-Star no, a mí me falta Mario Time Machine. Porque Mario All-Star es de Super Nintendo. Yo colecciono juegos de Nintendo. 2 medallas. Señores, y va a ganar la Castle en vivo. Mira. Uy, buenísimo el throw ahí. Uy, la consigue el throw. 3 medallas. Toma.
regular throw, wake up super. I knew it. That's It was blocked. either or. Bueno, bueno. Yo también lo hubiese tirado. Tira los nuevos, tira los nuevos. No, you're not. Para de tirar los nuevos. I was about to say. I didn't see that he only had 2 balls. Oh, wow. Claro que sí. Yo también lo hubiese hecho. Oh, Yo también lo hubiese hecho. Okay. Marín, yo también lo hubiese hecho, Marín. Marín, el gremio de casteadores, estamos muy contentos con tu desempeño. Estamos muy contentos con tu desempeño. You can see, so I was about to say this, Onset is making the active choice to drive reversal whenever Marine has the plus frames to set up a mix-up. Doesn't want to deal with trying to backdash or anything anymore, cashing out the level. Gary, deja... The current lead in terms of them getting out of burnout. Yep. Se llevó de mí. No, Marín está bien. Tiene que llevarse de mí. Tiene que llevarse de mí. Oh, classic, neutral jump, nothing. Ni un Terry hasta el momento. Can't take no more throws, so it's a guarantee. Ni un Terry hasta el momento. Walks back a little too far, plus frame situation, goes for the low, does Marine. The double dash. Waiting for a scissor kick, neutral jump. Are we looking for it? No. Oh, there it is. Ay, bien. Otra medalla más. A little bit of drive gauge, so we get one more interaction. I think if we go for command grab, this is almost enough. Ay, if it doesn't already, but no, la mataron ahí. The devil's reverse, we just find the throw. Onset closes out the game. Ahí está diciendo que sí, Marín. I didn't know what was the option that Onset was going to use. Air to airs is important, man. If you want to just eliminate that and not guess as much, just a jump in air to air is fine. It's not a bad situation. But then you got to be worried about the early release of the double reverse, right? Yeah. You get clipped on the way up. Yeah, man. Bison, such an impressive character. You deserve the world, Bison. I'm going to be honest. I mean, he's trying to take it. Yeah, if he remembers. If he remembers. One game apiece, still trying to find these anti-airs. I think it's really important to try to find button anti-airs against Dictator. You don't end up stuck in an animation that he can punish. Cava no, juega a las 6. Not in the position for it. Okay, so he just, está casi jugando Cava. Uy, bueno el daño. Very nice. Bueno el tech. Uy, el salto, bueno. I wouldn't mind playing a lazy Bison. You know, una medalla. 60 or so. I mean, we'd probably be a Street Fighter 8 by that time, but I mean, it is what it is. Otra medalla más. Still trying to play this ground. So I do feel like the air approach from Marine was going unanswered in the first game, and we've seen her cycle away from it. I don't know. Okay. Uy, bueno el antiaéreo con el. Ay, el salto bueno. Ay, lo mata. No. Yeah, that's a great one of the best buttons. Guay, qué bueno ese overhead. As broken as the character can be, definitely could get cooked by some good. Uy, bueno el tech throw. Those good arcs. That's what makes the devil the attack so important in this el back throw está vivo. ¡Uy, no puede ser! Sí, mírala celebrando, muy bien. Tiene 4 estrellas. Le dejan ahí la bomba. Bueno el throw. Ah, y ven acá. 5 medallas. Definitely want to see more air-to-airs from Marine. At this point, she can size it up because Onset is a little too comfortable with the double reverses, especially when it's a situation where he doesn't want to progress in the neutral, I would say. Bueno el back throw. Perfect parry ahora de Marín. Back the perfect parry. Bueno el daño. Bueno. Uy, esto iba a doler. Uy, el overhead entra ahí. Bien por Marín. Uy, bueno el daño. Conversión. No, le deja la bomba. ¡Uy! Se bombió con el level 2 como la mejor. ¡Ay, señores! ¡Dolor! Con otra más. Guay. Bueno, el dive reversal. Atrás, fiera. Oh, y el throw. Le pegó el CA. El CA la deja en exhausto. Cycle pressure. Marine does have level 1, however, so let's see. Does she cash it out though? No, eats it. Even Onset is looking for it. See, we're looking for it. Wait. React.
I promise you. And if he goes for the double reverse air to air it, he's sizing it up. You see that he's rolling the dice. Puts himself in burnout. This is now huge. Oh, Wow. commits to the special right as Se la like sacó you la said, mano the bien. double reverse going for the head stomp and closes it out. Oh my God. It was to the wire though, nonetheless. We got no free promotions, brother. You better put that out there on the Twitter or some on the X. Nah, it's love, it's love. I'm just talking Ahí smack. está enseñando. Yeah, there you have it. They're just showing Tiene- love to their tiene local promoción scenes, gratis. man. I gotta know where you're from, but hey, man, throw out the bat signal. We want to know where's your scene. Ay, from, mi where's madre, that no thing. tiene nada atrás. Está chatica la pobre. Now, real quick, I'm hoping Está Mother chata. can tell us. Chata, sí. I Ay, think sí, that una would have tabla. been losers. Looking at the bracket, I think that's the only way that Una they would have tabla, bumped into each other. That was Marín. winners finals. Okay. There you go. Well, looks like Marín man, Tablín. moves on. What's it? Are we doing top 128 over? I Right? think could it's be wrong. 96. 96. Okay, perfect. I'm so used to the big number tournaments, man. Right? I swear. So like, it could be 128, whatever. But we're running it down, of course. So congratulations to Onset making that out of this pool. Everybody's excited, right? That's like the first victory. And that's what I love about pools too, man. It's like those are all. Parece buena gente, sí. Right? And Buena then gente. obviously you're going. Dominican VIP dice, buenas tardes, me estoy desempolvando un poco. Me disculpo por la ausencia, bendiciones. Ya estamos activos. Gracias, Dominican. I mean, how many different pools are being run this weekend? It's like 8 different waves or something like that with 4 individual pools per one. Dios, Being one Dios, of que acabo de leer. One out of every 32 players. Or something like that. I'm not doing the math right. I'm not here for math. What I am saying is getting out of pools is genuinely. Es familia del doctor Natra. The first steps, baby. Chilling Gary. Become one of the gods of the game, you know what I'm saying? To rise to Mount Olympus, no? Yo, this man No getting sí. dusty by the day. Hoy vamos a ver Les. God damn, yo, bro. Les contra GoTo. Vamos GoTo. What the hell? GoTo, gánate ese premio, GoTo. GoTo, gánate ese premio. Tenemos el Patrullero Award. GoTo, gánate tu premio. It's a mix-up, my friend. Yeah, I'm block and hide. Did I get hit? Yeah, no, you blocked. All right, good. You blocked. Nah, it's just so cool to see my bro out there, man. I really love this kid. This dude, like, it's very hard. Dije, Gary, ten cuidado con lo que dice. Los antibandis se lo pueden decir a tu mujer. Es cierto, es cierto. No debo de alimentar. Señores, vamos a ver si GoTo, vamos a ver si GoTo puede hacerlo. Y sería uno de los que van por el premio, el patrullero. Uy, el overhead, el daño de Les. Les, vamos Les. No, Les no está. Les no está en dejar brillar un patrullero. Les, los patrulleros tienen derecho. El daño de Les se va a daño máximo con Gail. Comienzan a caer los Sonic Boom. Bueno, el látigo de antiaéreo. El Dry Rush con él, el Throw, el veneno. Uy, en Mitty le corta el especial. ¿Fue el especial que tiró? Vamos a ver el Throw ahora. Uy, vamos a ver. Vamos a ver si nuestro patrullero favorito puede hacerla. Bueno, en el Tour Lex. Uy, se le fue muy bien al Sonic Boom. Uy, en overhead. No siguió en combo. Oh, excelente el back throw. Yes. GoTo. ¿Quién puede traer la gloria de nuevo a la familia patrullera? Excelente el bombeo del ex. Y ven, bombeate y gana. Bueno, el throw de nuevo. Uy, excelente. El back throw para dejarlo en la esquina. Bueno, buscaba el perfect parry. El back throw ahora de Lex. En la esquina Lex presionando. Con el dry rush, el veneno. Uy, le lee muy bien. Esto va a ser todo. Esto va a ser todo. No, está viva. Está viva. Está viva, está viva. Bueno, el daño de Les. Vamos a ver, tiene CA ahora mismo. Tiene Go el CA ahora mismo. Buscaba zafarse de alguien que estaba tan lejos. Y es Les
quien pone 1-0. Esto es, señores, la invasión patrullera. Este patrullero lo están suavizando. Me están suavizando al patrullero. Bueno el throw. Bueno el throw, el veneno. Excelente el daño y Les no quiere saber. Les no quiere saber de patrulleros. Bueno el daño. Uy, 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 Les, todo se le está pegando, el daño en la esquina. Ahora el throw. No importa, señores, el throw de nuevo. No importa, tiene level 3. Y lo termina con un perfect. Esto es Les terminando con un patrullero. Como todo patrullero debe de perder. Rápido y sencillo. La hizo Les. La hizo Les. El maestro Huella lo leyó como un libro, Nacho. Ese guy le está óptimo. Está muy, muy fuerte. Winners finals word. Okay. Yeah, I was gonna say I have the pools open over here, so that would have been pool 104. And yeah, that was first. A los patrulleros se le ganan en speedrun, totalmente. Playing out. It seems like maybe a few less upsets. Les siempre se mantiene topeando, es cierto. At least that we've gotten to see on stream just now. ¿Cuál es el premio de este torneo, Gary? Bueno, el premio es ganar un spot para ir por $1 millón al Capcom Cup. O sea, lo primero que tú ganas es la oportunidad de ganarte $1 millón. Luego aquí el premio son $2,000 para el primer lugar. Y usted dirá, $2,000, Gary, tan chin, 100,000 pesos. 100,000 pesos. Dice Papalingari, está bien burlada la miniatura. Qué bueno que les guste. Qué bueno que les guste nuestra miniatura. Señores, suscríbase al canal, denle like. Aunque somos 134, seguro que hay gente que no han dado like. Necesitamos los likes. Se necesitan los likes. Es una gran verdad. Separated by a couple of brackets, but like you're playing at the same time. I think I only seen that once, and that was right before JB moved to Cali. I'm trying to remember what NLBC was. Estamos buscando like. Brum, brum, brum. You know, his little bro improved. Brum, brum, brum. Estamos buscando like. So, yeah. And I mean, like, Family Dynasty, that's like a wild thing just to be able to have as well, right? Like, you and your brother both these dominant threats in the world that have to be respected. Whenever you, Thanksgiving must get weird. Nah, they cool. They cool. You know what I love about their like sibling? I wouldn't even say rivalry. They just keep it like. Yo iba a decir, Leslie, ¿qué te hace de nuevo aquí? ¿Es su hermano JB? I just felt like it. Vamos a ver, JB. Vamos, Mena RD. Mena RD no estará en este torneo. Mena RD está ahora mismo en Puerto Rico para mañana estar en el Fierce Attack. The Fierce Attack. Over here on the world of Street Fighter. I appreciate that. That's what I love about Street Fighter 6. It brings a lot of all the different communities to just come and meet up in under one umbrella as a conglomerate, right, to play some Street Fighter 6. And it's kind of cool seeing the characters they pick, right, it represents. Yeah. Si le falta el nombre, se la vamos a poner. Se la vamos a poner. So we'll see. Yeah. I feel like I had seen Ed when I was looking around, but I might be wrong. That actually makes sense. A lot of looks actually. Le vamos a poner el nombre. Upgraded a little to other characters, mainly Ed. ¿Y qué se ve hacer el trofeo de la Macoliga? That would be a score per million thing. Denlo aquí el trofeo, señores. Esperemos que este jugador pueda optar por llevarse este trofeo, señores. Este trofeo que tenemos, vamos a ver si puede optar por ganarlo.
I love when they stick to their characters, man. And it's not even because, not that they don't want to switch, but you know that's the foundation. Tiene un look de agua de azúcar. Vamos a ver. El trade, se come el golpe, buscaba el throw. ¿Qué throw, mijo? Si me estaba lejos de ti. A ver, Emilio. Uy, bueno el salto. Uy, bueno el daño. Espérate, el reset. Ay, aguanten. Uy, el antiaéreo bueno de JB. JB con el throw. JB acercándose. Buena la defensa. Uy, el poño, el target combo. Uy, el overhead. El daño. Conversión a level 2. No lo mata, no lo mata. No lo mata, no lo mata, no lo mata. No lo mata, no lo mata. Uy, teníamos que verla. Level 2, para atrás, para atrás, para atrás, dale para atrás. ¡Para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Yámplele! Category 5, the Jonathan Kent. Jesus. Let's go. Get money. The Jonathan Kent? Shout out to ¡Loco, dele para atrás! But yeah. Yeah, Jonathan, you know Jonathan. ¡Lo tiró en la esquina! Not talking about Man of Steel? Yes. There you go. That's ¡Dale para atrás! Yeah, that's the level 2. Yes. Okay. ¡No llega! Jump out attempt, Scrod Vermillion. Oh, perfect parry. With the titanium ankle. Good God almighty. Se asustó, se asustó, se asustó, fue infield. You enjoyed that. Please drop some bits. Se asustó. For 20 subs, I will fight on the wing of a plane again. Se asustó. How about that? Mielquina, qué cuerda. You see the movement? They're playing some neutral, nice, perfect parries on the fireball. Good read on when Scrod. No, 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 Jonathan Hernández. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo no he dicho eso en ningún momento. But perfect parries again. JB's defense is just on point. You've seen that scenario so many times off of the back throw too, so it was good that he went for the parry. Gary, ¿cuánto daría por el juego de NES de World Championship? Es que el juego de NES, el World Championship, no se necesita para terminar la colección. Yo tengo todos los juegos que están ahí. O sea, bueno, el antiaéreo. El throw bueno. Uy, buena la media. Scrod Vermillion has another level 1. That's not going to be enough to do it, though. This is ¡Ay, bueno! ¡Ay, espérate! Espérate, ¿qué fue que le dio? Sí, lo que pasa es, uy, bueno el salto. El daño mucho mejor, señores. Uy, bárbaro. Buena, muy buena, muy buena. Estamos exhaustos, pero estamos bien. Bueno el throw. Coming in, says Rashid. Ay, 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 target combo. Just shy of level 3, drive reversal out of JB. Vamos. Está bien, está bien, está bien. I like that JB waited until the burnout was gone because he didn't need bien. to create those opportunities for himself. Bien, 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 un throw está bien. Uy, el overhead. Lo mata. Lo mata. Pero es que ese Rachi de diamante era un lío. Y llenaba un level 2 también ahí también. Capcom, a eso sí tú no le haces. A Sangi sí, pero a esta vaina tú no le haces cambio. Bueno el throw. Just about to get level 2 here is JB. Scrod still has that level 3. You can see they're both being so respectful in this. Vamos, el back throw, buena. Puño fuerte buscando. Bueno, el perfect parry. Tiene level 2 y lo tiró ahí ya. I don't know, man. Is he just doing it? This guy's too professional. It's looking too good. The overhead. Uy, el overhead. Mielquina, qué bendita vaina. That was right on the mark. JB, offensive pressure, safe jump shenanigans, looking for the shimmy or the wake up. Vamos a sacarte las hielas ahora, espérate. Tenemos que criticar. Yeah, that's enough to do it. JB following up off of that poke. Scrod Vermillion. Dichoso. I like the little pockets that Scrod found in JB's offense to try to start bringing stuff back. But I think what happened was JB's adaptation to that was just to stop overextending, go back to neutral, and trust his fundamentals. And I think Scrotch ended up in a spot where he had to commit so much to create opportunities for himself that JB was able to really capitalize off of that. And then the level 2s came out, and Rashid just
completely different world of character when they could do that. That's JB, man. One thing I know about JB, he really pay attention to JB es un problema, serio. Like that back throw, for example, from No, por equipo va a ser el domingo. I think at best you can get it at 0, I believe. I'm not too sure. Go for a trade. You can correct me if I'm wrong, but it's just a known situation. Bueno, los patrulleros van muy bien. So for him to be aware of stuff like that, I'm very impressed. Los patrulleros van muy bien, señores. De hecho, hemos creado hoy el premio. El premio. El patrullero. Hay que buscarle un nombre al premio. El patrullero. Hay que buscarle un nombre. Espérate, que me pasaron un video. Me han pasado un video. No, ese no tiene. Ese no tiene. No, porque. No, es que ese no hace el sonido de los patrulleros. Ay, señores, llegó el sobrino. Llegó el sobrino. Papá, tú pudieras optar. Gordito, tú pudieras optar por este premio. Gordito. El sobrino. El sobrino. El sobrino. You're hitting that so hard. Yeah, my man looked at me with the casual smile, like, oh yeah. All right, no, but El sobrino. He said, man, listen, Google, there's not enough frame traps in the world to keep me in this job, and I'm here to whoop some ass now. I'll be back later. So, nephew, we're gonna give you 3 years off. Go get a championship. Jonathan lo está celebrando en Hanford, Connecticut. Got a job to do, and that's to kick ass. The Anthrax, though. Vamos allá, Yuri versus M. Bison. M. Bison es el patrullero llamado Dentrax. Bueno, el daño del sobrino. Nephew. Uy, ven acá que no le vamos a tú. Yo pensaba que lo del sobrino era Gary solamente que decía así. No, es que así que le dicen a Nephew el sobrino. Porque le di que el sobrino de Daigo le pusieron a él ese apodo. El brinco estándar para llevarse esto de una vez, Nephew. I'm talking about you do a misplaced crouch jab just to check, you are going to get kicked with the good old callus. Bueno, el throw. Yes, the stand fierce, that's a kick. Ooh. That button right there is pretty annoying against scissor kicks. So if you misplace your scissor kicks, you get hit with that stand immediate kick or the stand fierce. Exacto. Just setting the tone with the fireball, right? After the stockage was really annoying, yeah. I love that little micro walk forward into the low forward. Sets up a situation where D'Anthrax is thinking strike throw, thinking is there a shimmy coming, and then goes for the low. No check on the whipped throw. But oh, you had the right idea. I'm actually surprised Nephew went to protect it. There's no real pressure. I think it's -2, I believe. Oh my god. Yeah, just cashing out there once the plus frames after burning the Fuha stocks. Bueno, el throw. He said, rah! Man, got the horse voice, sounding like a Philadelphia resident. Let's go, you know what the board said. Ven acá, level 2. Vamos a hacerte daño, Nephew. Golpe pequeño el throw. Pequeño, ¡uy! ¡Eso va a doler! 1 a 1 se puso esto, señores. 1 a 1, la invasión patrullera. Bueno, el throw de Nephew. Así soy Kid. Esto va a doler. Level 3. Todo, le metió todo. Todo le tiró. No lo mata. No lo puede matar. No lo puede matar. No puede matarlo. Ni el Kina, pero ese no pudo. Ese no puede matarlo. No lo aguanta. Qué tonto. Qué tonto. Tú no aguantabas el Rayimpa. Estuvo muy buena. Saludos, hermano Kiko Master.
Señores, Kiko Master tomó de su tiempo para entregarnos 2 cápsulas excelentes, un material didáctico para sacar el mejor provecho del training stage de Street Fighter 6. Así que por favor, vamos a darle cariño a esos videos, vamos a expresarle a Kiko Master, a darle las gracias, yo principalmente, por él tomarse de su tiempo para hacer que esta comunidad crezca más. Pero usted es quien tiene que darle el valor a ese tipo de contenido. Como en todo, siempre se critica el contenido. Pero incluso hasta el buen contenido de Street Fighter 6, ustedes no lo apoyan tanto. Por lo menos con un comentario a Kiko para que se motive a que cree más cápsulas, siempre estaría bueno. Acaban de eliminar a Problemex, no lo creo. De eliminar a Problemex, no lo creo. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Oh, good block. That was a fuzzy guard. And you could tell it was a hitbox. It was a leverless defense, you know? You could really que acaban de eliminar a Problemex, no te creo. No, no te creo. Y acaban de eliminar a Problemex. ¿Cómo así? Signature right there from El Sobrino. No level 3 with confidence. Yeah, I think just, oh man, I don't know if that was a drop or if the range was just such that they didn't quite get it. No find the jumps. answer there. Oh, come on, they gotta get ready for those. Oh, come on, you had the bicicleta kick. Spend it, yes. Stand fierce, yes. Level 3, that's definitely enough. Man, pack that up. We got one. Ay, a Problemex lo mandan para el loser. No puede ser. I appreciate that Nephew didn't spend the bar. Yeah. It was a spot where it's like, you know what? You don't want a hard commit if you know that you have another round to play with. Wouldn't have Problemex still going to be in está en burnout. el You loser. want to be able to play with that, and that's what's creating this situation now in this 3rd round. Nephew's got a huge cash out available to him. Oh, held on to that parry for a while. Hard assumption on the scissor kick, right? Trying to get a quick build on the drive gauge. No, no, no. Él está vivo, pero en el loser. Vivo, pero en el loser. Pero es cierto que están helados al pecado, señores. Pero están los patrulleros. ¡Oh! Nephew. ¡Ay! Se llevan esta victoria. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué es esto? Vamos, gordito, tú puedes, gordito. Gordito, puedes. Puedes ser el campeón de esta estatua, gordito. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, la media. El daño. El daño de nuevo. Uy, te vieron el dive reversal. Y que vas a comerte mucho daño. Estos patrulleros están dados al pecado sin lugar a duda. Uy, 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 se lo llevó. Tiene que sacar, el patrullero tiene que sacar ahora la fuerza patrullera. Le force patrullera. Tiene que sacarlo ahora. Bueno, la barrida. Excelente el bombero de Nephew. Saca el patrullero que hay en ti. Ahora sí lo caza ahí con el Psycho Crusher. El brinco sin nada, el back throw. El taco, lo salvó el taco, el throw y se lo lleva. No pudo, es que es un patrullero con mucho flow y esa moñita. Y esa moñita patrullera. Los patrulleros están dados al pecado en este torneo. That's one of those things too. When you play somebody that's a top level player, in your mind, you already have that respect. You're like, all right, he's gonna play clean. So it allows you to give you that confidence boost. Like I could play clean too. So it's just about
who's going to reign supreme at that point, right? But it gives you that confidence. Los patrulleros están que no creen en gente, están ateo. So Nephew will definitely bring it out of you. So that's why you had such a great match there. Yeah, no, absolutely. And I appreciate Están ateo los patrulleros. the way that he was changing the No structure to his creen offense. en nadie. Really trying to challenge Nephew. En nada ni en nadie. At the highest level, I mean, you highlighted it earlier, it's the ability to make those split-second adaptations, and especially in a 2-out-of-3 set like we're having in these pools, Nephew is of that caliber where one round, one game, that might be all it takes for him to catch on to that rhythm and be like, oh, okay, this is the vibe. Yeah, one of the key things too for fighting Bison in general, no matter what the character is, if you see that they're so busy looking for that jump in and their layered offense, that's when you could really take advantage of walking them down. Because there's so many cases where like they're just keeping an eye. No on the andan side, gente los patrulleros hoy, knockdown, señores. et cetera, et cetera. Because remember, Bison gets jumped in on. Even though he looks kind of dangerous out there on the damage side, Bison still gets mauled. Okay, you just got to pick your spots. And yeah, man, that's you're gonna. And I'm only saying this because you're gonna see a lot of Bison. I mean, I'm not complaining. I mean, I love the villains. I mean, I will say, I think this is my favorite. ¿Hay Domi jugando? Sí, claro que sí. Hoy tenemos en este torneo, tenemos a Cava y a Luima. Right? Splash of both, best of both worlds is really good. It's, you know, I think for basically every returning character in Street Fighter 6, I think this is No, dos among the patrulleros. best versions Es el momento de of the designs of the characters. asalto, intento asalto a la cocina. Lo que voy a buscar agua. Voy a buscar agua. Esto es intento de un asalto a la cocina. Richie, yes, thank you. Don't worry, I would have said it too like that. So this is Pool 104 Javi, a Connecticut player as well. So Okay. repping the locals. I am not very familiar with Richie, unfortunately. But he's clearly a Mets fan. Yeah. Yeah, so I'm going to have to say he's from New York City. Queens. Bronx? You know, the way your barber cut you up, I think you're from the Bronx. I could be wrong. I'm just. Are you man. gauging based on the facial hair? Because I can't see his I actual think the hat did it. The hat did it for me. The hat did it for me. But now let's go. Javi, you said Javi G? Yeah. Javi G? I have bumped into this guy on ranked, I believe. I have. I've played a lot of great players online, man. That's what I love about the rank now in Street Fighter 6. The fact that I get a chance to just play so many great players. The connection is so stable, solid. I have no complaints, you know? I just know, look, when I get to like 1900 and more and I lose like 50 or 60, that's when it's time to take a break. Oh, yeah. That's when I find out. That's one thing I learned about myself. Playing Street Fighter 6 online, you just got to know when to take a break, a breather. See, I'm bad at that. I'll sit down and I'll like get below a milestone. I'm like, well, I don't want to stop playing until I get past it. And then you get like 5 points away and then you lose 3 games straight. I just feel awful about it. DJ from Javi, Richie representing the Cami, getting to an early start. Okay. Okay. Early pressure already representing a technical. That's why you've seen that counter hit on Javi G's side. You got to be careful with that one. How is he going to get out the corner? What a check there. Fully committed Richie. Oh, whoa, walking way back. He's making a phone call. You see that? She looks like she's making a phone call. Oh, she yeah. walks back. It look crazy. Hey, I think I'm going to have to call you back. I'm busy blocking stuff. Woo! Oh, wow. Open up the match. That's what we're doing? Yeah, we're representing the Hooligan a lot. Nice technical. Good defense. With ref, blow the whistle, please. Yeah, Javi has not found the way to challenge Richie in the air. In fact, I feel like Javi is still playing as though he's earned the respect of a grounded game, and it's not happening. Finally finds the counter jab after the empty. Richie's a bit of a scumbag. I like the mixes on the Hooligan. He's trying to bait out the wake-up parry. Oh, absolutely. He wants the big damage. I see you. Oh, air throw, missed the dive kick? I feel like, yeah, dive kick for sure was missed. Oh, man. That's a shame, too. Air-to-air working out in Richie's favor. I could have sworn I put him in a juggle state. No, they said punish counter. I could be wrong. Oh, try to hold up dive kick, defensive dive kick, looking in for the throw. Shimmy works, but he's too far away. No. Out of burnout there as Richie earns some plus frames. The drive reversal gets checked. Javi gets around. Good stuff. I guess it's a good stuff. Yeah, Javi is playing, like, using a lot of MK so bad, using a lot of limbs in a range where it's like, Richie is not playing footsies in that range. Richie is being just outside of that range and really leveraging the air approach. But you can't really afford to stop. And you can't afford to just hold your down charge. Back roundhouse isn't always the best option at the ranges that Richie's trying to jump in at. So I think Javi needs to find some way to slow Richie down and force him to stay on the ground. Rocks with that. Man, try to air to air. Probably a jump back jab or short, either or. I think those might be the answer, actually. Nice. Oh, what a check on the delay drive rush.
Could have got some bigger damage there, but wasn't confident. But I like that. Keep it honest, keep it simple. All right, Javi, this is your chance, baby. Don't get too overzealous. That's a lot of time to build on that drive gauge. That was a nice check, my friend. Oh, combo. Oh, had the bar to the finish. Oh, man, up back. Gets clipped. No. Yes. Yeah. Oh, target combo. That's what he tried to do the first time. All right, makes sense. Oh, and the jab on the hooligan attempt again. Javi finding a little bit of space there. Yeah, he had the initial hit already. He could have just spent all the green, right, put to the level 3. But nonetheless, though, held his composure, finished the job. I think another thing is finding the air-to-airs is a big part. Richie has not represented an anti-air of their own when Javi has had the opportunity to jump in. So there was a scenario where Javi definitely wanted to do a defensive dive. No, excuse me, Richie tried to do a defensive dive kick. All you have to do in that matchup, really, if you really want to size them up, you just jump back every time you string them up on their wake up. Or if you know if they think you're gonna throw loop, you can jump back and get a punish on that dive kick every single time. Right. Oh man, standing short check gets clipped out. Wake up buttons from Javi while in burnout in the corner. Mad brave. Let's go. Let's go. Havig? Is it Havig or Javi G? It's Javi G. Is it? Okay. I believe so. We'll take it. Works for me. Both of them works for me. Whoa, hooligan. The slide went right under the jackknife. Unfortunate. Oh yeah. Everything's working now. Oh my God. Shake my hand. Just look at No queremos ver. That's a good luck to the Mets. No queremos ver patrullero. Ain't got nothing to do with anything. Patrullero con patrullero no nos interesa. No nos interesa patrullero con patrullero. In one nested sequence. No nos interesa. I'm tired of stepping on this good rug, this good carpet. Oh man. Ooh, we looking for the check on the low forward. I see you looking for a whip punish. Commit on the with the sway if you have. Patrullero con patrullero no nos interesa. Setting it up. Oh, okay, good check. Oh, leaves man. him standing. That man is not blocking Nathan's. There we go. Throw to condition the back dash. Queremos buenas manos. Too far away for an anti-air, but we find the throw. Javi on step point. Javi G. Yo, Ruby, is that your cousin, bro? I gotta ask. That's an inside joke. I'll tell you later. The air. Oh! Condition. Dandruff is flying. Oh my God. Oh, could very well build a level 3 for the next hit. Throw him. Throw would have been the answer. Yeah, for sure. Oh no, commits to the up kicks. That punish counter puts him in burnout. That's an immediate stun. But you know what? I feel like you're okay with this as Javi. There's only so much to get out of the tank. You don't have to deal with the pressure for an extended amount of time. Oh no, drops the combo. Bueno, que gane el mejor patrullero. Next hit wins for him. Next hit wins for him. There it is. It's enough. Patrullero Kami. Actually, no, I think bueno, el patrullero Kami quiere quedarse. Because it's CA, yeah, I think so. It's enough. Put him on the yellow already. That kick. El patrullero Kami quiere quedarse. Gary, dime los muchachos. Cava está a punto de llegar. Está a punto de llegar el bracket de Cava. El bracket de Cava está a punto de iniciar. What? Man, I haven't seen that yet in a match. It's so hard to do the double perfect parry on projectiles. On two hitting projectiles. It's hard. I see it really infrequently. Going for that ODDP to get out. Oh, nice reaction with the counter DI of his own, and he has the level 3 in the back. Combo drop from Javi. It's all right. Got the lead and burnout. Don't overextend. Oh, the button that pays the Mielquina. crouch draw. Did you see where it hit though? Hay un tipo que hizo una canción que se llama Power Rangers Los Patrulleros video oficial. Wow. Man, and that'll do it. Javi. A ver qué dice esta canción. Dígame. ¡Gloria, señores! ¡Señores! ¡No puede ser! Y esta joya y esta bendición que me ha caído. ¡Mi país llegó! ¡Ay! ¡Esta joya! ¡Me ha caído esta joya del cielo, señores! ¡Me cayó esta joya y
¡Tuerta bendiciones! ¡Ay, pero qué genialidad! ¡Dios! Señor, en algún momento me he quejado de nacer en este país, Señor. Señor, amo mi país. Amo mi país, señores, no puede ser. Pero ¿cómo esta joya? Pero ¿cómo hemos vivido sin tener esta joya? No puede ser. No puede ser, señores. No puede ser. No puede ser. Ay, señor, no me importa que salga el copyright. Aguanten. No me interesa que el copyright salga. No me interesa. Ya, déjenme ir a editar esta canción. Déjenme ir a editar esta canción. Lo primero es que bajaremos mi canción. Bajaremos mi canción, señores. Dios, esto no puede ser, señores. Digo yo, pero déjenme ver esta vaina que está aquí. Yo buscando vaina, a ver qué es esto. Mi país, lo máximo. No puede ser, señor. No puede ser. Qué grasa. Qué grasa. ¿Por qué no está Mena? Porque Mena está en el First Attack. Ahora tengo yo que escuchar la canción. Hay que escuchar la canción completa. Vamos escuchándola por pedacito para ver cuáles son los pedazos que vamos a coger. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una reacción? ¿Le hacemos una reacción al video? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Una reacción al video? Sí, una reacción al video. Lo hacemos cuando toque anuncio. Cuando toque anuncio le vamos a hacer una reacción al video. Pero qué raro. Ay, oigan esto, oigan esto. Los muchachos que cantan la canción se llaman Los Patrulleros. Ya casi juega acaba. Señores, los muchachos que cantan la canción se llaman Los Patrulleros. Hace 7 años, a ver si ellos siguen haciendo canciones. A ver si ellos siguen haciendo canciones. ¿Cómo? Nada más hicieron esa canción. Señores, nada más hicieron esa canción. Hace 7 años solo hicieron esa canción. O sea que esos muchachos hicieron un grupo, hicieron una canción y todo eso para que yo sea más feliz el día de hoy. Señor, es maravilloso conmigo. El Señor es maravilloso. No, seguro que me da copyright. O quizá ellos 7 años habrán, no sé si estará full cosa, pero vamos a ver. ¿Qué me pareció la Dragon Ball Sparking Zero?
No a mí, porque yo soy fan de la serie de Dragon Ball, pero en realidad no soy fan de las Dragon Ball de PlayStation 2. Pero sí te puedo decir algo, y es que los fanáticos de esa Dragon Ball, de esa saga, están anonadados, están más que contentos. Y si ellos están contentos, bien por ellos. Así mismo es. Ellos se llaman Los Patrulleros porque su canción, Los Patrulleros, Los Patrulleros. Entonces la canción, es que hay un asunto, por ejemplo, Power Ranger, Los Patrulleros. Entonces está mal. Es que a ellos, como se le pegó esa canción, ellos llamaban de otra forma. Y como esa fue su primera canción, se pusieron Los Patrulleros. Pero nada más fue un One Hit Wonder. Nada más hicieron una canción y se fueron. Pero lo vamos a escuchar. Vamos a ver, Cava debe de estar casi para venir al stream. Y olvídense de estar buscando de estar buscando el asunto, porque ya encontramos. No, pero qué bestialidad. Mielquina, pero un caco de Power Ranger duro que tenía uno aquí en el video. Tiene el real caco. ¿Y ese muchachito? No es muchachito. No es joven. No es joven. No es joven. Vamos a ver. Nephew y él con un Ken. Vamos a ver. En manual. En moderno. No creo. Que la M para mí siempre es manual. Los camarógrafos tienen un problema. Siempre le llamo manual a la M. Bien. Uy. El back throw. Uy, doctor Jorge. ¿Qué? Aguanten. Oh yeah, ooh, give me some cash, please, says nephew. All right, drive gauge department definitely gone on one hit outside. Just really kind of bullying him. Trying to ensure, slowly walking down to the corner. You have about half his burnout left to play with. Finds the anti-air. That's a rare thing you can get away with a jump against nephew. No sir. Not no Shotokan. No dive kicks. Nothing crazy to alter the jumping. Nice and easy to anti-air. Ese muchacho es de 35 años. Sí, ese menor. Ese menor tiene como 35. Deme un breakcito, señores. Vengo ahora. Bueno, no. No me quedo aquí. Déjenme mutearme. Just like you win some, you lose some. Oh man, Juanjeda bites in the shimmy, gets smoked out for it. Just gets out of burnout, but stuck at the corner. Nephew has the level 3. Great low forward from Juanjeda. Oh my god, he should have spent everything. He could have killed possibly, but puts him in CA. He's one hit away. His survey says absolutely not. Burnout though, at least. Jab fireball. Jab fireball. Jab fireball. Or EX, even better. Oh, he's still alive. Okay, gets away with the jump though. Nice patience from Juanjeda to not try to follow that up with an additional fireball. I like that he went for the EX2. In case that he messed up and nephew landed, he would have got chipped out anyway. So I'm loving that from Juanjeda. Juanjeda! Oh, the whiff punish with his own lone forward. Majin Juanjeda. Good block, son. Oh,
the last-second counter DI works out there for Nephew. Do we cash out the level 3? Yes, we do. I think we want both our own drive gauge back, and we want Wanheda to be struggling with minimal drive gauge. Going to have about a bar. Oh, actually a little more. Okay. Oh, my God. Catches the back dash. I want to highlight not only the great gameplay from Nephew, but keep the camera angle on Wanheda. And that has nothing to do with us. But that's how you know he is in gamer form. Look at that. Look at that. That man is talking to the monitor. Oh, yeah. Oh, yeah. If somebody sits down on the floor, I know I'm going to lose. You think so? I don't know. Not for these games. I don't know. I feel like you have more back problems that way in these games. Nah, if somebody believes in themselves enough to be like, nah, I'm going to sit on the floor. It's like you choose to play in this amount of discomfort, you're punishing somebody for something. It's about to be me. Okay. Let's go. Not confirmed from Mothership. Not on the floor. Could have fooled me. Oh! Get punched. Right on the chin, made out of plastic. Oh, did we read that? Should have blocked entirely. Could have got a punish, but no. Karate Man. Oh, wow. Drive rush connects as Wanheda goes to try to throw a fireball. Level 1 confirm out of Nephew, keeping this corner locked down. That's right. Even the Policia's enjoying this. Oh, my God. Yeah! This is modern life. This is the one hit I like. Man, you think you was going to land that no shot. Ooh. You better stop jumping on my man. Don't jump on him. I'm telling you. I mean, and Jury's uppercut covers so much horizontal space. That's like a brave spot. Like, you're still going to get smoked out even if you make the right read in a shimmy. She can still flip you for it. That's why it's kind of tough, depending on where you neutral jump, to try to bait out drive rushes or something. Definitely. There we go. One hitter! Put that in your back pocket. No? You're going to just give up ground? I can agree with that if we're looking for something specific, but I like to like hit the brakes midway, right? Parry, back up a little bit after string. Nephew's really been representing that anti-throw option. Clips out, Wanheda doing something on wake up. You could have got the sweep, actually, right there. Probably wasn't ready. Oh, frame traps working out in Nephew's favor. You got the bar? Damn, yeah, hell yeah, he got. Almost. Just barely didn't. Oh! Switch sides now. You got to be the op. You got to switch sides on him. Oh! Wants the plus frames. He going to react. He's slimy. He's slimy. He's slimy. I told you he's slimy. Come on now. That man quit his job for a reason. God damn. We got to highlight that. Listen, this is serious. When you can react, I quit my job too. Right? So those young man reactions. Hell yeah. Woo! Wow. Man, those just reactions already. It was a free stock. Even if he blocked, right, he was at that perfect range where he wasn't going to reach with anything anyway. But the fact that he was already committing, was ready to react to the drive impact, that man is a professional. Nephew. Shout outs. Definitely expect that we're going to see a lot more of him this weekend. We're going to see a lot more Street Fighter as well, because this concludes that Wave B pools. So we're going to throw a break in a few minutes to prepare you guys for the Wave C pools. But first, I want to show some love. Street Fighter Duel is a mobile game that was released last year, and if you've not heard of it, it is an RPG based on Ultra Street Fighter 4. It features more than 40 of your favorite characters, such as Ryu, Akuma, Chun-Li, Cammy, and Guile. Enjoy a new mobile twist on a fighting game classic. Head over to your app store to download it and play now. Play it on my off time. And yes, this is your next stop here for the Capcom Pro Tour. Actually, I'm very happy to announce that I will be there as well, calling the action. So yes, registration is still open. So please, it's closing this Wednesday. So please don't sleep on the wheel. If you're trying to show up to some great CPT Street Fighter 6 action, keep your eyes peeled. Speaking of which, look, we're just doing East Coast Throwdown, of course, Super Premiere Singapore, but it's not over yet on these stops. We got Super Premiere in Japan that's going down alongside Blink Respawn. Kings of the World. God damn, yo, shout out to the FGC, man. Get busy. Registration, I'm sure, is still open on all of those, so if you want more information, go on over to capcom.us/CPT24. And hey, it's a good time for you to put those egg rolls in. I talked about it earlier. We're about to cut to break. There is no better time for you to make sure that you are situated to sit for that next hour. Get yourself fed. I know you were talking about how much you want some, so I think on this break, Yipes and I are probably going to go find some Pagoda egg rolls of our own if we can manage to scrounge that up for ourselves. Yeah. And I know they're fresh, not even microwave, so I'm ready to chow down. But guys, we're going to go on a break and continue on to this poll action all the way to 96 side of things, top 96. So please stick around. East Coast Throwdown, one of our favorite spots here, stops when we return.
is not headed for disaster, as you say. The Exalted One's awakening is simply the first step towards the birth of a brand new world. Everything will be destroyed to be born anew. We're going to finish the work that Red started. We won't let you awaken it. I get it that you want to protect Ratha. But all you're doing is making him suffer. Ratha here is the one paying the price for your selfish obsession with the Nergigante. Let's go, Rathi! Fire! It may be impossible to save the world without Ratha's help. Bonds of friendship between riders and hunters. Looks like the children really are our future. Sukino! Understood! I won't miss! Time to put our kinship to the test! This is where it all ends. PlayStation. What is going on, everybody, and welcome back to the CPT. We got East Coast Throwdown. I was actually taken aback just a little bit. After everything that's been kind of going on, it makes a lot of sense. Vicious here with my man Logan Sama. You had a little bit of action earlier on, no? Yeah, I mean, what an incredible series of events. We had 2 matches back-to-back in the first block. 2 of the biggest names here going down to local heroes. That's what we're all about in there were a couple in also. the offline realm of the Capcom Pro Tour. I have to bring this up. Yeah? I have to do it. So we saw one of them go down. Definitely a fan favorite, pretty much a household name. We saw it go down off stream. Anything that happened off stream didn't happen. Marie versus I don't know what you're talking about. X. I've got no idea what you're talking about. 0-2 in pool play. Now, we were watching that. Like we were invested. Logan more so than I was, but anytime I got to see him play, I was like, you know what? Obviously, I'm going to catch that because we don't get to see it. That was as you should. I totally get that. But that's just the caliber of the experience that we're getting here pretty much throughout the entire day, and even more so for the rest of these pools, right? Oh wow, yeah. You know, as we work our way through these pools, we've got 3 days of action. Who knows what's going to happen? Because of course, there's only one of these players that will qualify for Capcom Cup. It's brutal, absolutely brutal. And we've got so many big names still to see, still to play. We've had so many big upsets. Huge upsets. I mean, you can't even call it. The way that it's been played out, too, like game for game, round for round, you were thinking to yourself, like, what is actually in the water in the East Coast? It's genuinely baffling. And that's been kind of surprising, but there's plenty more to look forward to. Obviously, we're looking through the rest of the C pool. If you guys want to follow along over at StartGG, it starts off with C103. You have Noah the Prodigy in there. You have Prototype as well. Floki is actually in there as well. Really cool to see. I actually got to touch up with Kaba a little bit, part of C104. I asked him who his biggest threats were. He's like, you know what? I got Alex Smith in my pool, and he has been a legacy player for so long, and also still a big threat with Jury, in my opinion. I think it's proven now that, you know, with the results of iReflex and
Matt Teen. It was young Matt Teen, yeah. Young teen Matt. YMT. But that just shows you, players that I'm not massively familiar with. They haven't announced themselves on a world stage previously. Obviously known regionally, but it just shows you that you have to really respect everybody. Those guys weren't even, like top 2 seeds in the pool either. By the way, to be honest with you, 3rd and 4th seeds in the pool. I agree with you. I agree with you wholeheartedly. Right? I've seen YMT play before. I've seen his presence on like Twitter every so often, but Reflex took me by surprise. Yeah. And I got to watch the replay of it all too, and how it went down. That was actually insane. But there's a bunch of people in here too. We actually have the Daigo pool happening later on. Super Yan's in on there our as block? well. Yeah, I do believe so. And then Tenachi too. That's a name that's pretty much known on the East Coast, I feel like. But yeah, that's going to be the pools that we're covering majority of the time, right? So this is going to be a pretty explosive one in regards to like the superstar power. I think Noah the Prodigy also has had a pretty big chip on his shoulder coming in and out of EWC beforehand, trying to make a big name for himself. He's actually doing pretty big things, but right now, we got to see those results at this point. Well, that's the thing, right? The consistency is very different. Hemos llegado, señores. Can happen to the best of them. There's some very talented Hay players, noticias. but having that consistency is Hay proven to be very noticias good, para la very comunidad. difficult, very elusive. Hay noticias para la community. Talk of the town for the last couple of like months. Hay noticias para la community, muchachos. The characters perspective. We could talk about that all day. Muchas long. But in terms of like the noticias. players piloting those characters, Yeah, that's a whole that's different the story. main thing. That's the main thing. Esto se va a poner calentón, calentón. Guys that have just kind of quietly cruised through the bracket, and you look at like. Esto se va a poner muy caliente. He had a couple of bangers over on stream and off stream. I did watch him get to play against Triumph during his matchups. Really, really close that too. I feel like. Ay, 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 qué idea se me acaba de ocurrir. Me acaba de ocurrir una idea fantástica, señores. Saludos desde Juan Dolio con mi doble like, como debe de ser, señores. Cava tiene que estar al venir. Tenemos que estar cerca del bracket de Cava, señores. Ya estamos en la hora de Cava. Y recuerden que esta es la invasión patrullera. Y aquí tenemos este trofeo que podría ser en cada evento para el patrullero que mejor le vaya. Que traduzca lo que están diciendo. No, que hay más eventos, que vienen los eventos ahora, los Pro Tour, Singapur y compañía por acciones. Aquí vienen estos dos que son dos patrulleros. No queremos, entre patrulleros no hay, dicen por ahí que no hay honra entre ladrones. No hay honra en ganarle a otro patrullero. En el código patrulleril, el código patrullero, no hay honra en tú ganarle a otro patrullero. Solo el patrullero será honrado si el patrullero le gana a un pro player. Es lo único que puede hacer un patrullero, ganarle a un pro player. Like rockabilly stuff. He has what you have, kind of, a little bit. No. In like the later arcs, he does. At least. Solo ahí Going up against Carlito is, hay grandeza. Hola, saludos de Juan Dolio con mi doble like. ¿Cómo va a ser? ¿Y esto salió de nuevo? Ah, no, no fue que salió de nuevo. Era que estaba ahí. ¿Y la noticia? ¿Te interesa la noticia? Lo que pasa es que esa noticia me aconsejaron darla bien adelantita. Aunque posiblemente esa noticia estará aunque posiblemente esa noticia va a estar colocada. Bueno, el Dry Impact ahí. Esa noticia posiblemente se va a dar por las redes o en dado caso el martes. Me dijeron, Gary, da el bombazo. Pero hay buenas noticias. Una noticia es que vuelve el programa de Fighting Game de Santiago. Programa que avivó la liga en Santiago, el programa de Eddie Combat y Balanjón. Rulo TV vuelve con una nueva temporada. Rulo TV
vuelve con una nueva temporada. Así que esa es una gran noticia de la comunidad. Vuelve Rulo. El hate renovado. Gary, los muchachos grabaron la mitad de la temporada de Street Fighter. ¿Cómo así? ¿Cómo así Alberto no decidía? Dame datos de eso, a ver. Sígueme diciendo, dame datos. ¿O quieres llamar? ¿Quieres llamar o me vas a dar datos? My time of playing ranked and also in some of the locals in Japan, how often I've seen Wake Up Drive Impact, I'm like, all right, I get it. El volumen está bajito. El volumen de los casters, el volumen del juego, ha estado bajito todo este tiempo. ¿O soy yo? ¿Soy yo o ellos? No, Drive Impact. Straight up Wake Up Drive Impact. La noticia es que el próximo DLC es Mai Shiranui. I experienced it firsthand and I was like, what in the hell is happening? No. Díganme cuál era el problema del audio. ¿Era yo o es el sonido del juego? ¿Qué es lo que tú piensas que está bajito, hermano Rubén G? Nadie me ha dicho nada. Ah, era yo. Perfecto. Era yo el del problema. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, vi ahí que yo tenía un asunto. El sonido en general. Vamos a ver. Dime si ahí tienes la PC todo el volumen. Vamos ahí. Ese Carlito es Domi. ¿Cómo va a ser? Ah, tú lo estás preguntando. Pensé que lo estabas afirmando. You know, that is beautifully done. Desync or not, you didn't get the desync, but it's totally fine. I think people just having their routes down pat to maximize on the damage and also the opponent carry is pretty good. Held it a little bit too long. How many times? Dude, Carlito again going for some of the throws. Carlito. I was just about to ¿Qué ask, Carlito no es un nombre que se le pone? Si es un nombre, Carlito. Nosotros no decimos Carlito. Los dominicanos decimos Carlito. 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 Creo que sí, que yo llegué a tener amigos, pero Carlito. Tiene un primo que se llama Carlito. Ya ahí sacaron a Problemex. No puede ser. No puede ser. Sacan a Problemex, señores. De verdad que este evento tiene que ser la venganza del patrullero. Kailito en el Cibao. Kailito. Kailito sí me cae bien. Kailito. Oh, Kailito. Kailito me cae de maravilla. Kailito. Problem está flojo. No, los patrulleros están haciendo su tarea, como dice Wilkin Quesada. No es que Problemex esté flojo, es que están haciendo su tarea los patrulleros. Están haciendo su tarea los patrulleros. ¿Quién sería el ganador del premio patrullero? ¿Quién? Even Toguro, I cursed someone with a thought earlier. I didn't even get to saying the sentence. I was there. I was definitely tuning into a lot of your recent commentary, and I'm like, man, you are jinxing up a storm, buddy. Well, at least did you put out a formal apology? You did on Twitter, didn't you? You put out a formal apology. I definitely did it on stream at UFA. Oh yeah, that's right. I definitely did it on the Cost in UFA, but Carlito closes it out. Wow, Yeah. I don't know Who's what's going on there, going but that nuts is over certainly the East Coast Throwdown atmosphere. People are having a good time. It's been
it's been very infectious too. Like listening to like the commentary all across and listening to the people react to it. It's been very, very eclectic, very, very electric. Any more ease do I have? Energetic? Yeah, hopefully not an egregious experience though. I wasn't going to go anywhere near that one. But you're doing a Si good se job. llama Carlos, I'm gonna say, man, el starting diminutivo off de with ese that with, Carlito, Jordan posiblemente and Clay, again, one of the characters, two of the characters that we really don't get to see against each other se llamaba often, así cuando unless it's in chiquito. whether an exhibition, Sí. invitational, etc. But not really in the caliber of like a top 8 as often. So that was actually pretty nice to see. Me recordaste del like, sí, sí, hace And a falta. plethora of Eds. Hace falta I was gonna say, mi it's like, certainly not on the side of Ed not being sin duda alguna. No. But I did like the way that Carlito was playing. Este Him taking his time miércoles overall was actually pretty enjoyable to empieza watch. I loved his idea la of just Street trying Fighter to League. get some of these resets. Y este es el canal oficial del equipo dominicano, el equipo Bandix Gaming, señores. Toguro with the It was Toguro with the fortuitous. El equipo dominicano, el equipo Bandix Gaming. We call that. No se escucha. ¿Qué no se escucha? You know, it's enjoyable. It's an entertaining set as we progress through the pools. I'm sure we'll have many more of those. Perhaps some big upsets. We've had some big upsets already. ¿Qué no se escucha? ¿Tiene que venir Cava por aquí? Matches later No, on. Cava no cae todavía. We will continue. Cava no cae. It's Kev Raider 44 versus Trife Money. Ahora sí se escucha, dicen los muchachos. It's quite the name. I like that. Trife Money. El premio podría el premio caer aquí. I would say so here. Podría uno de estos dos llevarse But if it was Trife, it'd be like nuestro premio, nuestro afamado premio. Trife Money. We'll take that. Trife Money, excuse me. Pudiera, podría. Coming in, it's going to be Luke versus Zangief. We've seen these characters, not together, but a hell of a lot of Zangief coming in CPT representation. Just lately. Yeah, Zangief not allowed to be good for more than 2 months. It's weird, man. Immediately gets shot. The Last Patrol. Come on, man. El último patrullero. Que no. That knee is. It was a little obnoxious, I will admit to that, but it was fun. That's what it's all about. Siempre se ha escuchado, son los tigres con más cogiendo lucha. Los maqueros tienen, uy, Salvidian Express, uy, la pancada, Oh yeah, he still has the same win condition. todavía ninguno. He's not as abused. Ay, lo mató, matadito. Triff is getting scooped. O mató, matadito. He's maximizing the scoop, and he gets the flex on you towards the end. I still don't know how he keeps his suit together. Like, there's no Lo way. mató, matadito. He's got the flexi pants. Yeah, there's definitely some like elastine or lycra in those. I'm saying those suit trousers. Eliminamos todo esto. Not even Ted DiBiase wrestled in the full outfit. Get off of me! I'm starting to really get around, like, get used to, like, hearing Zangief in English. Gary, Pretty entertaining. Oh boy. ¿hay algunos cambios en Street Fighter? En Street Fighter League. Sí, hay algunos cambios. Yo sé de un cambio. El problema es Not too bad. Gets to keep all the meter as well. que Happy accidents, you get the kill. eso debería de It's funny you mentioned the OS too. hay un cambio, pero eso se debería de decir en vivo. ¿Entiendes? Because it's invincible just enough to get past like the OD. Uy, no. The rest of it, that's totally fine. You get a lot Dije que Gary ya Rob KOF no tira nada de Mena. No que no tira nada de Mena, es que Mena parece que encontró la manera de cómo burlarlos. Porque Mena siguió jugando. El problema es que Mena, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo siguiente, señores. Y es que Mena no puede mostrar su CFN. Mena está jugando, pero él no puede ni en su canal ni en ningún sitio, porque si él sube en su canal una pelea contra un pro player, van a decir que quién es la gente.
this has all been. Oh, nice. No. For who? nice for who exactly? It was one of them. It looked like a nice bait. It just wasn't a bait. It just, you know. The DP did come out and it didn't hit him, but yeah. We just gotta avoid some things. Bueno, el DP. That was a counter hit. It's the harvest. El As much as I would daño. love to say that was indeed a overhead, it was just Kev Raider actually pressing buttons on the way. Y que lo Pau Patrol. It's looking great right now for Triff money. You got two Bárbaro. Pero le han quitado. Yes. Love that. No No más que después yo pensé que ese Sangui estaba toda la vaina, que ese Sangui estaba demoledor. Y cuando vengo a ver al Sangui le están dando. Al Sangui le están dando con una tabla, le están dando el Sangui. Bueno, el tech. Yeah, I think the main issue right now is Kev Raider not really being able to. Okay, hold Oh, on. he The got idea was there. greedy. And now you're gonna die. Hey, shout out to the idea. Buena. Yeah. Big ups to the idea. I mean, he's a Bien big el fan of daño. 1100. He's got to be dead though. Yes, Just to make sir. sure. Just to make Se sure. lo llevaron. O le decían, The como big fella, dicen. You can never be too short. Le decían. Making it through. Yeah. Le decían. Gary, ¿cómo han recibido los jugadores de GIF el nerfeo horrible? Just the kid. We forgot to mention Just the Kid as well. Mozart. Horrible no, porque los jugadores de GIF siempre van a jugar con GIF. Pretty good. A lot of names I don't recognize, which is really fun for me, to be honest with you. That's one of the things that I enjoy about coming out to these events. Tiene que venir Cava ya Getting to al see, like, all the stream. different skill levels Debería. as well, as like the grind towards like the big end of the pool. Yeah, it's always been like it's one to get really invested in because you also get to find out like who in what region has been really grinding out those games, and also like the kind of name they can make for themselves here, right? We've already seen that a couple of times over. You had mentioned it just a couple of times over. Yeah, with you get and breakout Reflex. performances, which Huge is breakout really fun. I think you always get a couple of them. It's amazing that we've had a couple already, and it's only day one. But yeah, you kind of get invested in some of the names you see starting to progress, and they come back. Oh yeah, that guy was. No viene Cava todavía. All right. No, el braque de Cava todavía no inicia. Not at the menu yet. Ah, pero ve. After this big win, he might be able to make it. No, el braque de Cava todavía no inicia. McBeans. McBeans in the morning. It's part of the English breakfast, no? The breakfast deal. That's what it is. El braque de Cava todavía no inicia. No, not one. Así que todo el mundo tranquilo. Tranquilo. Como dirían los italianos y Tristillo. Oh, nice. Like I think like a multitude of them have. But not McDonald's. Funny enough, as much as we do love beans. Yeah, I mean, I feel like you guys are the market for it. Absolutely. Tranquilo. I think he's still going to be It's playing funny as Joey, well, right? actually, because Alex Smith, he said he's in the same pool as Jack, right? Oh, no, he's not. No, he is in the same pool as Kaba. Yeah. Pool C104. Was Jack Sí, ya el pool que viene el de Cava. British ones, yeah. He told me. Was he just like trying to gas you El up? pool que viene es el de Cava. He specifically said to me that he enjoyed the baked beans. Vamos a ver si los patrulleros han hecho su trabajo Hey, bien. Logan, good to see you. By the way, I love beans. I don't know Yeah, if you probably. knew. Vamos a ver. He would have seen me. You just not remember the card. De este lado, el pájaro grande. Bro. Dream And I wasn't that long ago. It was a conversation about beans. I didn't say That word should for be like a big memorable point. I What do you mean? didn't- The memorable point was that he spoke to me about beans and liked them. That was as much space as it's getting in my mental capacity. El pájaro That grande. I already am overflowing That's fair. with fair. all of this useful There's information. like about 5% Street view Fighter 6. talk is what it is. The pie chart is very Bean small chart. for Okay, beans. got it. Baked beans in a pie. Your thoughts? El final Your walk. thoughts, Yeah, Drew? go for it. Yeah. Yeah, absolutely. I'm sure that's really nice. Baked beans Boston and a baked shepherd's bean pie. pie. actually. Do you have shepherd's Ñe, pie? ñe, in ñe, America? ñe. Yes. Ñe, 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 ñe. Yeah, baked beans and a shepherd's pie is quite nice. Interesting. Yeah. I've never heard of that. You can keep that one. Try that. I'm not gonna try it. You should do. I don't even want to do shepherd's pie. Why? Vamos a ver. I don't It's know. delicious. Mashed potatoes. Sounds Minced lamb. Problemex. great on paper. I don't know. I don't know It's if I've even ever better on a plate. Dual Kevin, Les. Hey, I got Maybe, you back. maybe. Anyway. I'm actually gonna circle that for sure. McBean's going up against Alex Smith. It is gonna be the cherry pick. Daigo jugará hoy. Sí, parece que sí, que Daigo va a jugar hoy. I get that. You don't want to get really. Gary, ¿tú crees que no le afecta a Mena no estar en los torneos copiando con los pro players? Jury all of, first 3 months of season 1. Yeah, that makes sense. Literally round start type tactic.
here, at least to throw away. Uy, that was kind of tricky too. That was a counter hit, McBeans. Yo creo que él debería de jugar en los torneos con los caracteres bajos. Pero Uy, that still hit too. A little bit too far out. Oh, very susceptible to drive. la gran verdad es que aquí el pro player es él. Y lo que él entienda que es lo que él debe de hacer es lo más recomendable. Si él dice no me voy a exponer o no quiero que me expongan, porque recuerda, cuando tú dejas de ver a alguien y ese alguien está muy fuerte, vamos a ver qué tal. Uma es un jugador, Uma ganó la copa y Uma estaba fuera de, no se expuso. Vamos a ver qué tal. Set of characters to keep under your belt, right? Lily and then Guile for certain matchups. Certainly at vastly different ends of the power level spectrum. Oh, jumps straight over. Ahora, a él lo vamos a ver ahora en la copa. I think Lily still does a pretty good job against Gary. En la copa lo vamos a ver. Ahora en Street Fighter League. Claro, lo que vamos a ver de él va a ser una semana. No, I definitely haven't seen that matchup enough. Oh, there was so, bro, between the first hit and the second hit, there was mad time for Alex Smith to press DI. That was insane. Todavía no he editado la canción. I've been watching so many like Simpsons highlights with takes Oh. the last couple of days, man. It's been insane. Here we go. Feng Shui. Give me the business. I'm surprised he didn't go for like a safe jump setup, but two also could have been. Vamos a ver, señores, mi compañero de podcast, al parecer, va a venir aquí a acompañarnos. Pretty good stuff, man. Big fan of his, truly. As for McBeans, not the last we'll see of him. I respect that. ¡Guay! ¡Qué bendita palanca! Some yellow mouse creature. ¿Y eso? Looks really, really cool. ¿O tiene que ser trampa? He's been grinding it out. ¿Y esa vaina? Every type of fighting game imaginable. ¿Eso era como una nave espacial que el tipo tenía? Living legend for the East Coast for so long. It's cool to see him still. Yeah, he's Literalmente ese tipo tenía como una nave espacial, era. Oh yeah. Right. I miss you, James. I think I don't know how often he gets to travel out now. So obviously being in East Coast Throwdown is going to be much easier for him. But in terms of like World Warrior participation, I know he's pretty active in that. But in terms of like actual travel, a little bit difficult. I think that was like what, C104? Time to travel on through the brackets. Oh, just in case you didn't know, already live from East Coast Throwdown here in Hartford. Vamos a ver, Cava debe de estar por aquí cerca ya. Have you been here before to an East Coast Throwdown? I've only watched it through streams, but yes, I was at 20. Cava debe de estar cerca. Yeah, but was it still in the hotel though? First year in the convention center here in Hartford. It still has an intimate vibe to it though. In terms of like the size of it all, it feels like an Evo from like the older end Evos too, which still feels pretty intimate. Yeah, I feel like all in the games as well. these convention halls, they all feel very much of a muchness. But one thing that I do love that sets it apart is that in really vivid color palette that East Coast Throwdown has. You know, the artwork, you know, the bright pinks and the bright yellows all around as well. So it still has so much of its own unique character. Because I feel that's something that a lot of events are really at risk of doing, you know, as they try and expand and move up into some of these convention centers. They kind of all follow you know, they end up looking very much like a combo breaker or C. Estamos buscando like brown. Más patrulleros. Pero ustedes saben, señores, que patrullero versus patrullero no hay ningún tipo de honra. No hay honra entre patrulleros. No. Entre patrulleros no hay honra. Esto tiene que ser.
Esto tiene que ser patrullero versus pro player. Si no, no hay honra. No podemos hablar de honra entre patrulleros. Yeah, it's it's cool to see everybody at these events like work on unique. We've had the belts at CEO, for example. Tiger Uppercut had like the shorts, the Muay Thai shorts. Yeah. So I gotta bug Justin for one of those. I'm like, yo, can I just like hold one? I would love to just like see how they feel. Yeah, the connection with music here at East Coast Throwdown. Oh, the connection with the ankles though from Floki. I'm going all the way to the corner. Time to guess. We've got throw loops. It's on the menu. It's what's for breakfast. Oh, too far away. Way too far. Oh. No punish counter. I was gonna say still made it work. What was that? Oh, los patrulleros. Los patrulleros te han dado al pecado. Sacaron a Angry Bird, sacaron a Problemex y sacaron a Andy Walker. Nice. Yeah, Keith definitely one of the best characters out there for stopping Ken drive rush pressure. Los patrulleros están que no creen en gente. Exposed ankles. Those bright red socks on them, they are getting clipped. Mi gorra, le dijo, Te está escuchando, Roque. Hola. No, sí, tú estás preguntando ahí por gorra y cosas. Tú estás en vivo. That was like an inevitability. We respect it out here. That's a punish counter. Jackhammer, bam. Jackhammer. I didn't think that was gonna kill. I didn't even look at how much life Floki had left in him. I've seen Floki a handful of times too in some of the weekly events. I think I've had the luxury of playing him in season 1. Ooh, with loops. Gary, ojo con esa Yuri de la palanca galáctica. Qué buen nombre. Sí, está, esa palanca está. Eso tiene macros. Macros activados con los ojos tiene. Guys in production, they know what's good. Ooh. Oh goodness. Grabbing air, you know, just taking a little stretch. Stretching it out. Vamos bien. Hoy solo juega Cava. Esperemos y estamos confiados en que Cava va a pasar su bracket. Los chats ahí de lucha libre. El throw. Uy. El dry impact que no entra. El Arial, pero no importa, señores. El dry impact son 3 golpes que tiene que coger para desbaratarse. 3. Hay problema para darle 3 golpes el dry impact. Lo matan. Ah, no. Está vivo todavía. Como es el día de los patrulleros, es posible que gane Cava, dice Nelson. Bueno, Nelson, yo te la compro. Siempre y cuando gane Cava, yo te la compro como que nada es nada. Excelente el bombeo. El throw. Y con la cubeta de agua y la media por debajo. Como debe de ser. That was unintentional, but he's still in a position to get something like pretty massive out of it. He's even talking to the crowd. He's like, I don't know if you guys saw that, but that wasn't real. And I don't know if you don't have to worry about combo scaling. Red Bull, queremos una neverita Red Bull, una neverita Red Bull. King Murdoch, I think he didn't look too happy about that either way. I mean, still pretty early on in the bracket. You still got a lot to play for. Double elimination. It's not going to be too bad. Really subtle, but one of the best things that happened in that set in terms of controlling it was doing drive rush jab. The drive rush jab and that is so fast that it really puts doubt in the Geef player's mind as to whether he can actually check the drive rush. And if you notice after that, he got away with like a bajillion drive rush fierces. All of them. Yeah, I mean, that's pretty much all it takes for a lot of these matches in regards to like how you would want to kind of test things out. You see it even at the highest level. They would do
a drive rush forward into like jab, drive rush forward into nothing sometimes to kind of see like what the normal is going to be like, or even like a throw. But yeah, you'll catch it at every level. Rocket no es, sí, pero no es, yo tengo que pasarte esto mira, tú tienes que tener esto para que estemos los dos en la misma sintonía, tú tienes que ver esta pantalla que te mandé, ¿oíste? Sí, esa es la que estoy viendo, no la de YouTube. No, exactamente, la que te acabo de mandar. Entonces, de momentito, señores, aquí está con nosotros, señores, directamente desde la plataforma NPC Latino, mi hermano Rocket. Uy, y esta chica. Tú sabes que pero están apareciendo más chicas. La otra vez había una. Pero esta sí, esto es una chica hecha derecha. Hubo una que jugó con Mena. En serio. Ese abusador. Tú dijiste que la rompa, que le gane. Ah, no, yo no, sí, por mí es que le saquen el epiplón. Llegó la merch. ¡Ay, la merch! Oh, ¿y esa? Esa es de la guardada que te dije. ¡Ay! A la. ¿Y qué tal? ¿Cómo le quedó a la feona? Le quedó fenómeno, porque no se ve la división. Y quedó bien blanco. Dicen los muchachos, que cuidado, Gary, que te acocotean. Ey, los muchachos me están cuidando, los muchachos son míos, ellos me cuidan. Ey, me cuidan. Roque, hoy hemos gozado, Roque, con este torneo. Roque, yo le cambié la miniatura. ¿Verdad? ¿Qué le pusiste? Yo comencé, oye bien, nosotros comenzamos con, yo puse que la bestia, el androide de la bestia y el limón, le puse yo. Y no, han pasado cosas que dije yo, no señores, este torneo hay que renombrarlo. Entonces ahora el torneo se llama la invasión patrullera. Y los patrulleros no han agarrado y le han comenzado a lamber el pico a pila de pro. Te voy a decir. ¿A cuáles se lleva? Se llevaron a Problemex, pero Problemex está fuera del torneo. No es que lo mandan para el loser. Lo pasan para el loser y lo matan y lo sacan. Los patrulleros agarraron y con Bison. Sí. Los patrulleros agarraron. Una pregunta, ¿con qué micrófono tú estás transmitiendo también? Ve a ver si tú tienes el micrófono malo. Vamos a ver. Ponme el micrófono bacano, al favor. Que te oigo medio chungo. Sí, está el micrófono. Este es el micrófono. Ahora sí. Sí, ese es el micrófono que me pone a hablar como un hombre. Sí. Súbelo un chin y ponte ese micrófono cerca ahí. Te habla mucho diciendo que tú estás como metido en una cubeta con ese audio que tú tenías ahorita. No era que estaba sonando. ¿Y qué audio? Ah, era esto que estaba sonando. Era por eso. Yo te estoy diciendo. No, pero tiene que decir. Ah, pero pero te lo estoy diciendo. Ah, que yo chifeo, a ver. Ok. Pero esto, no, los patrulleros están vueltos locos sin idea. Un chisma de fuerza, ¿oíste? En el micrófono. Los patrulleros están fuera de liga. Y aquí, ven acá. A ella. Ay, y fue la chica que ganó. Ay, pues fue la muchacha que ganó. Ella tiene a onda. Pues ganó. Uy, pero ¿y esta mujer? La sorprendió, lo que pasa es que él le quería dar suave, como él. ¿Suave? Dijo, déjame ya verla suave. Suave, pues ya, lo está desbaratando. Oye, esta doña. Pues tiene cara de doñita. Deja tu machismo. ¿Cómo va ese match? O sea, Bison versus Honda. ¿Qué tú dices? ¿Quién tiene más posibilidades? Bueno, Bison debería de ganar esta mano. Pero no, muchacho, esta tipa está.
Lo Pero tiene tú estás leído. volviendo loco por esta tipa. Está fuera de tiene liga, leído. señores. Pues no le hizo. No le hizo Ahí tiba era porque acá. Dios es grande. Ahí Nada era más acá. falta. Uy, bueno, el 2 point en brillo. Está exhausto ahora. Uy, el back throw para que duele un chin más. 2 point. Uy, full up. Le dicen a ese golpe, ¿oíste? Full up. Para no decirte cómo es que va el nombre de verdad. Tiene CA. Tiene CA. Y está casi matándolo. Lo mataba chipeado. Señores, pero una golpeada que le dio la tipa. Pero una golpeada. ¡Ay! Pero una golpeada. Y su perreíto después de. ¡Ay, mi madre! Y con onda en la. ¡Ay, mi madre! Se fuñeron, señores. Y Bueno, con todo y que estaba sin barra. No, nunca echó para atrás. bueno. Dice primero la técnica que él cabe en esa liga de patrulleros. Junior Fermín dice, esa chica juega mejor que yo. Y que Morocondo de Aguacoco delante de esa muchacha con onda. No, ya jugó bien. Deberíamos yo debería de ubicarla para ver, para traerla a pelear tú sabes, como pelear con pile de gente aquí. Estaría bueno conseguir ese contacto para que ella tire con un par de gente aquí. El nombre, déjame ver el bracket. Los patrulleros, señores, sacaron, mandan al loser, a Angry Bird, a Andy Walker y ya el Problemex está fuera del torneo. Ay, Dios mío. O sea que por el camino del ninja está Andy Walker y Angry Bird buscándosela. Y los patrulleros allá arriba, resolviendo. ¿Quién? Los patrulleros están. Los patrulleros por el winner. ¿Cuánto tomó el evento? O sea, ¿cuántos participantes? ¿Sabes? Tiene pila. Loco, este torneo es increíble. Este torneo hoy empezó a las 2. Mañana va a comenzar a las 11 de la mañana. Va a terminar a las 9. Hoy termina a las 9. Y el domingo es que va a ser el evento 3 contra 3. El evento también va largo. Oye, Es un asunto increíble lo que te están haciendo. 621 participantes. ¿Tú sabes cuánto van en el Blink? En el Blink no sé cuánto van. Pero eso no se ve, eso debería Si tú entras, tú lo ves, claro que sí. Vamos a ver. Para allá. I play too much of it. Just as much as I play some Street Fighter 6, and you guys should be doing the same because we got the Capcom Pro Tour Singapore Super Premiere happening literally next weekend, October 18th through the 20th. The registration is closing. We kind of talked about this. Deja ver, el bracket de Cava todavía no empieza, señores. Everybody who's planning to go through, it's a lot later than most. That is for certain. That is, that is giving you a lot of opportunity. If you're on the fence and you are with Todavía no inicia el bracket. ¿Cómo? Ah, te ves gris, un momentito. Ya. Fue que yo estaba apoyando. Gary, ¿viste que viene la gente de Solo Manco Sablín? Claro que sí. Están. Vamos a gozarnos aquí con Cristillo y Revelensky. A Pielbardo lo sentamos hasta que lo gastamos. No creas, no lo gastó nada más Ochifoco. Sí, yo lo sabía. Yo sabía que... No veo. ¿Qué no ves? En Blink no veo cuánto hay. Si tú te vas a Street Fighter y tú te vas, tú lo ves, todo lo que están inscritos. Lo malo creo que tienes que contarlo, ellos están ahí toditos. Pero ya le doy a brackets y no. Mira, yo le voy a hacer una reacción a una canción cuando se vayan a
a una canción que encontré. Oye, yo estaba buscando el sonido de cómo hacen los patrulleros. Porque aquí hoy, la miniatura yo la hice aquí en vivo. La miniatura nueva. Con los muchachos. Hicimos también un trofeo. Mira aquí el trofeo. Este trofeo, míralo aquí. Ese trofeo. Normalito. ¿Y quién lo entrega, Rita? No, ese trofeo se lo vamos a dar al patrullero que llegue más lejos en los torneos. Ese trofeo, sí, no el trofeo. ¿Y entonces, cuáles son las condiciones para ser un patrullero? No haber jugado, o sea, no ser visible. Exactamente, tú tienes que ser una gente que nunca gana ni nada, ni que no lo conoce nadie. Tú eres un patrullero. Normalito. Pero no hay, o sea, tú no puedes ser pro player y patrullero, no puedes ser pro player y patrullero. O sea, no que tú te vas a convertir en set o tú vas a ser Rita, el que va a entregar el premio. Sí, yo cojo esa, yo no importa. Pero el set. Me gusta más, a mí me gustaba era de los Power Rangers malos y me gustaba, ¿cómo se llamaba? El que era como un perro. Soldar. Goldar, el dorado. Goldar. Claro, Goldar siempre me cayó bien. Goldar siempre me cayó bien. Están preguntando ahí qué es lo que con crossover, que se va para Singapur. No, crossover va para Japón. Crossover cambió Singapur porque Singapur es más fácil, pero él no iba a poder estar en el último World Warrior. Oíste, chocan el World Warrior con día de la final de Top 8 choca con eso. Exacto. Con el de Singapur, ya entendí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba buscando, la gente me dijo, Gary, tú necesitas el sonido de los power, exactamente, loco. Y yo no encontré nunca el sonido. Busqué en internet y no había forma. No existía el sonido, pero conseguí algo mejor. Y fue por pura casualidad. Y lo que conseguí es lo que vamos a hacer ahora, porque ahora déjame yo darle a pausa a esto. Vamos a darle a pausa a esto. Y ahora, señores, vamos a hacer la reacción en vivo del tema. Entonces, yo quiero que tú me ayudes, Roque. Ponte los audífonos, que vamos a hacer la reacción. Puedes de mandármelo por Discord. No, tú lo vas a ver en el mismo cosa. No lo voy a escuchar. Claro, tú lo vas a escuchar. Tú no, mira. Dime si lo escuchas. Espérate, ese no es el tema. ¿Qué pasó ahí? No lo escucho. ¿Tiene otro intro? No, tú tienes que escuchar en Discord. ¿Tú no lo estás viendo ahí? Lo estoy viendo en Discord, pero no lo escucho. Tienes que tú lo abres. Tú lo abres por... No, si tú lo estás viendo en Discord, tú tienes que escucharlo. ¿Cómo que no? Ya, dale a play. El malo soy yo, tranquilo. Está bien, tú lo estás escuchando. Llegaron los tigres que gatan. Espérate un momento. Espérate, brother, pero ese es dominicano. Claro que dominicano, el mejor país del universo. Oye, nada más ver esa guaguita oxidada en esa esquina, ya yo sé que eso de aquí. No, pero oye. No tengo que escuchar nada. No, pero oye esta vainita, dale para atrás, mira. Loco, qué bendita cura, compadre. Vamos a ver la lírica. Vamos a ver la lírica de los muchachos. Los muchachos hicieron este tema hace 7 años y ellos se llaman Los Patrulleros, pero nada más hicieron un solo tema.
Pero ese tema. Un one hit wonder. Entonces, yo espero que no nos den copyright, pero le vamos dando a pausa. Y mira qué bien, son fieles. Los que gastan el dinero son los Power Rangers. Y los que los otros son los patrulleros. Entonces, yo lindo el caso. Son fieles a la saga original de Power Ranger, que es los Super Sentai. Mira ahí no. Los Mighty Morphin son de donde son los originales Power Ranger, pero los Power Rangers sacan el material de una serie japonesa llamada, dije el nombre, Super Sentai. Entonces, el Super Sentai, la Power Ranger amarilla es un hombre. Ok. En la americana que viene en la americana es una mujer. O sea, aquí son fieles, míralo, aquí son fieles a la versión original de los Super Sentai. No me digas nada. Cuando viene a ver, ellos no tenían mujeres disponibles para ese traje. Metieron un ¿Tú no crees que sea porque ellos va a ser original? Ellos no se van a ir tan lejos. Olvídate de eso. No, son fanáticos, son fanáticos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a lírica, ve. Espérate. Espérate, queda la pausa para que. Pero ellos tienen ahí una Range Rover. Exacto, ese es su Ranger. ¡Ey! Espérate. Que hay que ir dando la pausa para vaina. ¡Ey! Mira que son fieles, mira. Es una mujer la que está de rosada. No. Yo espero que sea una mujer. Yo no sé, parecen unos cartones que tienen puesto ahí. Yo espero que sea una mujer. Vamos a seguir. ¿Cómo tú lo vas a cortar? Nada más voy a cortar el pedacito de cuando llegan los patrulleros. Ok. Ese pedacito no me interesa nada de. Y cada vez que pongan un patrullero, tú pones ese sonidito. Perfecto. Sí.
espérate, déjame escribir una nota de voz. No, eso no es de un cómic, eso es de una IA y tiene la cara como de William Dafoe, que es el Duende Verde de la Spider-Man, y tiene un híbrido entre la cara de el maquillaje de este niño de Pennywise, de eso, pero está perísimo, pero eso es IA, eso no es de ningún cómic. Vamos a ver. El tiempo, la canción está menos por la mitad. ¿Y qué es? En el 11 y dice que tiene una Ranger. Bueno, por lo menos eso ahí está interesante. Yo como compositor debo de admitir que el video está bien logrado. Ah, mira. Entonces no una mujer, la amarilla. No, la amarilla no, la amarilla es un hombre. La rosada yo creo que tiene unos cartones. Pero el caco del rojo es de verdad, el caco está nítido, ¿oíste? El caco del rojo está bien. Ellos no se llamaban los patrulleros, ellos siempre tenían otro nombre y se pusieron los patrulleros porque los de embauceros es del tema que ellos pegan, que ellos se llaman. Okay. Gabriel, el que sabe de nosotros. Ellos se llaman Power Rangers, ¿no? El nuevo elemento, armando el álbum. Ay, mira, el nuevo elemento, están llamando ahí. DH, Ronnie, Viciao, Bacalao, Mini, Arti, Gorduro. Imagínate. Arroba los patrulleros, son los Dice el patrulleros. chat que ellos pagaron una moña si le pagaron a Big One. ¿Es verdad? Sí, dice Ay, que madre, invirtieron. Güey, dale para adelante, güey. No vaya a ser cosa que caiga Cava ahora peleando. Bueno. Entonces ya yo reaccioné a la canción y yo voy a cortar lo que a mí me interesa de ello. Estoy, no, como adelántalo. ¿Está en vivo? Oye, di que adelántalo. Voy a dejar de transmitir esto aquí ahorita, así que tú vas a dejar de ver esto. Espérate. Voy a tener la cámara virtual porque me estoy viendo lento. Pues ya volví bien. Así que ponte a ver tu asunto. La cámara virtual me estaba desguabinando la PC. 1, 2. Muy bien, ya estamos bien. Vamos a ver. Cava tiene que estar casi no para acá. Tiene más saludos que letra la canción. Lo bueno fue, loco, yo no busqué un sonido de patrullero. Entonces, no corto la canción. Digo, ayer yo la bajé. Yo bajé el MP3. Tengo el MP3, vamos a coger la canción. Pero tú lo podías hacer sin bajar el MP3. Tú descargabas el video y cortas ese pedacito y te lo mandas por WhatsApp. No, pues yo no más necesito el MP3 para que yo quiero el video. Gary te decía, 115 jugadores están inscritos en el Blink. Ah, mira, 115 hay inscritos ahora mismo en el Blink. ¿Tú crees que lleguemos a 600? Así como esto. ¿A 600? Difícil.
Está difícil. Porque no, todos esos patrulleros que no califican ahí. Van Aquí, no, mira cuál es el problema. Aquí tenemos patrulleros para llenarlo. El problema es que la comunidad, lo mejor que debería hacer es ponerse a jugar y saber que cualquier gente que saque un pro player no va a ser un héroe nacional. No, claro. Y va a tener nivel mientras vida tenga, le van a decir. Exacto. Se va a reforzar. Y yo saqué el Nick Walker, ¿qué es lo que? Pero eso no es nada, oye bien. Yo saqué en Gribel, ¿qué es lo que? Oye bien. Se lo dejé X, oye bien. Tengo que ver el año. ¿Qué año habrá sido ese? Trajimos para un... Yo te voy a decir, tuvo que haber sido hace como 12 años atrás. Dámele para atrás, 12 años atrás. Mielquina, anuncio de 5 minutos. 2012. 2012. No. Estamos a 24 menos 12. Son 12. Digo, yo me enseñé. No. 24 menos 12 son 12. ¿Verdad? Sí. 2012. En el Club de los Mayoristas. Yeah. Trajeron aquí al país Street Fighter 4. Traen al mejor jugador de Zangief del mundo. Snake Eyes. Snake Eyes. AKA. Por ahí anda una foto. La culebra. Ojos de culebra. Ojo de culebra le dio a todo el mundo. Y 0 DGX casi le gana. Casi. Pero ese casi es que eso se fue abajo. Tú no te imaginas. Erika F. Se lo dejé que es leyenda en este país. Porque casi mata a Snake Eyes. Él es leyenda por un casi. Imagínate, él es leyenda por un casi. Ay, si lo hubiese mandado a luz. Abre una fundación que se llame el que sacó a Snake Eyes. Dios. Todavía estuviéramos brincando. Y donde lo viera, ese lo saqué yo cuando vino aquí. Oye, eso fue legendario. Y ni siquiera lo sacó. Entonces Loco, usted... ¿Tuviste en el Blink pasado cuando Cava le ganó a Kakeru la primera? No, se acabó el mundo. O sea, no, se acabó el mundo. Eso fue una locura. Se acabó el mundo. Aquí celebramos eso. Entonces, ¿qué pasa, señores? Usted que le pone la mano al juego. No yo, porque ¿qué yo voy a hacer? Yo no estoy poniendo la mano al juego. Pero yo en la 4, yo era fresco. Yo en la 4 jugaba en todos los torneos. ¿Dónde hay un torneo? Ahí está Gary tirando palos. ¿Tú estás loco en la 4? En la 4 dime con quién. Yo no le tenía miedo a nadie. Yo me medía con quien sea en la 4. Entonces, señores, usted se puede medir en la 5. ¿Con quién? Con quien sea. Cuando vengan estos pro players, venga a darle golpe y sáquelo. Mire, aquí tenemos 2. Mira, yo lo puse en la miniatura. Tú ves la miniatura que yo hice y yo puse los 2 tipos que ganan. Es que un patrullero que le gane un pro player es la gran cosa. Lo normal es que un pro player barra a un patrullero. Pero que usted le gane un pro player, eso va a estar inmortalizado. No, eso va a ser, es un hito, es una hazaña. Y más si te reconocen como patrullero, ¿entiendes? No, ni que, bueno. No, si saben que tú no eres de nada, que tú no. Y viene es que ante los jugadores extranjeros aquí todos son patrulleros, menos los pro players. O sea, sí, aquí no lo conocemos. No, aquí son muy pocos los que no pueden decirse que son patrulleros. Aquí yo saco un novato que empiece a jugar. Bien. Uno de esa liga de los que estaban en jugando para novatos ahí con Hamilton.
Nunca haya salido de ahí. Sí. La liga Ven acá, señor. ¿Y cuándo ustedes van a comprar la gorra de Terry que están encasidados ya? Loco, ¿Tuviste las las gorras te quedaron. Pues yo no sé qué es lo que está pasando, que esta gente no está en la merch. Póntela. No, yo no, porque yo no tengo la de. Lo que pasa es que yo no uso esa gorra que tú tienes. Ay, ya. Ellas son gorras de billetero. Mías son el snackback. Yo soy fiel. Yo soy fiel a la marca. Normal. Yo soy fiel a la marca. Tengo que mandarte esa que está guardada. Ay, pero yo tengo aquí la merch de NPC Latino que me llegó hoy. Esa que guardada. Yo no sé si tú la viste, ¿eh? Me llegó un regalito de NPC Latino. ¿Te llegó algo? O me llegó ese regalito. ¿Qué te llegó? ¡Ey! Este pequeño code me llegó de NPC Latino allá. Las oficinas de NPC Latino ahí. Las oficinas dicen, no, Gary se ha portado bien. Un miembro querido de la familia. Sí. Yo le estoy diciendo, por cierto, Roque, tú y yo no hemos hablado hoy. Hoy hay mucha vaina de qué hablar, ¿oíste? Pile chisme, loco. Ay. Pile chisme juntos ahí, guardado. Y tú no me quieres decir nada. Te juntó todo, verdugo, mira. Y llamada. Ay, mi madre. Y esto que se va a acabar a las 9. Y tú no me llamas a mí. Y llamada, compadre. Mena RD rompió el juego de Street Fighter 5 con Birdie. Lo mismo pasó con Snake Eyes. Es muy difícil que vuelva Birdie. Rompieron en Japón. Esa es la buena. Señores, y Cava, estamos esperando a Cava. ¿Qué pasa? Cava es el único dominicano que juega hoy, ¿verdad? Que va a jugar hoy. Sí, pero esta gente está muy mal. De nuestro jugador, ¿qué es lo que le pasa? ¿No están escondiendo a Cava ahí? ¿No están escondiendo a Cava ahí? Entonces, cosa rara es que esta gente van a tener el evento que es 3 contra 3 el domingo. Eso es rarísimo. ¿Por qué es raro? Gary, manda la noticia del hombre que mordió al perro. No, esa noticia es muy fuerte. Y a ti, Gary, ¿te veremos en el Blink? Oh, claro, me van a ver en el Blink. Mata todo en el Blink. Oye, tienes que hablar conmigo, tengo que hablar contigo. ¿Qué? Sí, NPC en el Blink, oye, señores, vamos a brillar. Nosotros vamos a romper, vamos a hacer una cobertura que ustedes todos van a estar orgullosos. Cualquier evento internacional va a aparecer un eventico. Una chambra. Con la pistolita que tiene Gary por ahí, adelante de la cobertura que estamos preparando para ese día, para esos 3 días. La pistola yo la voy a tener, en QE para cuando venga el Street Fighter League. Señores, Street Fighter League el miércoles. Miércoles tenemos Street Fighter League. Miércoles 16, loco. Miércoles Street Fighter League. Miércoles. ¡Hoy! Dicen por ahí que Daigo ya no debería ser la bestia. Que Daigo debería de ser The Drunken Master. Drunken Master. Ey, son unos frescos. Lo vieron tragueado. Son unos frescos. Lo vieron tragueado el Daigo. Bueno, señores, Daigo ya se entregó y está usando su lente. Oh, espérate, está el vecino. Espérate. ¡Vecino! ¿Ahorita pausa? ¿Qué pasó? No, y no le da pausa. El vecino, lo más seguro, que el niño de él que se pone a ver Netflix a esta hora. Oh. Sí. Este internet robado que tengo yo aquí. El vecino es bueno. Ni tú te lo crees. El vecino es bueno. Vamos a ver. Bueno, Daigo, la bestia Umehara versus este patrullero.
Yo a Bison lo estimo, a Daigo lo estimo mucho porque Daigo va a ser equipo. Si el vecino coopera, míralo ahí, el vecino coopera bien. Bueno, la bomba a Daigo. A Daigo no le importa tener la bomba. Uy, bueno. Muy bueno ahí el tiempo de espera con el Psycho Crusher. Excelente el tiempo. Viene el Hadouken de Daigo. Daigo con el Dive Rush. No entra. Vamos a ver. Uy, el trade del Hadouken con la barrida de Bison. Uy, buscó la patada fuerte. Se le cae el combo a Daigo. Cosa extraña. Daigo con el bombeo. Excelente. Ahí ven, bombeate. Gana. Aquí viene Daigo tratando de abrirlo. No consigue daño. El Hadouken en el aire. Están ahí. Bailando el cha-cha-cha. Aquí con el Psycho Crusher. El daño. Buscando el overhead. Nache. Vamos a ver. Uy. Bueno. El daño. Y ahora con el DP. Cualquiera se puede llevar esta mano. Cualquiera. Y efectivamente es el patrullero que está detrás de la cabeza de Daigo. Como debe de ser. Como debe de ser. Psycho Crusher. Con la Taxu ahora el throw. Perfecto, ¿no? Que sí, sigue ahí interactuando. Y aquí con la media. El daño. Para llevarlo a la esquina con la Taxu. El throw de la bestia. La bestia tratando de entrar. El pisón. Uy, el daño. Viene ahora, señores. Puede venir la conversión, la bomba y la conversión del level 3. Esto le duele bastante a... Miren, señores, esa interacción fue un le 50... más de la mitad. Sí, más de la mitad. De la vida. Como un 55% de la más de la mitad de la vida. Sí, porque, uy, aquí se le va. Uy, si conseguía ese overhead, ahí iba a estar bien fea el asunto. Uy, aquí el Chimi. Le deja la bomba. ¡Uy! ¡Bárbaro! ¿Y qué fue eso, Daigo? Miren quién lo ayudó el juego, señores. Lo ayudó el juego. Lo ayudó el juego. Lo ayudó el juego, señores. El juego dijo, no es Daigo. Es Daigo. No, lo ayudó el juego. No, eso fue un buen side switch. Él lo hizo bien. Vamos ahí, mira, a de ver. esquina a esquina se lo va a llevar. Aquí, él no es Ken, pero se lo va a llevar esquina a esquina. El combo de esquina a esquina. Los trayones. Tres. ¿Por qué no? Ahora sí con el pisón. Se le cae. El pisón. Vuelve de nuevo. El pokeo. Aquí el salto. No consigue nada. Buena la defensa de Daigo. Uy, el puño fuerte. Y esto se va a ir. Se acabó. No. Se acabó. Y no, y le faltaba. Estoy viendo como que el patrullero es débil a los ataques aéreos. No tiene muy bien antiaéreo él. No tiene buen antiaéreo. Bueno, ahí el trade. Uy, aquí. Fíjate, cada vez que Daigo entra por arriba, él no. Oh, entra el Psycho Crusher. Daigo buscando el parry, el Hadouken que entra. El Drive Rush, muy bien aquí. Ahora con el Drive Rush, excelente el Tech Throw de Daigo. Viene aquí con el daño y ciertamente, como dice Roque, no está castigando los saltos de Daigo. De hecho, Bison tiene muy buen antiaéreo, tiene un buen open. Aquí el salto bueno, le deja la bomba y no se sabe. ¡Uy! Él la activa, pero esa bomba hay que explotarla. No, la bomba. De la única forma que se puede quitar la bomba es si logra que un golpe entre a Bison. Bueno, el pisón. Uy. Buena la barradora fuerte. ¡Oh! Y viene aquí. ¡Oh! En Mitty entró ese Hadouken. Y no pudo ahí con el level 1 írsele el throw de parte de este Bison, quien está ahora mismo en serios problemas delante de la leyenda del fighting game, específicamente de Street Fighter, el daño, el señor Daigo Mejara, que tú sabías que cuando la gente juega con Daigo, lo más seguro se aprieta mucho más. Claro. Tú sabías que Daigo empezó un poco más presionando un poquito más, pero ahora lo veo como medio esperando qué es lo que va a pasar, como midiendo. Bueno, con la barredora, el back throw. No, Daigo sí, con el side switch para dejarlo ahí en la esquina. Tiene el level 3 y lo mató. O mató.
Sí, lo vi Matadito, como más matadito. receptivo. Como, ¿qué es lo que quiere este tipo? Vamos a pararnos en ¿qué es lo que va a hacer? Ok. Puño chiquito, ok. Con eso que tú estás entrando, vamos a darte. Entonces, ¿tú crees que los lentes le pueden ayudar? ¡Ay, Cava! Mira Cava ya. Viene Cava. Viene Cava. El mío. El rey en el norte. Lucky. El rey en el norte. Anda fildeando por ahí. The Last Bandits. Apoyando ahí a su amigo. The Last Bandits. Está ahí exactamente porque en este evento, señores, la bestia y el androide serán pareja. Y el limón. El androide, la bestia y el limón serán parejas este domingo. Estoy loco por ver eso. Eso debieron tirarlo mañana, por lo menos. Eso debieron de tirarlo hoy. No, mañana. El del entre mesa ahí. No. Hoy tenía, oye bien, hoy tenía que ser el equipo. Y el sábado y el domingo, torneo. Porque ¿qué pasa? Problemex ya perdió. Ya él está fuera del evento. Mañana, ¿qué él va a hacer? Está deprimido. Él está deprimido. Una mierda. No me importa. El que no se tiene que deprimir es Cava y Luima. Y ya. Que se deprima. Que llegue en posición fetal al enfrentamiento. Estoy contigo. Estoy contigo. Que llegue llorando. Que llegue con los dos lagrimones ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Apoyo full para Cava desde San Pedro de Macorís. Cristian Alberto Zapata García. Gary, acabo de llegar. Explícame cómo es este evento. Bueno, este evento es sencillo, Natanael. No puedes perder 2 manos. Quedas fuera del top 8. Ahora mismo está Bandix Cava con su primera pelea versus Manny Cero. Manny se me da un parecido. Manny Cero, el que vende Manny. Exacto, Manny se me da un parecido ahí con Dioli. Ella me dice que soy su chico, que le mete suave, que le mete rico. Se me parece. Y Cava, pero Cava le está picando al inglés así, ese nivel. Están ahí. Pero ven acá, Cava es nativo. No, yo voy a pensar que el tipo. Cava, creo en ti, Cava. Pero dime que el tipo es mexicano, el tipo. Bueno, vamos allá. Uy, señores. Counter pick para Cava. Esto es Cava versus Manny, que tiene a Kami. Y señores, no hay malas. Y en este caso, esta es la mano. Pero, sí les voy a decir algo. Es una gran verdad. Ahora llega el daño de Manny para Cava en la esquina. Pero les voy a decir algo, señores. Y esto no es justo para nadie. Cava en vivo es un problema. Muy buena la Die Kid. Aquí está. Vamos a ver. Cava en la esquina. Tranquilo, Cava. Entra el daño. Llega ahí la patada media ahí. Vamos a ver. Sonic. Excelente ahí el antiaéreo. Buscando Cava ahora. Viene la patada del plexus. Uy, aquí con el puño fuerte. Esto va a doler. La conversión del level 1. El salto. Está exhausta. Está exhausto ahora mismo Manny. Manny exhausto. Cava presionando. Y esto va a ser todo. Claro que sí. No hay forma. El primer round de la primera mano es The Last Bandits. Cava ha tirado mucho ese match aquí. Eso no le va a saber a nada. Cava con el antiaéreo. Comienzan a llegar. Y no solo eso. Ha jugado esto con las mejores Kami. Con la mejor Kami de aquí del patio. Y juega online con los mejores Kami. Pero eso no quiere decir. No hay enemigos pequeños. No hay patrulleros pequeños. La media, el daño. El overhead. No encuentra nada. Uy, excelente ahí. Uy, se le cae el combo. Uy. Vamos, el overhead. El throw de Cava. Para empatar esto en vital. Ambos tienen barra. En esta interacción todo puede terminar efectivamente, señores. ¡Va para arriba! ¡Bandix! ¡Bandix! ¡Cava!
¡Ay, móntate en el avión! ¿A qué sabe ese zapato? ¿A qué sabe esa bota, Gary? ¿A qué saben esas botas? Eso tiene el olor a la pérdida, el olor a la muerte. Sabe a Apesta, derrota. sabe a derrota, exactamente. A eso es que sabe, a derrota. Bueno, ahí la patapistola junto con la Flash Kit, avanzando Cava. Sigue con el juego de Sonic. Excelente el throw de parte de Manny 0. Oh, el Manny 0. Ese es. Lo van a mandar a vender manía él ahora. Es el que pasaba, claro que sí, vendiendo más. Es el Manny 0. No, o sea, no me acordaba de dónde era, que lo conocía. Oh, siempre que iba me decía, espera ahí el manicero y cómprate. Oh, es ahí donde estaba. Él dijo, me va a ir mejor aquí en Street Fighter. Exacto. Ya no estaban comprando tanto maní. Exactamente, el manicero. Pero tiene un equipo y todo, QTPI. ¿Qué equipo será? Oh, no, el manicero, claro que sí. Señores, Cava llevando la mejor parte de la media y nuevamente va para arriba y espectacular. ¿Lo va a dejar vivo? Bueno, sí, lo dejó vivo. Pero sigo vivo. Pero creo que esto no será por mucho. Bueno, el daño ahora. Vamos a ver si va a llenar el CA. Tiene CA, pero con el puño fuerte. Es el rey en el norte, Bandix Cava, quien despacha su primera pelea aquí en este eScope. Con Cava, no, papá. Cuando él se tire ese gafete para atrás, no hay forma. Cuando él se tire ese gafete para atrás, es como Ash Ketchum cuando va a jugar Pokémon. Pero, espérate, que vi un emblema raro en Cava, aquí en el... ¿Dónde? Verifícame eso. Cava tenía un asunto raro aquí en la cosa de Bandix. Tiene... Ah, eso es SFL, Champion. El sello de campeón de Street Fighter. ¿Qué? No. Sí. No. SFL, Champion. No puede ser, señores. Ay, la cosita. Pero tú tienes unos ojos, loco. Tú te fijas, ¿verdad? ¿Qué? Tú te fijas. Pero ven acá, pero... Yo no lo vi. Yo me tuve que devolver a ver. Gracias, hermano, por esos 100 pesos. Nuestro hermano Natanael. Gary, ¿quién es la mejor Cami del patio? La mejor Cami del patio es el señor, antes conocido como Buchin Master, a.k.a. mi niño lindo, ahora conocido en Street Fighter 6 como Ferreras. Y es el momento en el que... En este momento es en el que puede, señores, yo voy a grabar esto. La onda versus Daigo. Yo lo voy a grabar. Porque, señores, este match puede ser histórico. Y él es el mismo match de ahorita. El mismo match de ahorita. Escucha lo que te voy a decir. El mismo match de ahorita. Esto es histórico y esta tipa no se va a amedrentar. No tan gente. Si esta tipa le gana a Daigo, este video va a ser histórico. Señores, lo estoy grabando, esto es en vivo. Se tiró el gafete para atrás. Vamos allá. Ese es el código. Daigo versus Super Jam. Super Jam, señores, uno de los ondas más sólidos. Excelente el daño. Buscaba, señores. ¡Oh, no puede ser el throw! ¡No puede ser! ¡Oh, bueno el tech throw! Excelente el tech throw de Daigo. Daigo con el daño. Está Super Jam hacia atrás con el 2 point. Consiguiendo casco, como mejor le dicen aquí en el patio. Casco. Excelente ahí los parry. A los fireball de Daigo. Vamos a ver. Daigo. Uy, se le cae a Daigo el combo. Full up. Pero no puede con el full up. Porque ese brinco hacia atrás, señores. La veteranía. Uy, si saltas bien el DP, dice Daigo, tienes que coger esa presión como es. Daigo con el level 2, cheat damage. Y rabiosa, pero la definitivamente, Rocket, estamos viendo la veteranía. No me saltes, estos DP están de toda una vida on point. Casco, 2 point.
tratando de abrir. La presión, bueno, el salto estándar. El combo de la bestia con la taxo en el medio. Bueno, el drive reversal ahora de Super Saiyan. Quien se echa para atrás. Y DP de nuevo. El daño con el caco. Vamos a ver. El puño fuerte. Que no impacta. ¡Uy, excelente! El caco en brillo. Uy, el DP de Daigo. Esto es NCA. Esto podría ser todo efectivamente. Es Daigo, la bestia Umehara, a.k.a. The Drunken Master, que pone esto 1-0. Super Jan tiene que cambiar la estrategia. Ya está usando mucho caco. Ya se lo vieron. Tiene que hacer un ajuste ahí, porque si no, Daigo se la va a comer con yuca. Bueno, señores, no importa que los cacos no estén saliendo. Super Jan, ahora sí. Con el brinco estándar consigue daño. Caco. Pero está a salvo. ¡Uy! Full up en brillo. Con el command throw. Es el daño. Buscaba otro command throw. Full up. Vamos a ver. ¡Oh! No dio. Qué raro que no dio un punish counter. Oíste, ellos buscan ese golpe y consiguen muchas veces el punish. Wey, excelente. Daigo está on point. Está en serios problemas. Ahora mismo. ¡Oh! ¡Y conecta el level 1! Se bombió como la mejor. Super Jam se lleva el primer round de la segunda mano. Caco. Caco de nuevo. Full up. Buscaba el perfect parry. Buena la patada fuerte. El throw. Está. ¡Uy! Pokeo con el caco. Patada fuerte. El dry rush. Media. Uy, excelente el salto. Anubis, ven y aprende, dicen por ahí los muchachos. Buscando cómo abrir la apertura de parte de Daigo, que se va a la conversión del level 3. Sí, porque ella tiene mucha barra de drive, él no tenía. Y así ahora pone esa muchacha tranquila, la deja tranquila, claro. Está muy violenta, full up, en brillo. Excelente. Uy, no, señores. Ese full up se lo puedo aplicar a quien sea. No, aquí ahora mismo ya está viendo qué es lo que pasa cuando tú juegas con un veterano. Bueno, el salto. Uy, entras con el throw. Se lo puede sacar, señores. Tiene CA. El throw de nuevo. Tiene CA. ¡Oh! Y el bombeo de la bestia Umehara. Y se pone esto, señores. Un round tratando de abrir medio. Bueno, el tech throw de la bestia Umehara. Vamos a ver, en Dry Rush. Ahora sí consigue el throw. El throw nuevamente. A ver, buscaba el tercer throw. No pudo. Ahí. Coge ahí, Samuel. Samuel, ¿qué pasó ahí, Samuel? Toma tu throw. No me va a estrellar otra vez. Daigo dijo, no, me va a estrellar de nuevo. Vamos a ver. Tiene level 3. El daño de Daigo. Uy, bueno el tech throw. Uy, Daigo está excelente. Los full up no llegan. Está exhausto ahora mismo. Super Jam, que tendría que ajustar. Super Jam ahora en serios problemas. Super Jam. Le va a chipear. Claro. La chipió. Y es Daigo Umehara. Pero Super Jam lo hizo magnífico, Super Jam. Super Jam lo hiciste magnífico. No fue histórico, pero jugó extremadamente bien. Jugó bien. Le toca medalla. Qué bien. Una medallita del torneo de patrullero, por lo menos. Qué bien le fue. Hay que seguir expectantes porque los patrulleros andan por ahí y andan como león rugiente. Daigo la dio rápido porque es que ella estaba caco, entonces dijo, así que tú entras. No, a ella le tocó. Mira, yo te puedo decir, esa tipa pudo haber sido muy liosa. Lástima que fue con Daigo que le salió. Pero pudo haber hecho un lío feo a otro pro player. Ok, ¿tú crees que ella hubiese sacado Anubis es mejor onda que tú, la muchacha.
¿Cuántos días dura este torneo y por qué? Este torneo va a durar 3 días. ¿Por qué? Yo quiero entender que ellos son los que están haciendo que dure 3 días. Este torneo pudo haber durado 2 días. Aunque normalmente en Estados Unidos los torneos dan 3 días. Lo que es increíble no es tanto que dure 3 días. Porque cualquier torneo dura 3 días. Lo increíble es que el domingo vamos a tener la misma cantidad de horas que de torneo. Por ejemplo, no es normal que hoy se esté jugando de 2 de la tarde. Esto es de 2 a 9. Mañana vamos a jugar de 11 a 9. Y el domingo vamos a jugar prácticamente de 11 a 9. Y cuidado. O sea, Hoy, un torneo de 600 gente se tira en 2 días. hasta menos. Los torneos estos, los TNS online, se meten 500 gente. Y eso es un ratico que se tira. El problema es el asunto de cosas. Viene Just a Kid. Ve acá, ese vaina. Espérate. Lío. Este blanca es vaina. Espérate, este blanca creo que es. Este es Tampa. No, este no es Tampa, qué sé yo quién. Este no es Tampa Bison. Espérate, déjame ver quién es este blanca. Dame datos, ¿quién es este blanca? Mozart. ¿Se casará Mozart con la gloria? ¿Podrá Mozart como patrullero sacar la cara a la casta por la unión patrullera? Bueno, señores, si Blanca pega la activación, ese taquito, yo vi, buena la barrida, el overhead, mucho mejor del perfect parry de Jack, Just a Kid. Ahora con el daño, Jack en la esquina buscaba el throw. Esto corre como un chimi. El daño, y esto va a ser todo. Hace el reset. Está en... ¡Excelente! Excelente ahora. Vamos a ver si con este píxel de vida... ¡Ay! ¡El daño! Bueno. ¡Puede ser! ¡Viene daño feo! ¡Viene daño feo! Hay un que está en el suelo. ¡Ay! Lo mató con el level 1. Se bombió como la mejor. Se bombió. Oye, pareció del patio ahí, Jack. Oye, ¿cuál es el asunto? Es que el jugador tiene... ¿Tú te acuerdas en la película y los muñequitos de antes que te ponían un diablito y un angelito? Sí. Aquí a los jugadores le sale un diablito. Y dice... Bombeate. Y cuando él mira para atrás, del otro lado, le sale un diablito más grande. ¡Que te bombee! ¡Que te bombee! No, esto es del kilo. Bueno. Te va a dejar matar con eso. Bueno, señores, increíblemente Mozart quiere su premio. Claro que sí. Mozart quiere su premio de patrullero, ahí con la media, el daño, la bola, pero mucho mejor, el DP, la bola en el aire para el daño, el perfect parry de parte de Just a Kid, con el back throw para llevarlo prácticamente a la esquina. Vamos a ver. Pero echó para atrás. El daño ahora. Excelente ahora. Dice, ¿qué es lo que dice? El diablito de la izquierda le dice, tíralo todo. Espérate. Sí, tíralo todo, no deje nada. ¡Hoy, señor, esto podría ser todo! La conversión con el level 3. ¡Bárbaro! Se le cayó el level 3. ¡Se le cayó! ¡No puede ser! ¡No quiero ver esto! ¡Soy un cobarde! ¡Sí, lo sé! ¡Ay, se le cayó a él también! ¡La primera mano! ¡Es de Mozart! Se le cayó el bendito combo, era con level 3 ahorita. Señores, Mozart del gremio de los patrulleros. Wow, Dios mío, y el dembow que nota cuarta. El dembowcito. Sí, córtame ese pedazo ahí. El Dry Impact que no llega. Se quedan exhaustos los dos.
La barrida, el daño. Vamos allá. Bueno, aquí con la rodilla. ¡Uy! Excelente. Está muy atento. ¡Uy! La bola en brillo hacia arriba. Estamos ahí. Cara a cara, el overhead. ¡Oh! Ahora sí. ¡No! El overhead. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Le rompe el dry impact! ¡Bárbaro Mozart! ¡Bárbaro Mozart! Señores, Mozart lo... No. Está en la Matrix, Mozart. Mozart en la Matrix. Vamos allá. Mozart en la Matrix. Hacia atrás. Uy, Mozart buscaba el antiaéreo. Viene con el throw Mozart. Mozart de nuevo. Uy, excelente ahora. ¡Uy! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Es excelente que está jugando Mozart! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Justa Kid, habladorazo. ¿Cómo que hablador? ¡Habladorazo! Le dio clarito. Sí hay. No. ¿Qué hizo esa? Bárbaro, hablador. Venga a morir. Uy. Esa mano de ahorita quedó perfecta. Vamos allá, señores. Vamos allá, hacia atrás, Mozart. Bueno, el antiaéreo de Justa Kid. El daño de Mozart. ¡Uy! Excelente el bombeo de Mozart. Justa Kid. Bárbaro, y ese golpe safe. Bueno, el back throw de Mozart. Mozart con el antiaéreo. Y esto va a doler. Hay un blancachán en el suelo. ¡Oh! ¡Llega el daño! ¡Level 1! Uy, el throw en el aire. Uy. ¡Oh, sí! ¡Mozart! ¡Otro patrullero más! ¡Otro más! Mozart se puede ir a acostar para su casa. Señores, mírenlo ahí. Mozart se puede ir a acostar para su casa. ¡Ay, miren a Mozart cómo se para! ¡Miren a Mozart cómo se para! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste, Mozart! ¡Mozart, te pasaste! ¡Lo mereces! Sí, que tú me lo ibas a hacer a mí, te lo voy a hacer yo a ti. Mozart. Los patrulleros haciéndome el día. No, pero los patrulleros Mozart, tú te mereces. Mozart, te mereces. Te mereces, Mozart. Mozart, ese premio debe de ser tuyo. Ese premio debe de ser tuyo, Mozart. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendita pelea! Mozart la paribiri. Mozart la paribiri. Mozart se merece ese premio. Ese premio Mozart se lo merece. Sin duda alguna, se merece Mozart ese premiecillo, señores. Y lo tripea y todo. No, bien por tripearlo, Wow, ese es su momento, que ese es su momento. Ah, no. Tú sabías que en el gremio de patrullero no hay, se dice que no hay grandeza en que un patrullero saque otro patrullero. No hay grandeza. Es sacar un pro player. Claro. Solo en el gremio de patrulleros solo hay grandeza cuando tú terminas con un pro player. Pero no ganas nada. Que la mayoría de los underdogs fueron patrulleros. Pues claro. Es que hay como niveles, nivel 1 patrullero. Es que se deja de ser patrullero. Exacto. Gary, pero este ha sido el torneo más difícil para los pro players, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, aquí los patrulleros, no, aquí los patrulleros están del kilo.
Señores, pero vengan acá, señores. Miren, yo les voy a decir algo aquí, a confianza. A confianza. ¿Cuántos somos? Ahora mismo somos 169 personas. A confianza, señores. Miren. Ustedes pueden donar de 100 pesos aquí, tranquilo. Ustedes pueden decir, no, Gary, qué buena narración, qué tiempo. 100 pesos. Miren, ahí está el super chat. 100 pesos. No, señores, señores, no es broma. No es broma. Eso es así, es que esto se mantiene. Este canal se mantiene por los centavos de dólar que me da YouTube, pero más con esos dólares que usted puede donar, porque usted no dona centavos. Si usted me dona 100 pesos, usted me está dando casi $2. El lío que los patrulleros son impredecibles, dice. Sí, porque ellos te spamean un ataque, pero después cambian de ataque. Ah, me acordé que tiene esto también. Dice Jorge Figueroa, si Cava gana todas sus manos, te dono $100. $100 si Cava gana todas sus manos. Está bien. Hoy. Eso o sí el gana el torneo completo. Entonces. Eso sí gana el torneo. No, pero espérate. Para llegar a top 8. O será hoy. Espérate, puede ser hoy. Deja que ese hombre pueda donarme esos $100. Espera. Ahí, el Birroa. Señores, así que esto se pone bonito. Gracias a Elvis Roa por esos $2, como debe de ser. Gary, manda la cuenta del Popular, que te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendido. Pues, espérate, déjame decirle a Whistler, espérate. Hermano Whistler Mota Sierra, las cuentas están debajo en la descripción del canal. Está en la cuenta, en la descripción de este video. Tú le das al video y abajo está la descripción. Ahí está la cuenta y ahí está mi número por cualquier cosa que necesites. Está la cuenta del Popular y la cuenta del Reservas. Así que, y de una vez, Leorian Ricard llega y dona, señores, 250 pesos y dice, por la hora del premio patrullero, por la honra. ¿Cómo se le va a llamar? Dame un nombre para el premio. Yo no he podido sacarle un nombre. Inmediatamente al premio de los patrulleros. Juan Salcedo, sí. Espérate, me están llamando. Gracias a Juan Salcedo, JB Games, por la donación de 250 pesos. Y aquí, hermano, todo el mundo te escucha. Buenas. Te mandé un capture ahí por WhatsApp. Chequealo, pero no estoy bromeando. Ay, señores. Me acaban de mandar una cosita por WhatsApp. Ay, Dios mío, espérense. Una cosita me mandaron, señor. Te mandé el MP3. ¿Me mandaste el MP3? Excelente. Yeah. ¿Qué? Señores, me tienen amenazado. Señores, me tienen amenazado con, oye bien, oye esto, Roque, oye esto, qué interesante, Roque. Mira, Dímelo. Para Gary si Cava gana. Está ahí el super chat, todo. Ahí nada más esperando el sí. Si Cava gana, sí. Está en cuentas regresivas. Pero si gana hoy, todo, hoy. Bueno, sí, para que se cumpla hoy, tendría Cava que ganar todas sus manos hoy. Y ¿sabe un problema? Que ellos no están actualizando los brackets. Claro que sí. No, yo estoy en el bracket de Cava. Te voy a decir a ti. Y según ellos, Cava no ha ganado. Cava no ha jugado. Pero nosotros lo estamos viendo y sabemos que él va a ganar toda hoy.
Está bien, pero que ellos queda documentado. no han actualizado. Claro, pero ellos no han actualizado el bracket. No han actualizado. El bracket está. Pero, ok, no vamos a ver con quién le toca. No. Y también, por ejemplo, hay veces que él puede jugar todas sus manos y que no vengan al stream. El señor Leonardo, transferencia exitosa. Debe mucho y gasta poco. Es hoy que vale. Ah, mira. Creo que Gary podría mandar a hacer ese trofeo para llevarlo de un brinco y motivar a la comunidad. ¿Tú crees que yo debería de hacerlo, el torneo, el trofeo, y llevarlo? Mira, puede ser para hacerse foto en el bling. ¿Qué tú crees? Yo lo haría. Es que hay que ponerle un nombre al trofeo. Claro, para que la gente se tome su foto con su trofeo. Fuera muy chévere. Fuera muy chévere, de verdad que sí. Jack Richard dice, entonces no hay esperanza. ¿Cómo que no hay esperanza, Jack Richard? Voy a pedir un FT10 con ese Honda, con la muchacha. ¡Ay! Gracias a Leo, el legendario. Oye. Por la donación de 500 pesos, hermano. Mil gracias. Dímelo. Trofeo al espíritu patrullero. ¡Ey! No, oye, pero eso suena. Eso suena. Sí. No. Suena bien. Como que le sale. Suena bien como la energía del patrullero. Como un qué. Suena como un bien nombre de un como evento. Diploma o algo. Al espíritu. Como suena como algo, como un diploma. Como otorgado por mantener en vivo la llama del espíritu patrullero. Pero como trofeo, porque los trofeos se llaman Oscar, el Grammy. Como que el trofeo que tiene que tener un nombre de trofeo. El gran patrullero. Eso tiene nombre, eso tiene un nombre de trofeo. El gran patrullero. El gran patrullero. Es que no, en inglés no suena bacano. Pero en español, el gran patrullero. Sí. Eso suena a nombre del trofeo. Se está ganando ahora mismo. Di que la sorpresa patrullera. Pongan nombre, Spirit Patrol. Ay, que den en inglés. Pongan sus opciones ahí. Su referencia. Sí, pues no puede ser en inglés. Patrullero Family. O le ponemos el nombre del patrullero que gane. Mira, puede ser el nombre de algún patrullero legendario de aquí del país. Honor al patrullero. Que nunca ganó nada. Uno que nunca ganó nada. Yo he ganado torneo. Oye, Gary, pero ese que casi le gana es Night Guys, porque podemos dedicarlo. ¿A 0 de X? Sí. Mielquina, cero. No fui yo, fue este que dijo. Oye. Este patrullero andante. Ay, el balanjón. Oíste. Mira, podría ser el balanjón. CPT, oye, un tour. El balanjón CPT. Patrick Llero. Robert Chan Patrol. Robert Chan. Digo, se inmortalizaría. Los patrulleros awards. Eso sería. No, los patrulleros awards, eso podría ser un programa. Una presentación por categoría. El Balanjón. Se podría llamar. ¿Qué está pasando aquí? No está pasando nada, ok. El patrullero neto. El Balance Jones. Patrullero libra por libra. El Balance Jones el Balance Jones que se va. Mira que están los muchachos por venir con Rulo TV nuevamente. Te estaría honrado Balance Jones de que le demos esa presea amada
Mira, y mira lo bien que se ve con los casters. Pero déjame ponerla. Wow, le iba a poner El rey tamaño. de los patrulleros. ¡Ay, señores! Nuevamente el rey en el norte. Bandix Cava versus Alex Smith. Bueno, eso Cava lo siento, tan versus cerca, Alex todo Smith. siento. Cava versus Alex Smith, que viene con Yuri. Esto es Yuri versus el Guile. Bueno, buena la defensa de Cava. Daño máximo con Guile. Un 30% del vital de una sola interacción. Cava con su juego de soneo. Bueno, uy, venía con la die key. Para nada, el daño de Cava. Vamos a ver. Excelente ahora. ¡Uy! Entra el overkill. La conversión con el level 1. No lo mata. No lo mata. El perfect parry bueno de Alex. No consigue daño. El throw de Cava. Y el primer round de la primera mano es del rey en el norte. The Last Bandits. Cava. Smith ahora con el daño. El pokeo de Cava. Aquí. Smith viéndolo todo. Vamos a ver hasta dónde su suerte llega. Cava busca el golpe fuerte. ¡Uy! El brinco estándar. Excelente el DP. Ahora el throw. Excelente el bombeo de Cava que conecta. Y ven, bombéate. Y Cava. ¿Dónde te sentaste? Excelente con esa light kit. Evita sentarse encima del Sonic Boom. Uy. Viene la media. Está en exhausto. Cava lo lleva a la esquina. Buscando Cava. El throw ahora. Todavía sigue en exhausto. ¡Uy! Entra el golpe. Vamos a ver. No creo que llene. Pero sí. Con el no. Incluso no gastó nada de barras. Y es Bandix Cava que tiene la primera sangre en este encuentro. Vamos a ver. ¿Qué tienes que decirme, Roque, sobre Cava sentado? Esto no es online. Esto es sentado. No, Cava de ahí es durísimo. Oye, ese sí ahí no le sirvió de nada llenarlo. No lo Estas pudo tú no usar. las tienes. Cava le dice, estas tú no las tienes. Así que, cogiendo los Sonic Boom, llegan los Sonic Boom, la patata pistola. Excelente el bombeo del Golden Guile. El verdadero y único Golden Guile. Bandix Cava. Hacia... ¡Oh! Y ven acá, claro que sí. El daño bonito, señores. Más del 75% del vital fuera para Alex Smith, que ahora con esta interacción dice, le decían, llegó el perfect. Bueno, le decían, le llamaban. Vamos a ver. Este patrullero haciendo, le está quedando mal al gremio de patrulleros de este torneo. El gremio de patrulleros de este torneo dice, no te queremos cerca. Tiene que quitarle un round por lo menos. Uy, pero señores, no se le va a dar. viene daño bonito de Cava. Uy, pega ese dry impact. Vamos a ver. Suéltalo todo. Uy, se le cae. Suéltalo todo. Véate. Suéltalo todo. Bien. Uy, Tíralo. excelente el daño. Ondea. Uy, el dry impact para hacerle daño a Cava. Llena el level 3 y lo tira. Porque dice, aquí no es verdad que yo voy a morir. Aquí no es verdad que yo me voy a morir lleno de barra, ¿no? Lleno de barra no me voy a morir. ¡Ay, ven acá! El diablito. No. Ay. Mira, acaba. Mira, mira, para que tú veas. Ahora el diablito fue por donde Cava. Dijo, ey. Tira lo que está, saltó, tira lo que saltó. Bombeate, saltó. Bueno, el overhead, el daño bueno de Cava. Ambos ahora con nada en la bola. Están en cero. Bueno el throw. Acaba el pokeo, la soba kit de nuevo. Uy, venía ahí con la patada pistola. Bueno el daño, la conversión al level 1. Y para llevarte a la esquina. Mira cómo lo lleva a la esquina ese golpe. Se llama despegarse una gente rápido. Eso sí es verdad. Uy, la die kit. Bueno el daño para dejar acá. Uy, esto va a doler. Bueno, no dolió tanto. Solo vino el throw. El daño. Vamos a ver si Cava puede. ¡Oh! Ahora sí con el... ¡Oh! ¡Claro que sí, señores! Yo sabía que venía con otro throw. El rey en el norte. Que se acaba de llevar. ¿Y de qué lado es que él tiene la vaina esa? ¿Es de este lado? A la izquierda. Ah, bien.
Ah, pero la cámara ahorita estaba al otro lado. No, él estaba sentado al otro lado. El lado izquierdo. No, no hay forma de que ese lado se vea. Se vio No hay porque él se forma. volteó. Él estaba sentado en la otra silla y se volteó hacia acá. ahí. Ahí lo veo. Está bien. Dice va para lingar y cobra. Bueno. Creo que ya Cava no viene más al stream. Ya Cava con esa debe de terminar su bracket en winner, ganando todas sus peleas. Ahora le toca a Cava con Nephew en el top 96. Está bueno eso. Eso se queda mañana. O sea que Cava, sí, o sea que efectivamente Cava ganó toda su pelea de hoy pasando por winner. Por winner. Papito Fichi. Señores, el causante de que este canal tenga un micrófono Shure, y yo orgulloso del micrófono. Ahí está mi hermanito Papito Fichi. Gracias, hermano Papito, por siempre estar pendiente. Papito casi nunca está en los videos en vivo, pero siempre ve el contenido en diferido. Papito, jugador de Mortal Kombat, de la liga, originalmente él es de la liga de Mortal Kombat. Okidoki, Papito Fichi. Bueno, Papito está en la liga desde, ¿tuviste ese torneo que pusieron en Blin? Que es en San Francisco. Desde ahí Papito sigue. Claro. Que se viene dando, señores. Se viene dando banda desde bastante tiempo. La comunidad más agria del retro se encuentra aquí. No bultico de pedicure, señores. Se está avanzando. Son 8 horas. Solo falta 1 hora de torneo. Uno dice di que solo, como que es poco. Di que solo falta. Casi nada. Casi dado, casi. Gary, Daigo está transmitiendo en Twitch. O está blogueando. Parece que Daigo está blogueando. Entonces Cava ya no tiene más participación hoy. Cava, no, ya no tiene más hoy, ¿no? Pues entonces hay que cobrar. Depende. ¿De qué? Él dijo de hoy. No, lo que pasa es que él puede pensar que el torneo todo se iba a tirar hoy. Ok. Eso depende, exactamente. Depende porque ya a Cava le queda mañana, que es en donde vamos a ver a todos los muchachos jugar. Mañana le toca a todos los muchachos jugar. Gary, ¿por qué este torneo dura 3 días? Los torneos presenciales, Natanael, lo normal es que duren 3 días. Lo que no es normal es la cantidad de tiempo que se dura jugando un juego. ¿Cuál es el premio? El premio son $2,000 al primer lugar, 1,500 al segundo y 1,000 al tercero. Sí, pero $2,000 y la clasificación. Y la clasificación a tú, gana, el que gana la clasificación, que es un viaje con todo pago a Japón para la copa, que si la ganas, tienes $1,000,000, como tú comprenderás, es el asunto en realidad. El premio es millón. Y Luisman juega mañana. Y vamos a estar aquí mañana desde las 10 de la mañana. Boosie Idon. Boosie Idon. Haven't already. We've kind of shouted this out multiple times, but big ups to Street Fighter Duel. It's been a very, very pivotal part of the Capcom Pro Tour for a couple of years now. Dice de Last Davos que él viene de parte de Camelo Benito. Camelo Benito. No sé quién es Camelo Benito. Leo el legendario dice, Gary, ¿cuál es el premio
de este torneo y si es clasificatorio. Es clasificatorio, Leo legendario, y tiene un premio de $2,000 para el primer lugar. Dice Jason Arias de que gastas 3,000 en viáticos y ganas 2,000. No lo creo. No lo creo tampoco. Y dice de Roland Show, Gary, te ganaste $100 por las 2 peleas de Cava hoy. $2,000 no es cuarto, Gary. $2,000 no es cuarto. Ese que lo dijo tiene mucho cuarto. Ya tú sabes. $2,000 no es cuarto. Que deje caer alguito, dile. Déjate caer alguito por el canal. Oye, yo le voy a decir esto a él de verdad. Mira, yo con que un mes normal de mi canal haga no 2,000. Si yo llegara a hacer $1,000 con el canal mensual, mira, nítido. Coronao. Y oye lo que dice él, que 2,000 no es cuarto. Pues cuando yo haga $2,000 en este canal. Pero es que cada quien tiene su realidad, Gary. Seguro él para él tiene mucho dinero y para él eso no es cuarto. ¿Entiendes? No lo juzgues. Con $2,000 yo ni narro, ni me... Oye. Tú suelta esta vaina. Oye, con esto que yo me lo voy a ganar, yo suelto esto en banda. Oye. Caribeño ya no sube, voy a subir a los podcasts solo los lunes. Y Caribeño, que es lo que, muchachos, ya tengo mis $2,000 en los bolsillos, tranquilo. Tranquilo. Yo creo que me casi dado a él. Y ni por ahí pasa, deja a lo que están trabajando allá. ¿Tú sabías que yo fui con mi esposa a una reunión que había de una reunión de esos asuntos de negocio tipo multinivel? Ya, un amo y una vaina así. Una vaina así. Y estamos, mira, y dice un tipo de que, porque, mira, más o menos dice un tipo de que, porque $2,000 no nos dan, $2,000 al mes no nos dan. Y estaba todo el mundo de que sí, es verdad, $2,000 al mes no nos dan. Y dice la otra de que $2,000 no dan. Y digo yo de que, miren señores, ustedes están faltando el respeto a $2,000. ¿Cómo ustedes le están faltando el respeto a $2,000? Ustedes están volviendo locos, Oye, di que, no, porque yo, que $2,000 no dan. Oye, pero ahora viene la reforma fiscal y nos va a llevar quien no nos trajo. Y como quiera $2,000 cuarto. Gary, $2,000, o sea. Ay, Dios mío, yo ni voy a opinar. Es que yo me lleno de odio. Pero yo no voy a interpretar el comentario del seguidor, porque él seguro tiene mucho dinero y por eso él lo dice. Lo que no sabes lo que pasa es que Capcom ha dañado un poco esto por ejemplo, en el que por equipo, en el Street Fighter League, son 60,000 que tú tienes que repartir entre 4. Ahora, tan buenos 60,000 entre 4. Caen ya mucho. De a 15 cada uno. $15,000 cada uno. Pero también, loco, $15,000. ¿Cómo van los muchachos? Cava por el winner y mucho pro player en el loser. Mucho pro player en el loser. Están los patrulleros tan que no creen en nadie. Los patrulleros tan que no creen en gente. Patrulleros, ¿quién es usted? No, que yo soy fulano. ¿Cuál es tu patrullero favorito, Gary? Wow, este de blanco. Para mí es Super Jan. Mozart. Aunque está afuera. No, porque son los patrulleros que están en vivo. Mozart demostró veteranía hasta el final. ¿Qué es lo que? Llegó NPC, el tipo que lee los mensajes del chat. Gary lee cuando le da la gana. Gracias, Geraldo. Y ahora mismo el que lo leyó fuiste tú. Gracias, Geraldo. Gracias. Geraldo, activo.
Se le quiere. Gracias, Señores, Gerardo. pero tenemos la gente activa, lo que está atrás, Chiboy, está Leandro, está Geraldo, Papalín, mi hermano, Malvin, el Corillo RD, Gedry, fiel. Oye, Gedry, hay que dar una medalla a Gedry también. Mira, Friki Game aquí, mi gente, tranquilo, Friki. Game, activo. Mira rato, Friki de Estados Unidos. Aquí la pausa. Y está Natanael que dice, Gary, estos torneos deberían de dar 10K de premio. El primer lugar, 2K, no es mucho dinero para la gente que vive en USA. Bueno. Natanael. Para acá. Natanael, es que está difícil tú decir que no es mucho, $2,000. Gary, multiplica eso por 60 ahí. No. Tú estás bregando con números. Video. Ah, no, pues vamos a calcular. Dale ahí. Vamos a calcular que el mío está ocupado. Si no, te hubiera tirado de una vez ahí. Vamos a calcular que el mío está... Mira, te lo pone ahí arriba. ¿Cuánto es? 60 por 2,000. 2,000 por 60. Mira, esto es una bacanería. Yo tengo arriba de ti sale el número. Déjame ver. 120,000. Oye, 120,000 mensual, loco. Y no tan solo esto, oye, ahora mismo, Natanael acaba de regalar 10 suscripciones. Recojan, señores. Wellington Méndez, miembro del canal, gracias a Natanael. Y acaba de llegar Wellington. Es Llegó verdad, para coronar, recojan. sí, acaba de llegar. Elvidami Gómez, miembro del canal, gracias a Natanael. González. Forri Rodríguez. Natanael, es que nada más me dice Natanael. ¿Es Natanael González? No, Elvidami es González. Bien. Lito FG, miembro del canal, gracias a Natanael. Ay, Andy, los cheques suenan después de esto, Andy. Geraldo Isiano, miembro del canal, gracias a Natanael. Leandro Sarita, miembro del canal, gracias a Natanael. El muchacho ahí dando gracias ahí a Nata. Como debe de ser, señor, agradezcan. El mismo Natanael es miembro del canal, gracias a Natanael. Eso es lo que hacemos aquí. Eso nunca me ha pasado. El mismo. Misael Vladimir Gil Flores, miembro del canal, gracias a Natanael. Y Enrique Terrero Galán, miembro del canal, gracias a Natanael. El Grinch, gracias a Natanael, nuevo miembro del canal. Ya tú sabes, tenemos 10 personas. ¡Ay! Y llegan los cheques de una vez. Con mi hermano Andy González, que dice que like ni like, donación mata like, como debe de ser. ¿De qué like me están hablando? Y Andy González, ven acá, ¿cuál fue el que sonó ahora mismo? ¿Fue el de Andy? No, el que sonó, todavía estaba sonando. No, el de los cheques. Pero Andy no dijo eso. $5. No. Lo que pasa es... ¡Ay, otra vez, señores! El juquero regala 10 membresías. No, 5 membresías. Pero el juquero repartió 5 mangueras. El juquero. Dominican AD, miembro del canal, gracias al juquero. Danny Rand, miembro del canal, gracias al juquero. Rafa, miembro del canal, gracias al juquero. Ronnie, miembro del canal, gracias al juquero. Jabao Polanco, miembro del canal, gracias al juquero. Hermano juquero, gracias por esas 5 membresías, hermano.
Y está enseñando Capcom pila de asuntos raros. Ah, le dije, vamos a tener pronto el anuncio del Blink. Me parece que me lo están pasando bien porque me da copyright. Oíste. Pero tú le puedes dar a apelar y ya, y él te lo pone. Ah, bien. Porque Bandy no te va a tirar para atrás. No, pero ellos me lo iban. Ellos. Ah, mira, ese muchacho Javit es dominicano. Oíste. Pues Javit, ese muchacho, él es dominicano. Te dejo un ratico, déjame ir a ver qué hay en la cocina. Asalto en la cocina 1. Lo otro era agua. Aquí sí voy a tener que tragar. Vamos a hablar aquí. El Gary se fue a comer porque todavía faltan como 3 horas de torneo. Y no lo vamos a dejar solo. Danny Ran, a mí nunca me ha caído esa membresía. Felicidades, tiene una suerte de pie. Dice Jonathan. Baraka, Keudi. No me llega ni azúcar para el café. De Ronald Show, asalto en la cocina 3. El Luis Roa, tremendo papalín. No me le cae nada, hermano Baraka. Parece que Baraka no tiene activo el poder recibir regalos, papalín. Una pregunta, ¿a qué hora juega Mena mañana? Bueno, eso lo podemos averiguar. Vamos para el bracket. Pero Mena va a jugar en este torneo. Yo creo que no. Yo creo que no, Mena no va a jugar en este torneo. Mena y va a jugar solamente en el Blink y en el First Attack y juega allá. Exacto, Mena no está ahí. Están jugando Luiman, Cava. Me dicen Saya, yo voy a dejar de pagar la membresía para que me caiga una gratis. Oye, yeah, definitely some pretty big upsets so far. So in fact, Jack just didn't make it out in winners. Jack just lost. Oh wow. That's my recollection. I'm not making that up, right? I'm pretty sure. Oh, yo voy a estar en el Blink, señores. Yo voy a estar en el Blink en vivo y directo. Ustedes saben que NPC Latino es el canal, bueno, el canal no, perdón. El medio oficial del Blink. Nosotros vamos a estar allá produciendo contenido y haciendo una cobertura. Vamos a tener muchas sorpresas, señores, ese día. Claro que Gary va a estar allá de cabeza. Gary va para el Blink. Gary va a romper en el Blink. El canal mío es NPC Latino. Sí mismo, NPC Latino. Nosotros hacemos más contenido de entrevistas y ese tipo de cosas. Subimos trailers de juegos. Pero lo fuerte de nosotros es la entrevista, como el contenido de fondo para que ustedes conozcan más detrás de la gente que está apoyando los esports. Lo que pasa, yo creo que el sistema piensa que Baraka es miembro, porque Baraka tiene hasta un segmento de la llamada de Baraka. Por eso es que no le cae la membresía. ¿Verdad? Baraka, ¿qué tú opinas? ¿Tú crees que $2,000 es dinero? Yo creo que sí. Son 120,000 pesos mensual. Con $2,000 tú vives mensual. So far to him was that they lowered the meter gain on his level 2. Yeah, but like he's still rising up the ranks and being more consistent. Señores, no le falten el respeto al dinero, que hay gente que está viviendo con mucho menos de 10,000 pesos mensual. Makes for a really bizarre range to try to play against. Slop suspension is getting put low a bunch. Decent punishment. Oigan el juquero. No, juquero, ¿por qué es eso? Tengo una mata en mi casa. No, juquero, no lo puedo creer, juquero. Juquero, yo espero que tú estés relajando, juquero. Perfect Harry finds the back throw. Decent. Okay. DR crouching strong right into the DI for the wall stun. That is a first round for Decent. Slops, I think, tried to play the fireball game for a while. Sí, yo entiendo lo que Nata dice, que no hay dinero para el torneo, pero
Pero tú quieres más que la posibilidad de participar en un evento en Japón donde te van a pagar el viaje y la estadía para que participe para ganarte $1 millón. O sea, y más que tú vas a vivir esa experiencia. Pero en PC lo hacen en vivo, en streaming. ¿Cómo así? De Ronald Show, no entiendo. Tú dijiste algo más para arriba, a ver. No lo ve. Gary, que deje ver el plato. Ellos quieren ver que tú estás comiendo. Mi esposa me dijo que no. Ah, no, su esposa dijo que no. ¿Qué es lo que? Sin, debe ser Sin versus Slops y no se ve lo otro porque está parado por esta manera. Slops the Dogs. ¿A quién apoyo ahí? DJ versus Ed. ¿Cómo va ese match? DJ versus Ed. ¿Cuál tiene más posibilidades? DJ, supuestamente Ed ahora mismo es quizá uno de los caracteres más fuertes del juego. Ese tiene un uniforme como Bison, así. Él es de esa gente. Él era de Chadalú y ahora es de Neo Chadalú. Okay. Chadalú tiene otra facción ahora. De hecho, él es un experimento. Sí, él porque tiene poderes psíquicos. Él es como si fuera, él debe de ser algo parecido a un clon de Bison, pero él fue entrenado por el boxeador, por Barro. Barro es su maestro. Entonces por eso él es un boxeador, pero él tiene Psycho Power. Pero Balrog era soldado de Chadalú. Sí, eso mismo, un soldado de Chadalú. No, porque él era de Chadalú. Neo Chadalú aparece cuando Chadalú, porque Bison supuestamente está muerto. Ok, seguro ellos intentaron crear un Bison. No, es un experimento de esos que hacen, porque en Chadalú, igual que la corporación esa que el modo ese científico que hay donde hacen los ASET, eso es todo de ahí mismo. Okay. Eso es todo. En Chadalú siempre viven haciendo cyborg y vainas raras. Sí. Incluso ellos estaban buscando a los mejores luchadores, era eso, como para drenarlo. Pasa acá, exactamente. Dice que el poder del cicote dice que él se comió a Gengar de Pokémon. ¿Cuál es Gengar en Pokémon? Gengar de Pokémon, Gengar. El Pokémon morado. El Pokémon morado que tiene como dos cachitos, que se parece a Jigglypuff, pero es morado. Y tú vas a decir ahora quién es Jigglypuff. Gengar, el que tiene la lengua, que es como un... Sí, uno de los primeros Pokémon que aparece en Pokémon. Ah, pero yo sé morado, yo sé cuál es, Gengar es la evolución del que tiene la lengua. Ah, no. Parece un demonio, sí, yo sé, que tiene como pullita, tiene... Exacto. Parece un puerco. Yo me imagino cuál es. Oye, te mandé la canción de los patrulleros. Cuando los Pokémon eran bacanos. El codo, ¿me pusiste? Sí. Oh, ¿tú sabes que la Pokémon que más me gusta es la primera? Totalmente. Cuando eran 150, Ah, sí, yo sabía que iba a ser eso. Oíste. Sabía que iba a ser ese Pokémon. Deja ver. Sí, ya acaba, no juega más hoy, ya lo digo. Excelente ahí. Cava publicó en Twitter: I survived the first day on winners. All the public is against all strong players. This is crazy. Este es el 2024. See you tomorrow. En español,
Sobreviví al primer día en los ganadores. Todo el público está en contra. Ay, 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 ay. El público está en contra de los jugadores fuertes. Esto es una locura, oye. O sea, le hacen más bulla como ¿Digo nosotros él? ahora mismo, los patrulleros. Sí. Él dijo ahora mismo eso. Sí, él puso, todo el público está en contra de los jugadores fuertes. Esto es una locura. Pero no, eso no es que dique, papá. Están a favor de los patrulleros, están hartos de los pro players, de lo mismo. Que gane otro. No, señores. ¿Y quién? Aquí estamos, yo mismo estoy con los patrulleros. Hoy tenemos un favorito, tenemos a Mozart y a Cuarta. Hoy, señores, hoy se destapa por fin el movimiento patrullero. Oye, Gary, el nombre del premio puede ¿Cuál ser es? el rey de los patrulleros. El rey de los patrulleros. Es que no, eso suena, no, eso suena. No. Me gustó. ¿Cuál fue que tú El pusiste? gran patrullero. El gran patrullero. Sí. El gran patrullero. ¿Qué? Pero está eso. Cuervo lunar. ¿Qué personaje es ese que tiene cuervo lunar en el icono? ¿Quién será ese? ¿Cómo así? ¿Cuál es tu pregunta? Cuervo lunar tiene su avatar. Me gustaría saber qué personaje es ese. Soy Jesse. No, tú eres Jesse, pero quiero saber quién es tu avatar. ¿Quién es ese personaje que se está tapando así la cara? Cuervo lunar. En el chat tú dices. Ajá. Aquí tú sabes que todo lo investigamos. Aquí está mi hijo, aquí abajo de mí. Gadiel, ve para la cama o vete con mami. El premio de ella más cerrita repulsa. No, tiene que ser patrullero. Ninja Kumai. Kumui. Ah, ya te dije. No, ese es otra gente que está diciendo eso. No sé si es eso. Estas peleas, señores, son patrullero contra patrullero. No hay honor. No hay honor entre un patrullero le gane a otro patrullero. No. Son peleas que no tienen alma. Si tú lo ves más cerca, ¿tú lo reconoces? El logo. Yo no creo. Pensé que era Makoto Shisho, no creo. Tendría él que decir cuervo lunar. Exacto ¿qué? Te mandé la imagen, sí, pero Ninja Kumui. Ah, es Ninja Kumui. Gadiel. Ah, mira, estoy viendo la imagen aquí. Sí, ahí está mucho más claro. Pero no sé quién es, de verdad. Ninja Kamui se llama. Es un anime nuevo, yo creo. Es un anime nuevo, Gary. Ah, bueno, por eso no lo. Se llama Ninja Kamui. Si hay que, díganme si me lo recomiendan, que yo los animes si son buenos yo me los devoro un ratico. Hay un juego, nada más tiene una temporada. Está en Netflix. Una temporada nada más tiene. Es Goose the Berserk, no. Dice que hay un juego para Switch de eso. Ninja Kamui. Nada más tiene 13 episodios, esto te lo tiré en un par de minutos. Y salió, se estrenó ahora en febrero, ¿viste? Es nuevo. Por eso no lo conoces. Necesitamos que venga un pro player a medirse con uno de estos patrulleros que están dados al pecado. El lío que no sabemos porque el bracket no lo están actualizando, no saben por dónde va. No, pero ya falta poco del torneo hoy. Falta poco de torneo. Son $2,300. Primer lugar. Oh, Jesse Mena, Cuervo Lunar de Jesse Mena. Oh, perfecto, ya te tengo, Jesse. Oh, perfecto.
Pues Cuervo Lunar siempre está aquí, señores. Cuervo Lunar le dé la casa. Ninja Kamui, Lito FG. Ay. Roberto Jiménez, todo el mundo sabe cuál es, menos nosotros. Emanuel Martínez dice que sí, que así que Adrián Jesús y Ninja Kamui es un anime, Gary, que salió nuevo. Sí, ya lo dijimos. Yo estoy tarde. Ya la pasan en HBO. DP Cáncer. DP Cáncer. O sea, darle un DP al cáncer. Tiene un t-shirt. Super strong character. Yeah. And well, I see some that Jamie is being. Oh, Aki, okay. Oh, es verdad. Dan está bueno. Ya, no, ya. Voy a ver a Dan. Voy a ver a Dan. Y señores, tengo para decirles que yo compré de modo estudio, compré esto no sería como un cómic. Yo fui engañado, señores, porque esto es un híbrido. Esto que está aquí es un híbrido entre, esto es una, oigan bien. Esto que está aquí, para todo aquel dominicano, oigan bien, yo tengo un proyecto. Y yo no sabía que yo había comprado. Era un folleto que me va a ayudar grandemente, señores. Esto es un compendio de todas las historias y mitos de nuestro país. Pero ¿qué pasa? Que lo normal es que un libro te cuente todo eso, te cuente qué son cada una de esas leyendas urbanas del país. Pero en este libro no tan solo están las leyendas, sino que hay historia tipo cómic y te ilustran lo que es cada cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, dime algo que tú hayas escuchado de aquí, que nada más es de aquí o de tu pueblo. ¿De qué pueblo tú eres, Rock? De aquí, de Santo Domingo. Pues, ¿y tu familia? De Asua. ¿Toda tu familia? De Asua y de Asua. En Asua, tú no has escuchado que en Asua sale el colembelé, qué sé yo estoy relajando. Nunca te han contado que sale el tuguasí. Aquí está el tuguasí. Por decirte ahí algo, están todas. Aquí están todas. Todas las leyendas urbanas están aquí. Y es una obra antológica. Y esto, señores, el diario de Don Eurípides. Así que mi hermano Jorge Pérez, él me dijo, Gary, cuéntame, ¿qué te parece? Y yo le puedo decir, imperdible para toda persona que quiera tener un poco de... O sea, que yo voy a encontrar ahí a un vaca. Claro, obvio. Voy a encontrar al hombre sin cabeza. No, aquí no hay hombre sin cabeza, creo. No sé si hay. Si hay, está aquí. Pero creo que el hombre sin cabeza no es parte de... Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí. No, el hombre sin cabeza. Sí. El que tú me dijiste también el otro día, el galipote. Sí, el galipote, sí. Está ahí. Sí. El hombre sin cabeza. Yo no había escuchado el hombre sin cabeza. Te voy a buscar ahora, tienda. Tú sabes que me da risa este yo lo he oído poco. Lo viene. Sí. Lo viene. Oye, sí, el jinete sin cabeza. En La Vega, Montecristi. Hay historia de un jinete sin cabeza que aparece durante la noche montado en un caballo negro. No. Aunque figura común en diferentes culturas, en contexto dominicano, está vinculado a la muerte y antiguos crímenes que quedaron sin resolver. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver, yo estoy buscando a ver si aparece. Estamos probando. Magistral. Bueno. Guayno Sebastián se acaba de llevar. ¿Es el Power Ranger? No, es el patrullero rojo. ¿Hay un jefe de los patrulleros? Vamos a ver. Goldal. Aquí literalmente había un tipo que se llamaba Goldal.
too confident in how to stop the El approach. dichoso. Yo no And sabía que había get un some ser space, and llamado as el a result, dichoso. just ended up in the corner a lot of those rounds. Yeah, I think the speed discrepancy between the two doesn't lend itself to Aki getting to choose to back up. Yeah. Because Kuma's going to claim the space faster than you can then defend it. Yeah. So that's why there's a reason we kept seeing them end up not just in a corner, but Aki's corner. Yeah. And you can't, if you're going to be playing defensive and surrendering space in that way, you need to control the space in front of you. Yeah, definitely. And that wasn't happening. Right. So we have players sitting down once again, trying to barrel through this here. We're getting tons of matches on tonight. I'm happy for it. Yeah, so we still have some matches that I'm really excited to see. Like, we haven't seen Boost yet. I want to see Item. Very curious to see, you know, how they're Gary, en ese libro sale el hombre del sombrero negro. El hombre del No, sombrero. Porque el hombre del sombrero negro no tiene nada que ver. El hombre del sombrero era como si fuera el hombre del sombrero negro. Y el hombre del saco. El hombre del saco y el hombre del sombrero negro son personas, no son entes. Y la bruja. A la bruja, Tiene sí. que estar ahí la bruja, tiene que estar ahí la bruja. Y Andrea está ahí. No, está Andrea debió. Está ahí Andrea. Oh, thank you. And you know what? Not ideal. En la capital, en el mirador, aparecía así el hombre del sombrero negro. El hombre del sombrero negro. The way that a conventional one does. Right. And so Jamie can maybe, like with the slow travel speed, with the way that she has to charge it, you can afford. No nos están dando pelea para cerrar. Oíste. No nos están dando pelea para cerrar. Estamos esperando un top player, pro player. versus Claro. Pero los Mira, patrulleros sale el entonces viejo tienen del que darse saco. también. Mira, sale el viejo del saco. Claro. Ah, ya. Ese me tenía un terror a mí por mi casa, muchachos. Ese. Cuando me decía, viene el hombre del saco, para abajo de la cama todo el mundo. Corriendo. Ya había un doñito. Ese señor era blanco y viejito y andaba con un saco recogiendo botellas. Le Yo para pensaba arriba, que dice ese acá. hombre era el hombre del saco. Y el otro día no había nada, dice Acado. Acado dice: en Villajuana había una leyenda. Yo que nací 50 metros del cementerio y era que aparecían cabezas en las paredes de los callejones. El rayo, qué el rayo. Y al otro día no había nada. El rayo. El personaje de Jamie. Jamie, el que tiene a Jamie es un patrullero. Tú ves, mira, Jamie es un personaje de patrullero. Todo el que juegue con Jamie es un patrullero, pero no hay forma. Si juega con Jamie es patrullero. ¿Cuál es el héroe de Jamie? O sea, Jamie es un carácter. Jamie tiene un problema. En el Street Fighter hicieron un problema con el carácter. Mira, ese carácter, cuando se bebe ¿cuánta bebida que él se bebe? 4 bebidas. 4. Cuando él tiene las 4 bebidas, el tipo es un mega super carácter. El problema es que tú tienes que beberte las 5 bebidas cada round. Y no te dejan. No, espérate, no son 5. No son 4, son 5. Son 5. No, son 4. Son 4 o son 5, Gary. Yo creo que son 4 porque él todavía tiene los moños para abajo. Él tiene 4 y tiene los moños para abajo. Exacto, tiene el moño. Se soltó la trenza. Lo piensan matar. El problema es que al fin y al cabo nadie juega con esa vaina. ¿Lo matarán? Tiene que prepararse mucho, Decídete cuántas son. Bueno, yo no sé, yo estoy viendo que son 4 ahí, él está prendido en candela. Lo mató. Parece que son 4. Vamos a ver ahora, vamos a contar. A ver qué vamos a ver. Vamos a contarla. Entonces, mira, Manon comienza con una medalla. Pero era durísimo con una. No, pero está bien, pero mira, él tuvo que darse un trago. Tiene uno. No lo hagas. Entonces, mira, él no va a beber con esta tipa ahí a cuarta. Presionando, ¿no? A cuarta y no. Él tiene que castigarla para después beber.
mira. Hace un combo y bebé. Hace un combo y bebé. Sí, o se va estrella y lejos, bebé. mira, o ahí quizá con Estrella y suerte. bebé. No, mira. No hay forma. Mira, no, la tipa está ahí a cuarta. Esa está al frente del licor. Ah, mira, ahí se dio, ¿Quiere mira, beber? se dio, mira, Se dio dos ahí. Se dio dos fuetazos. A ver, vémoslo rápido, que está lejos. managed to get up to drink level 3. Pero Yuri tiene tres Vamos a ver. cosas. Esos No, son porque tres. Yuri tiene, no, ya va cargando lo que ella tira por el piso. carga, exactamente. Ahí se quedó exhausto. Le quitan la primera. No hizo nada. Jamie, el patrullero de la 9 luna. El problema, patrullero de la 9 lunas. el problema es que ese carácter hay que tener mucho cuidado con él. Hay que saber jugar mucho neutral. No, para hay jugar que con tener, él. que el juego tiene que tener mucho cuidado con él, porque si él se pone muy bueno, si él fuera muy bueno, si él pudiera beberse lo trago eso, si fuera fácil. O sea, el que juega con Jamie juega por pasión. No para ganar, no para ganar. Sí, totalmente le gusta. Dos tragos nomás se dio. Bonker no lo va a dejar beber. Bonker le cerró el disco a la Jamie. Toma tu throw, traguito. Ve, sí, es después de un combo. Algo que se traguito. puede beber, ¿viste? Daiki. Entró. Convitos y trago. Tírale ese level Álvaro, dos. no se fue a trago. Bombéate. Tíralo todo. No deje nada, tíralo todo. Bombéate. Ahí su trago. Uy, ahí mismo. Son cuarto trago. Son cuarto trago y se prende. Jamie, bombéate. Jamie, quiero ver level 3. Para mí el problema de Jamie es que cuando se sale de los cuatro tragos y se suelta el pelo, es que se convierte en un personaje promedio. Antes de eso es malo, con M mayúscula. Ay. Tiró eso, ¿por qué lo tiró si no confirmó nada? Ay, Dios mío. No, pero ¿y qué parte de permiso, qué parte de patrullero tú no entendiste? No, pero es que él tiene que tener honor de patrullero y bombearse cuando lo tengan presionado. ¿Qué parte de patrullero? Pero ¿qué parte de patrullero tú no entendiste? Si es patrullero, si es estaba botoneando y le salió level 3. Se es patrullero hasta el final y hoy acaba de que la gente, que él no sabe ese torneo, que la gente quiere que a los pro players que lo desguabinen a los pro players, menos a ustedes, ni a ti ni a Luisma. Claro, a todito que se lo lleven. A todos que se lo lleven. Que la gente está. ¿Con quién va a estar la gente? ¿Con el underdog? Claro que sí. Claro, con el que sube. Porque se identifican, porque todo ese público es patrullero, loco. Claro. Son patrulleros todos. Pues si fueran ellos sienten que tienen jugando. oportunidad. Si fueran pro estuvieran jugando, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Una pregunta. ¿Y es verdad, Gary, que Uma no va a participar en más nada? No sé qué está haciendo Uma con su vida. ¿Tú verificaste a ver si él no está jugando en el World Warrior? Yo no verifiqué. Déjame yo a ver, Oye, espérate. pero vamos a caerle atrás a Uma. Porque Uma hizo como tú. Tú dijiste que si tú ganas $2,000 mensuales, tú dejes esta vaina. Sí, yo. Él se ganó su premio y dejó esa vaina. Como dijo Mena, están dando $1 millón para que le encuentre. Bueno, vienen dos suscritos. Ahora uno con barba y uno sin barba. Vamos a ver algo. A Uma le corresponde. Vamos al World Warrior. Y a Uma le corresponde Corea del Sur. Corea del Sur es que le corresponde.
Lo último que dijo, que después del premio fue, hablamos el martes, así mismo dijo ese. Dice Manuel Martínez que dejen a Uma tranquilo, que él es millonario. En dólares. En dólares. Gelson, Cava ganó todos sus matches de hoy, está vivo por el winner. Mañana veremos otra entrega de él. Y veremos también a Luisman peleando. Dice Papalín, Uma sí juega, pero no sale de los pools, le dan feo. Uma no está. No está. Dice Papalín que él juega, pero no sale de los pools, que le dan duro. Uma tiene que pero no ha ganado ni 25 puntos, Uma. Ha ganado una, parece, no ha quedado top 16. Dice, oye, dice Isma, y Uma tiene que estar haciendo un MBA para poner un negocio, fácilmente. Así mismo, Baja, estoy contigo. No existe mejor satisfacción que ver un patrullero bombearse y ganar. Claro que sí. Ey, un JP vino raro, vino raro. Tenía mucho que no veía un JP peleando. Bueno, Erebus. Bueno. Bueno. Gary, a JP lo nerfearon porque yo tengo mucho que no veo a JP. No, al revés. No. Al revés. ¿Y por qué no lo están como usando mucho? ¿Qué top player está usando a JP ahora mismo? Volvió, Kakeru lo está usando, volvió para atrás. Volvió. Y él no tenía Bison, algo así era. Él estaba jugando con Akuma. Okay. Ay. Sí mismo, bombese, no sé que lo maten con eso guardado. No, hay que tirarlo todo. Tíralo todo. Ya. Ahora el mensaje va para... Ahora el mensaje va para JP. Tíralo todo. JP, ya entraste, tira el level 3. JP, suéltalo todo, JP. Mira, te dio. Suéltale el level 3 que te dio. Dice Manuel Martínez, Gary, pero al campeón de la Copa deberían darle su pase a participar por el simple hecho de ser el campeón actual. Tú sabías que eso, lo que él está diciendo es una gran verdad, pero entonces él debería de estar entre los que van a la Copa. Cuidado si a él le toca ir a la Copa. Eso es lo normal. Eso es lo normal. El que gana la Copa va el que sea. Lo normal es que el que gana está dentro del torneo. JP casi se deja matar con el evento. Dice despertar espiritual, pero ¿y todos estos anuncios? ¿Cuánto te ha salido para saber por dónde vamos facturando? Pero deberían de salirte más. Deberían de salirte más anuncios. Dice Yusef Shaer que eso era así hasta que Mena ganó en las 5. En la anterior era así, dice él. No. Cuando Mena ganó el último torneo de las 5, como iba a saltar de las 5 a las 6, el campeón no entraba. Entiendo que no, porque pero luego de esto lo ganó Uma la primera, y entonces hay que ver si ahora las reglas cambiaron o si Uma va para adentro. No, porque hubiesen dicho que Uma está clasificado y lo que han dicho es que solamente están clasificado, Kusanagi, 3 gente. Mena y Pong. Sí, ellos hubieran dicho Uma también, lo hubieran puesto. Mena RD acaba de poner un video. ¿Qué piensas del video? ¿Dónde lo puso? Me imagino que será en Twitter. Mira, Mena es muy de Twitter. Vamos para allá. Estamos caminando. Mena es muy de Twitter. No veo nada nuevo. Un video del 7 de octubre. Mi primer paso para derrotar a Justin Wong. ¿Será de eso que él está hablando?
No. keeping it No slow hay right now. video. If there was, I feel like En Erebus' Twitter no hay video. tendency towards YouTube always será. teleporting to the portal, particularly off of OD. I wonder whether Alps might be better served starting to like fish for a stand jab, force knockdown state. Yep. Yeah, Pero you say that qué you gotta have another payaso. teleport. So definitely Erebus' go-to right now. All right, he might be able to close this out with a level 1. Oh, wasn't close enough right there. Shimmy is going to be enough to do it. A clean conclusion for that one on the side of Erebus. Going to get to move on in this pool. Yeah, I think much cleaner game once Erebus identified that they had to tighten up the game plan. And that could also just be getting warm on the stage, right? Yeah. Like sometimes you sit down, you're not all there. You need to get a little bit. And once he caught up, I feel like Alps's approach was very linear. It was very drive rush forward focused, and I think he didn't find any chances to generate threat from different spaces. Yeah, and definitely, you know, Erebus did a really ¿Cuántos good job with eventos mobile faltan, position. He was using the Gary? teleports a lot. It was kind of hard. Faltan De todavía, clasificación. faltan todavía unos cuantos. So very good use of Están los World Warriors que todavía no están cerca de terminar. Teleport's never bad, right? Yeah. I would love to see someone will do the math. Vamos para el Clarifier 5 ahora, el 26. With that, we are going to be cutting to a quick break before De we aquí, resume el de the aquí. rest of this. But first, we want to make sure that y'all know about Street Fighter Duel. It's a mobile game that was released last year. If you've not heard of it, it is an RPG based on Ultra Street Fighter 4, featuring more than 40 of your Gary, ¿jugaste la Dragon Ball ya? No, yo no soy de jugar ese tipo de juego. ¿No te gusta? Reconozco la monstruosidad que es. Yo lo quiero jugar contra el mono. Máquina, pero el carro ese nuevo de Tesla, esa vaina parece Cyberpunk. I see the Sashukan Soul, and you know it's always hype. JP Street Fighter League. Definitely be sure to check that out on Capcom Fighters. En el Street Fighter League de Japón hay más equipos que en el de aquí. En el de... Claro que sí, porque ellos lo dividen en dos. Ellos dividen en 2 días por semana. We're just getting a ton of SFL action, aren't we? Yeah. SFL definitely brings the hype. Definitely some of the best matches that we see from all the players. And to no shortage of SFL, we got the SFL US with the team captains there on your screen. We got Mena RD, JB, Oil King, my man Mono for the Red Rooster. Ellos tienen el doble de lo de aquí. Sí, pero aquí hay 6 equipos. Ellos tienen Storm 12. Collectibles has brought classic and iconic gaming characters back to life with their high-quality collectible action figures. Check it out. Check out their Street Fighter Loco, tú figures veías a Doraemon. Claro, desde niño. La que hacía el doblaje. That was Aquí. a fun hour. Tenía I don't know 90 about you, años y but falleció. I could use some. Murió la señora La que hacía el doblaje, sí, que hacía el doblaje de... I don't know if you've De Nobucho. I have not. I definitely could go for a snack. You know, if you need to. perhaps we go to egg roll. Egg roll Oh. would be perfect right now. It absolutely Oh. would. Hey, ¿Qué we're pasó? cutting to a break. This is the perfect time for y'all to go and ¿Viste el video Tomb de Mena? Raider ha vendido 100 millones de copias. ¿Qué juego? Tomb Raider series ha vendido 100 millones de copias. Pero Tomb Raider el Oh, total. man, sí. A la serie, ajá. Espérate, déjame ¿Y dónde? verlo bien. La pregunta es, el que me ha puesto a mí a buscar, ¿dónde fue que Mena subió algo? Yo no vi en YouTube, o sea, no. Yo la vi en YouTube. Se ve en Instagram. ¿Tuviste Instagram? No, yo vi Twitter. Deja fui a ver, YouTube. tiene que ser. Tú no tiene vi que nada, ser- vamos a tiene que ser Instagram. en Instagram. Tiene que ser aquí en Instagram. No tiene nada fijado. No, lo más que no tiene nada en Instagram. Vamos a ver, en Instagram de historia. En la Él historia. puso beat my opening. No sé cómo poner el video. ¿Qué video? Dímelo. Dímelo, papá. Gary. Sí. ¿Para qué ese clasificatorio? ¿Para qué torneo? Para el Capcom Pro Tour.
Ok, Gary, pero hablemos también de Pon, que le está dando salsa a todo el mundo. Pon siempre le ha dado salsa a todo el mundo en esta temporada. Sí, pero con el nuevo carácter. Con Terry, Pon juega bien, Pon juega bien con todo el que lo juega. Pero es que yo no tengo, ¿y por qué yo hablo de Pon si Pon no me gusta Pon? No, Aquí, pero vamos a analizar que le está dando a los Domi, a la promesa dominicana, le está dando con un carácter que tiene 3 días. no, Pon siempre, no. ¿A qué promesa dominicana? ¿Le dio a Mena cuándo? No, le dio a Crossover, no, porque Mena es una leyenda. No, pero igual el problema. Le dio a Crossover, le dio a Luisman, le dio ¿que le dio a Luisman? ¿A Luisman? Sí. ¿Cuándo? Le dio a Luisman. Claro, busca ese match que está ahí en YouTube. Él sale a una pantalla. Bueno, pero no, men. No, nosotros aquí hablamos de Mena, de los muchachos, pero aquí no hablamos de lo que le dan a ellos. Entonces, para los que le dan a ellos, los gringos tienen un canal allá. Ellos tienen un caribeño gamer, ellos tienen un gringo gamer, que él habla de Pon. Y nosotros hablamos de Mena y de los muchachos del patio. Sí, pero tengo miedo porque es de 3-0 que le está dando a los dominicanos. Tranquilo. Ya viene, tú sabes. Tranquilo, el miércoles. Y eso sin Cami. Pero tranquilo. El miércoles es el Street Fighter League. Bien. Y todos los miércoles, es equipo contra equipo. Vamos a ver entonces el miércoles. Entonces el miércoles yo te digo, sí, ponle dando a todo el mundo. El miércoles. No, el miércoles pues hablamos. Bien. Hablamos los claro miércoles. Que Mena le da. No, pero tranquilo, hablamos el miércoles. Puede también que le haga su lío. Hablamos el miércoles, tranquilo. No, tranquilo, dale para allá. Estamos en la pausa, tú sabes. Sí, estamos en pausa, estamos bien la llamada. Ya tú sabes, gracias manito, papá, a ti. Háblame de eso, Roque. Gary, tú me censuras. Sí, te censuro. Te censuro. Sal, papón, ¿qué es lo que? Dime, háblame de eso, de que nosotros tenemos que nosotros tenemos que hablar de Pon, porque Pon le está dando a todos los dominicanos. Yo le voy a dar retweet al comentario de Miguel Guerrero. Los fans del llorón que se vayan por otro lado. Pues eso es fácil. Eso es fácil, señores. Salpen. Salva Pon. Oye, dije que hablemos de Pon. Pero ¿cómo que hablemos de Pon? ¿Pero y qué es esto? ¿Qué es esto de que hablemos de Pon? No, señor. Salva Pon. Eso no existe. El diablo, son las 9:02. Señores, pero la gente son, ¿qué es lo que ellos creen? Que uno no es clavo, Míralo ahí. Blink Respawn. No lo viste, loco. Duro. Donde vamos todos. Oye, yo no me veo ahí. Tú me tapaste todavía. No, tú estás ahí. Es que tengo que darle para adelante a esto. Okay. Monster Hunter Wild. Darling, tengo para decirte, Darling, que Cava ganó todos sus matches. Estamos en winner. Mañana nos verás. No como algunos personajes que ya están de fuera. Otro lado. Problema está afuera. Angry Bird está en loser. El de Walker está en loser. Just aquí está en loser. Y nuestra comisión de patrulleros que hemos enviado para allá, para los United, le tenemos el trofeo guardado aquí al gran patrullero del East Coast Throwdown. Déjame ponerlo aquí. Ponlo ahí. Ponlo aquí en el medio, aquí, para que la gente lo vea bien. Dedicado a que la gente vea al gran patrullero. Ay, Don. Hay que dedicarlo. Ay, Don. Merquilo. Don. Don. Papá, tú puedes ser. Mi cuarto Merquilo. Merquilo puede ser el próximo. Ay, no hay nada personal. A ver si los patrulleros. ¿Hay dos juegas con manos? Con manos. No. Sí, con manos. Ok. Vamos a ver cómo va a dar esto.
Ay, ay, ay. Oye, Manon tiene unos trayones que yo me quedo como, ¿what? ¿Cuánto fue que le sacó? Mira, Manon tiene unos trayones que se parecen a los trayones de Sangui en lo que te saca. Yeah, absolutely. Yeah, and he always has a very unique take on the characters that he plays. Like even, you know, ¿Y cómo es que Manon tira la pluma? ¿Cómo es la vaina? La pluma. O sea, los ítems. Ella no tira, ella no tira nada. ¡Ay, le sacan la primera! Espérate, aguanta. Merquilo está del kilo. Aguanta que Merquilo. ¡Vamos, Merquilo! Espérense, vamos, Merquilo. Merquilo hacia atrás. Ay, señores, el overhead que no llega. Se motive, no, espérate. El throw de Merquilo. Ahí con el 2 para adelante. Viene el cabezazo. Merquilo con el daño. Excelente el daño de Merquilo. Uy, vamos a ver. Aidon ahora buscando. Uy, consigue su tercera medalla. Esa mujer es un problema cuando tiene sus 5 medallas. Pero tranquilo. Hay un Blanca Chan en el suelo. Merquilo con la bola en brillo. Merquilo hacia atrás. Uy, le leen el drive rush. Y esto podría ser todo para Merquilo. Sí, level 2. Exacto. No, Merquilo, ¿qué te pasó? No, tranquilo. Merquilo la tiene. Merquilo buscando con el drive rush el daño. No consigue nada. Hacia atrás Merquilo. ¡Uy, la media! Viene la activación. Viene daño feo de Merquilo. Lo deja caer. Merquilo, ¿qué pasó ahí, Merquilo? Debió esperar su medio tranquilo con Merquilo. Tranquilo con Merquilo y sin Danilo. Merquilo ahora con las bolas. ¡Bárbaro! ¡Qué buena! Merquilo está en el suelo. Uy, hay un Blanca Chan en el suelo. El back throw. ¡Excelente! Merquilo aquí. Está en exhausto. Uy, el throw. Buena de Merquilo. Merquilo tiene que tratar de llenar ese level 2. Uy, buena de Merquilo. ¡Oh! ¡El daño! La activación. Merquilo, activación. Merquilo, activación, Merquilo. ¡Merquilo, activación! Bien, Merquilo. Murió. Va a morir. ¡Eso! ¡Merquilo con la primera! Oye. Vamos, bien por Merquilo. La activación. Blanca Chan arranca en el piso, la gente pone nerviosa. La activación y lo más seguro eso se va a querer caer. Merquilo hacia atrás. Con las bolas. Uy, llega la bola. Merquilo con el daño. Buena. Viene y por ahí viene Blanca Chan dando. Buena. Wow, Merquilo se bombea. El daño máximo de Aidon. Hacia atrás Merquilo. Con la bola Merquilo. Uy, ahora sí lo engaña. Con la bola pequeña y el throw. El overhead que no llega. Pero ahora sí llega el throw de Merquilo. Merquilo hacia adelante. Merquilo tranquilo ahí con el... Uy. Buscando la media. Lo jalan a Merquilo. 3 medallas para Aidon. Y esto podría ser todo. Igual que ahorita. Merquilo en problemas en este primer round. Se la pudo haber sacado Merquilo. Merquilo la tiene. Merquilo con la bola en brillo. Hay un Blanca Chan en el suelo. Bueno, el salto de Merquilo. Activación del Blanca Chan. Uy, el throw logra sacarse y tiene 5 medallas Merquilo. 5 medallas tiene Aidon. Aidon con 5 medallas. Merquilo tiene que estar pendiente porque lo van a desaparecer si llega ese command throw. Buena de Merquilo. Merquilo tiene 6. ¡Uy! ¡Bárbaro! ¡Yao! ¡Qué bien la hizo Merquilo! Pero no pudo y esto se empata 1-1. Vamos, Merquilo. Todo debe de estar. Merquilo. Vamos, Merquilo. Bueno, la lectura del drive rush de Aidon para hacerle el daño.
el throw de Aidon. Vamos a ver. Uy, de nuevo el daño de Aidon a Merkilo. Teniendo ahí 3 medallas. Aidon buscando la manera de tener a Merkilo a cuarta. El throw para ganar una medalla más y acabar con la vida de Merkilo. Le baja un chile autoestima ese perfect. Sí, Merkilo, eso. Sí. Pero Merkilo tiene con Trabaja. qué. Merkilo, ¿tienes con qué? ¿Tienes con qué, Merkilo? Uy, el throw, esto va a doler bastante. Esto creo que Merkilo, como buen patrullero, hasta aquí llegó. Bombéate. No, se bombeó. Uno atrás de otro, muchachos. Vete para tu casa, tú estás loco, Miren ahí Tabachi está ahí atrás. Y Tabachi Sanguia. Bueno, Merkilo, buena promesa, pero no se mantuvo. Merkilo casi Merkilo lo pudo hacer. Lo podía hacer. Hasta ahora tenemos a Mozart representando. Se ilusionó Gary, me ilusionó Merkilo. Merkilo me ilusionó, Merkilo. Un brillito se le vio en los ojos a Gary. Merkilo hizo algo ahí. A Gary le vio un brillito en los ojos cuando vio que Merkilo puso un 1 de su lado, en su casa. Merkilo pudo haberlo hecho. Soltó todo lo que tenía en ese primer match. El señor Merkilo. You're almost better off, like, if you're going to go last round against Manon, you would love to win the first one, and then you're fine. A Merkilo le cayó la DEA por tantos kilos. I don't want to fight the uphill battle of you being locked and loaded with medals the whole way through. Yeah. So definitely good awareness there from Idom to really get those medals early. I feel like that's something that we saw random from Europe. Represent in the Manon. Vamos allá. He was really focused on Slice using the medal system with her. Versus Brutus. Hey, look, that's you on the stage right there. Brutus, creo que es el Brutus juega con Sanguia. Y el rubio se me parece al Blanca de Canadá. Al Blanca del CEO. Del Canadá. No, de Canadá. Él jugó. Brutus es Sanguif y el otro se me parece al Blanca de Canadá. Sí, él jugó contra Mena una vez, que Mena le dio un mirror match. Sí, pero ese es el que se parece. Es el que yo digo que es. Que fue en Canadá. Pero hay que ver si es ese. Creo que no. No es ese. Dalsin. Sí, él usaba Dalsin y a Blanca. Usaba Dalsin y a Blanca. Él usó a Blanca y después cambió, sí. Ese es el mismo. Pues ese mismo es. Slice, mira, ese mismo. Mira, de Canadá. Mira. Sí, sí. Los dos son canadienses, ese mismo es. Bueno, el antiaéreo ahí de parte de Slice. Y Brutus. Uy. Brutus va a estar en el Street Fighter League. ¿Con qué equipo? ¿Con cuál? Creo que con Red Rooster. Ok. Creo que con Red Rooster. Ay. En peligro ahí está. Mañana le toca a Luisman, exactamente. Ahora va a estar en peligro Brutus, ya que este carácter lo va a mantener. Uy, bueno ahí. Con el puño fuerte. Uy, pudo haber acabado esto. Cabezazo. El combo que conecta de lejos. Vamos a ver si Brutus puede cerrar. Brutus ya tiene level 2. Tiene level 2. Se fue con el level 2. Y aquí viene Jackhammer. Se lleva la primera mano convincente. Uy, el daño de parte de Brutus. Brutus hacia adelante. El Siberian Express. Aquí el 360. Uy, viene el level 3. No, lo falla y murió. ¡Ay, la reata! ¿Tú ves lo que yo te digo? Lo mató de 3 trayones.
De rayones. No, no son. Un CA no es rayón. Míralo ahí. Ah, mira, ahí fue con blanca. Siberiano Express. Siberian Express. Bueno, vamos a ver. Expreso siberiano. ¿Qué tiene que decir el presidente de los patrulleros de los muchachos? Ahora blanca con el daño para Zangief, ya que vio que no pudo hacerle nada con Darcy. Uy, bueno, parece que el pana no se sabe. Parece que no se sabe. La media con el throw. Media de nuevo con el throw. Ven acá. Se la iba a hacer de nuevo. Ay. Tú ves me gustó ahí. A Samuel no le gusta ese drive reversal. No le gustó. Ese drive reversal no le gustó a Samuel. Samuel entiende que hay que coger todo eso throw. Ay, Dios mío. Oye, está jugando agresivo con ese blanca. No lo está dejando moverse. No, otro perfect. No. Otro perfect. Dos perfect fueron. ¿Fueron dos perfect? Sí, doble perfect. Si se acabó ahí, se lo llevó. Sí, se lo llevó, pero doble perfect. Doble perfect. Wow, el tipo sabía, dijo, bueno, hazle lo que tú quieres a Darcy. Doble perfect, el rayo. Eso es demoralizante. Oye, el perfect vale por 2. Le ha ganado 4 veces. Eso es demoralizante. Ahí en el chat, ¿el perfect vale por 2, sí o no? Le ganó 4 veces ya. Ese era el menor que le quería hacer lío a Mena. Que Mena le jugó el mirror match. El que le quería. Lo soñó, le dijo, yo soy el blanca, papá. A ver si pasa lo mismo. Espérate. Espérate. Nunca perfect. Aunque sea un poñito le doy. Ya él hizo lo que todo jugador debe hacer. Gary, Mena perdió. No, Mena no juega en este torneo. Mena va a jugar mañana en el torneo de Puerto Rico. First attack. El first Gary, ¿por qué attack. no cogiste para Puerto Rico, Gary? Ven a coger para allá. Creo que hay una gente que hay que enseñarle como unos documentos. Creo que los documentos no los tengo. Pero yo le digo que yo soy caribeño gamer, ellos me dejen pasar. Yo creo que sí. Te van a decir, güey, la comunidad más agria. Adelante. Oh, wow. Bueno, el daño, y esto podría ser todo. Iba por el 360, no consigue. Tíralo todo. El daño, pero venía el Blanca. Bombéate. Suéltalo todo. Bombéate. ¡Uy! Lo mató. Dios mío. Claro, porque no tira ese jodido. No, tenía que prenderse el level 2. Pero él se quedó aquí para él decir, vamos a toda esa barra la vamos a usar. Ah, y ahora con el puño fuerte. ¡Uy! El puño fuerte de nuevo. ¡Uy! El área del embrillo. El 360. Más de la mitad del player. En problemas ahora mismo, la media. Tiene que activar. Activa. Álvaro, activación. Ahora vacía. Bueno, por lo menos lo chipeó. Buena. Vamos a ver si saca. Bueno, por eso él es pro player y yo no, porque yo me hubiera tirado todo eso. ¡Ay! Le brincó para atrás, se la vio. Y eso desconcentra pila, loco. Que tú tiras un level 3 y no lo pegues. Álvaro, qué bueno ese tema. Bueno, tiene su barra ahí. ¡Ay! Lo mató, reseteó. Lo mató. Excelente. Brutus es el que avanza. Te digo dónde él perdió, Gary. Donde no tiró ese level 3, porque él hubiera ganado ese round. No, él debió. No, Dios. Él debió ahorita de prenderse en level 2. Él tuvo una oportunidad de prenderse en level 2 y sacarle más daño.
No, no en este round de ahora. En el otro round, él podía haber tirado ese level 3. Estaba en CA. Iba a sacar la vida. Míralo ahí. Yo lo estoy viendo ahora. Porque yo lo estoy viendo en delay. Alan dice que él va a ser el próximo rey de los patrulleros para el próximo torneo. Que este torneo le quedaba muy cerca de la casa y no se apuntó. I think that was the kind of game where if I'm Slice, if that was an online game, I'd be going to the replay and trying to figure out if I should have done a different combo route when I got that stun. Yeah. Or in the lead up Gary, to pero it, esa miniatura, figure el out Pipo. what should I have done here? 'Cause it feels like ¿Cómo que esa miniatura se la de? until that situation where there was a wide field of decisions, committed to one. But the tree that took them down. Gary, ¿cómo tú pones esa cosita ahí abajo? De que último suscriptor, último miembro, super chat. Eso yo lo hice cuando hice los seteos, los últimos seteos. Pero con Streamlabs. Con Streamlabs, exactamente. Obviamente, lo único que está hecho es el contenido, lo otro lo hice yo. O sea, el diseño. Exacto. O sea, lo único que me pone ahí son los últimos, señores, y Tabachi Zangief. Angry Bird lo mandan para el loser. Los patrulleros están dados al pecado y los patrulleros le han dado golpes aquí a todo el mundo. Aquí los patrulleros se han encargado de guabinapile gente. Le dijeron salpa. Vamos a ver Itabachi cómo le va con este muchacho. It's interesting that at this tournament we have two Japanese representatives and it's Daigo and Itazan. No, aquí los patrulleros están dados al pecado. Andy Walker, vivo pero en el loser. Si está vivo. Si está vivo, anda por el loser vivo. Sí, tiene que estar vivo. Ellos pasan su pool por debajo. El único que no pudo pasar por debajo es Problemex, que le dieron. Que el Blanca jugó muy mal, dice Lewis Leven. Yo lo creo. Hay que estar sentado ahí. Se puso nervioso, es verdad, se puso nervioso. Gary, ¿cómo Cava ya pasó? ¿Quieres que los patrulleros hagan? Claro que yo quiero que los patrulleros hagan un lío. A quien sea. Por ejemplo, ahora mismo este patrullero, el Dembow que le haga un lío a Itabachi. Excelente el DP y está calientísimo. ¡Wow! ¡Bárbaro! Señores, pero ¿y este jugadorazo? Pero ¿y este mega? Pero no, señores, no. No, este pana no es. No, señores, no. Y tú estos protapados que están de patrullero aquí. Bueno, la barredora. Y Tabachi con los chucks hacia adelante. Ahora sí con la media. Qué chévere se ve Zangief de ese color negro. Entra el Hadouken. Hacia detrás. Hacia adelante Itabachi. Y esto podría ser todo. Bueno, el tech throw. La media, acercándose a Itabachi y con la media parada se lleva y pone esto un round a un round. Vamos a ver. ¡Uy! Tíralo todo. Debió de bombearse. El perfecto paro de Itabachi con la contralona de poder. Vamos hacia adelante. Itabachi con el level 2, level 1, el bombazo de Batista. Está exhausto. Bueno, el salto tiene que tirarlo todo. Claro que sí. Claro que Vamos a tirarlo todo para ver si lo deja exhausto. Va, ese Hadouken venía en el nombre del padre. ¡Uy! Está en exhausto. Ahora él es el que está bien. Va con el daño. Vamos a ver. Tiene que venir el Drayimpa. ¡Yes! Dembow. La primera del Dembomb. I got Dembomb.
Vamos a ver. Dembón hacia atrás. Bueno, no es que él esté hacia atrás, es Itabachi que lo lleva. Uy, bueno con la Taxu. Uy, le decían, no, está vivo. Uy, ahí sí murió. Ahí, bárbaro, Itabachi, en brillo. ¿Dónde te sentaste? Bueno, sí, lo puede tirar. ¿Dónde te sentaste, mijo? Llega el Hadouken. Ay, sí, el level 2. Ven acá. Eso lo jala. Uy, pero jaladito que lo jala. Le dice, ven acá, no le puede tirar Fireball, tú se level 2. Uy, sí, el level 1. Vamos a hacerte daño. La Jirai con el throw. Vamos hacia adelante, te abro. El throw de nuevo. Uy, el Dry Impact que impacta. Ey, el Dry Impact que impacta. Ay, se. Contra la onda de fuerza hacia atrás. Lo deja exhausto. Venía con la Jirai. Uy, el level 1, excelente. Excelente la reacción. Lo vio. Excelente la reacción al level 1. Si le saca esta mano, no le va a sacar esta mano. No, esta no. Bye, Charlie. Esta mano no. Vamos a ver si lo sorprendemos ahora. Vamos a ver si lo sorprendemos ahora. Se puso esto 1-1. Tiene con qué. Tiene con qué hacerle un bendito lío. Él es patrullero. Es patrullero. Dembow es patrullero. Vamos a él. Claro que vamos a él. Ay. Claro que vamos a él. Lo tienen presionado. Y estaba, uy, el bombeo como el mejor. Ven, bombeate y gana. Exhausto. Está exhausto, sí. Tiene que bailar y no tiene level 1. Ahora sí tiene level 1. Guay. Se va a llevar. No, si se llega a la esquina se jode. No. Él puede hacer un lío. El back throw. Vamos. Tú puedes. No podía. Vamos a ver. Podía. Excelente el bombeo. Uy, el level 2. Ven acá, mijo. Vamos a hacerte daño. Mucho daño. El level 2 es... Uy, el Dry Impact. Excelente. Te vamos a llevar a la esquina con el level 2. Uy, Itabachi ahí. Con el Dry Impact. Vamos a mandarle uy, el daño. Ay, sí. Se lo va a llevar. No se escucha aquí. No. Vamos a ver. Uy, llegan los Chucks. El target combo. Uy. Lo están matando a chat puro. Bueno. Uy, el cabezazo y esto va a ser todo. Esto va a ser todo. ¡No! Bueno. Pudo haber sido. Pudo haber sido. Se lo llevaron. Pudo haber sido. Él sabía que podía. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Gary, yo veo pocos jugadores con control de play. Poco no, poquísimo. Se llevó del gusto. Con control de play, muy poco. Menicaba. Wow, y Luisman juega con hitbox. Controles. Controles también. El team controles. Eso puso un nombre de... un nombre de un directo tuyo. El team controles sí. Viene por ahí. No, Crossover está jugando con hitbox. Con hitbox. De los únicos. Yo manga una galletita, vengo ahora. Ey, no está mal. No está mal la idea. Pero ven acá, pues esta gente cree que uno no tiene oficio, Yo estoy aquí desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde estamos aquí.
and piling them on top of each other. Yeah. So, you know, getting a combo or getting a block string situation that does a lot of drive damage, and then recognizing how that affects the risk reward. Estamos desde las 2 de la tarde aquí. Increíble, señores. Eso es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Uy, esto es Winner Final. Ay. Pero le podemos hacer un lío a Aidon. Ay, pero le podemos hacer un lío a Aidon. 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 Vamos a hacerte un lío. Vamos a hacerte un lío con Aki. ¿Qué pasó con Luisman? Luisman juega mañana. Luisman juega mañana. Tranquilo, Gary. YouTube paga esos tiempos extra. YouTube paga esos tiempos extra. Ven acá, Camille. Van 7 horas. El rayo. Y mañana 7 horas más. El throw de Aidon llevando la mejor parte en la primera mano. Si no se da el 100 de Luisman. Vale oro. El perfect parry. El daño de la Aki hacia la esquina. Uy, consiguiendo el daño. Bueno. Guay, el salto se la llevó. Qué mano le sacó. Digo, se iban a sacar mutuamente. Uno se le iba a sacar, el otro, y al final la vida sigue igual. Latigazo. Uy, bueno ahí. La bola de veneno, el daño de Aidon. Uy, Aidon en cross counter. Uy, el level 1 que impacta. Vamos a ver el daño de la Aki con el throw. Uy, el daño ahora de Aidon. ¡Bárbaro! Pero le está pegando level 1 que la mitad son pocas. Uy, buenísimo. No lo pudo. Bárbaro en el air to air. Se lleva la mano. Prophet. Vamos a ver. Supuestamente eres I Domination. Vamos a ver si Prophet dice lo mismo. El throw de Prophet. Llevando la mejor parte cuando faltan 86 segundos por jugar. Bueno, el throw de Aidon para llegar a las... No, el único que tiene barre es Aidon ahora mismo. Hacia la esquina. Uy, espérate. Si se bombea ahí. Se bombeó. Y si no lo mata, lo va a dejar a nada de matarlo. A nada de matarlo. Bueno, bombeate, profe. Confirme, bombeate. Suéltalo todo. A ver si profe lo puede. A ver si profe lo puede hacer. Eso es tuyo. Bueno, eso es tuyo. El throw para dejarlo en la esquina. Bombéate. El throw de nuevo se la puede hacer. El throw de nuevo se la puede hacer. Se la puede hacer. Se la puede hacer. Se la puede hacer. ¡La confirmación! Se lo llevó. Se lo llevó en CA. Muerto, muerto, muerto. Como debe de ser, señores. ¡Qué bendito combat! ¡Qué bendito combat! Puede ganarse detrás de buscar el trofeo, señores. Lo puede buscar. La media. Vamos hacia detrás. Latigazo, latigazo. Latigazo de nuevo. Uy, el daño ahora para conseguir su primera medalla. Tiene 2. Bueno, el overhead. Buena ahí. Llega el drive reversal. Latigazo. Uy, bueno el overhead. Bueno el daño. Uy, entra de nuevo.
En counter hit, aquí de nuevo. Buscando el overhead, el perfect parry. Para conseguir una medalla más. El drive reversal. Uy, esto puede doler. Esto puede doler. Level 1. No. Justamente el level 2. Es para que no quedes vivo. Es para que no quedes vivo con el level 2. Y aquí, señores, lo que los patrulleros están haciendo no tiene madre ni padre. Bueno, el daño. Uy, uy, uy. El daño fuerte. El daño de nuevo con el látigo. Bueno, el reversal, señores. En peligro, Sidon. Excelente en el twerk. Veneno. Veneno hacia ti. El throw. Muy bien el command throw. Uy, esto lo va a matar. Excelente. Excelente el salto de Aidon. Y esto podría costar la mano completa. Con ese salto pudo haber pasado la mano entera. Vamos a ver el daño de Prophet. Prophet, ahora con el daño nuevamente. El throw de Prophet para llevarse la mitad del vital. ¿En serio problema Sidon? ¿En serio problema Sidon? Tíralo todo. Bombéate. Profe, tiene barra. Suéltala. Bombéate. Prophet está en dominio total, señores. Esto va a ser todo. ¡Perfect! Cae otro más. Cae otro más. Cae otro más. Y los patrulleros, señores, se están quedando con todo. Con todo. Los patrulleros la están haciendo. Gary, Manon y Aki se parecen, son hermanas. Señores, los patrulleros la están haciendo. Gary. Dime a ver. Manon y Aki se parecen, son hermanas. No, nada. Hay una que es francesa y otra japonesa. Parece que es nada. ¿Te parece? Bueno, llegan dos patrulleros. Ese Bose. Ese Bose. Bose en presencial, él no le ha ido tan bien. Pero estamos hablando de la segunda persona con más puntos en su World Warrior. Y es un World Warrior muy competitivo. Bus está rotísimo. Este nombre me suena, está en Street Fighter League. La frente de Gary del sueño de todo francotirador. Sí, yo tengo una frente ahí. Ahí es un headshot seguro. Vamos a ver, Roque. Déjame ir a ver qué hay por la cocina. Un chin de agua que voy a buscar. Cuarta vuelta, el cuarto ataque. No. Es agua que voy a buscar. Uno más que cae en la mano de los patrulleros. A lot of patience here. Nice whiff punish with the standing short. Has the drive rush in the back straight into a command grab. Blue off to a strong start. Nice. Se bombió como el mejor. Ese parece dominicano. Bus. Saca demasiado, señor. Bueno, ahí viene. I mean, but even all of these trade situations like those don't work out for you. Está echando competencia de Bayoya con Gary va a tener que mover el stream para la cocina. I love that confirm out of boost. What I was going to say, oh my god, backdash on wake up to get away from the throw. ODSPD. What a perfect parry out of boost though. Wow, good
optimal punish right there. Oh, he went for the crosscut. You saw him attempt it, but Bueno, le tiró su level 3 de una vez. Parece que lo estaba esperando, ¿verdad? Esperando que se llene estaba él. Real close, and I think No lo even more mata. critically, right, like you get that drive gauge back, you're able to force this interaction, ODDP out of boost. Claro, claro. Hay dos vivos, claro. Todos están vivos. Luiman y Cava están vivos. Mañana lo veremos jugando. Asalto a la cocina 4, así mismito. El string, claro, que se vea de atrás y los gabinetes, la nevera. Y él nada más tiene que mover la mano para atrás. Sí, ahí. Y sacar. We were just saying, right, like you can feel like you have the advantage and then overpress the issue. Blue was sitting at green on the drive gauge and committed everything he had on forcing one more interaction for game. When that didn't happen, there was nothing left. Yep. And then he was the one taking mix-ups. All right, now Boost has my turn. Trayón. Just backing off. I like the patience out of Blue, but we do find the punish there. And good awareness to use the standing heavy kick to punish that sweep. Uno. Right, second throw. That one does get teched. But, oh my god, great presence of mind to check that forward movement out of Blue. Frame trap works. Boost closes that one out. One game up. Yeah, and with good composure right there from Boost. Y Ken Bush acaba de anotarse un punto para su casa. Oh, pero mira, Gary puso el traje aquí arriba. El bracket. A footsies focused approach in that first round that really went his way. I think Boost just needed to see that. Poner la cocina de Gary Dodor así mismo. Now I'm prepared to play it. Gary cuando se pone nervioso le da para ir para el baño. No, pero Zangief no se la tiene tan fácil al Ken. Oh wow. Samfierce just connects raw, nothing really in the tank. Yep, once again he attempted it right there, but kind of looked like he committed for a shimmy. Representing that ODDP and wake up. We're seeing it a lot out of Boost, and Blue has not called it out once yet. Oh, too far away for the ODSPD. That was a hungry choice from Blue, but he continues to beat Boost on set point. Yeah, and I love that no coge esa. Buffering that cross medium punch right there with the driver. Vino su trayón. Because he knew that all he needed was one more hit. All right, gonna go for the corner with this. Just jabs, just keeping stuff tight, not super committal. Pero ese es que no respeta turno. Who's just keeping the tension. Para adelante y para adelante, para adelante y para adelante. Oh, ODDP through the sees the green stuff. Green means go. Neutral jump shimmy works out. Cocotazo, combo. Level 3. No hay forma. No hay forma. Cocotazo, combo. Level 3. Y que asalto a la cocina quinta parte, eso es mentira. Yo estaba viendo agua. Dice por aquí en el chat que hay que ponerte el string en la cocina. Una cámara en la cocina y otra en el baño. Yo estaba bebiendo agua. Una cámara en la cocina y otra en el baño. Bebiendo agua y viene con la boca llena. I think two things happened. One, Boost, as the set went on, became more aware that it was like, all right, we're playing a more grounded. ¿Qué boca llena? ¿Qué boca llena? Dice Keudi, Gary, el agua no se matica. ¿Qué boca llena? Hielo. Hielo. Hielo y todavía está maticando. Hielo. Things like drive rush to try to force the issue once the footsie game wasn't going his way. And the immense return on investment. Me tropecé con un palo. Every single time. Gary, para los que llegaron nuevos, enséñame el trofeo ahí del patrullero. Ah, muy bien. Señores, miren aquí. Todos compiten por ese gran... Todos compiten por ese gran trofeo. Así mismo. Todos compiten por ese gran trofeo, muchachos. Le vamos a poner nombre mañana. Mañana le vamos a poner y los brillitos también, porque no se ve de cosas de oro, no se ve de oro. No se ve de oro, pero lo vamos a poner. Mañana eso va. Dice Stalin que duraste 2 horas en la cocina maticando agua. Hielo es. Pero yo no veo tu pantalla. A ver, ahí. ¿Y estos dos quiénes son? Brutus, el Zangief.
the longer I feel like Y otro pana. around Evo last year, I feel like there was a conversation where we were like, oh, this game's really starting to focus more on drive games. ¿Cuál es más patrullero de los dos? El otro pana, que ni el nombre El te otro sabe. pana, Ese. el otro Ese. pana, claro. You know, different tournaments, CPT, the conversations Ah, no, pero tú eres pro player, ¿verdad? away from that a little, but we're very much Bueno, getting todos back son to pro it. player. And ¿Qué tú dices? ¿Qué tú opinas? No todos son pro player, ¿no? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? now queuing in No todos los que participan en eventos de esports son pro player. No, mira, no todos los que participan en eventos de son pro player. Pero tampoco no quiere decir hay pro player que no ganan. Oíste. Pro player que no ganan. O Que sea, no que siempre ganan. que topean pero no ganan. Hay, ¿eh? Que topean Exacto, pero no topean ganan. pero no ganan. Por ejemplo. Aidon, ahora mismo. Aidon tiene rato que no gana. But now he's not getting it back so much, and especially against a character that jacks up the drive bar like Van Geef. It could get quite scary now. Para muestra un botón. Para muestra un botón. Que es un agua que me deja unos residuos en los dientes. Nephew, dicen por ahí. Nephew. Nephew es otro pro player que no gana. Good reactions right there. Bueno. Lo cachan Bueno. ahí. El bombazo Bueno. de Batista. Ese guy El está rayo, dando pero espérate que en el la guy, madre. pero el guy dio un perfil ahora mismo. Espérate, yo ni lo vi. Ah, no, fue al guy que le dio un perfil rayo. Pero tú no viste cómo tenían ese hombre en el aire. Qué perfecto. El rayo. Qué perfecto. Mira, dice el Nelson que Cava, por ejemplo, es un pro player que, mira, no puedo decir, pero Cava sí, porque Cava El rey clasifica. del norte. Y Cava El rey del clasifica y Cava ganó el rey en el norte. ¿Qué te pasa, Nelson? Y está ganando World Warrior. ¿Qué te pasa, Nelson? Si ganó World Warrior en primero. En primero. Sí, Sí, en primero. sí, él ganó. tiene uno en primero. El primero que Luisman no ganó fue Cava. Sí. Y Cava está a 5 puntos de Luisman. Sí, porque están pegaditos. Porque él siempre ha quedado en una muy buena Digo, no posición. importa, en este caso no importa. No importa que sería por punto. Pero lo seguro es que ya van para el top 8. O sea, ya. Lo seguro lo tragado. Exacto. Ya llevan para la final. Eso es lo importante, que lo seguro sea lo tragado. Gary, si yo dejo el anuncio correr hasta el final, ¿te pagan más? Claro. Tiene un menudo tu feo ahí, porque yo ni cuenta me doy cuando lo ponen. Ni cuenta me doy cuando lo ponen. Claro. Esos centavos de dólar tienen que caer. Esos centavos de dólar tienen que caer. Menudo feo. Tienen que caer esos centavos de dólar. Ey. Smooth the move. Smooth the move. Smooth the move. No. Así mismo está Gary los movimientos del borroso. está en la dieta interminable. Se tira máximo 10 minutos sin comer. Sigue la dieta interminable. En vez de intermitente. Intermitente, porque dije. Ah, intermitente. Ah, yo es interminable. Señores, no tengo los lentes puestos, disculpen. Pero aquí estamos aquí para vaquearte. A veces ni lo tragaba, lo seguro, porque alguien puede hacerte vomitar, dice Manuel. Oye, aquí ODG dice que él está Omitiendo anuncios. Ey, Que no, no ODG lo haga. está confabulando en contra del Está negocio. confabulando, Contra- los centavos de dólar no van a llegar bien ahí. ¿Qué te pasa? Really, the way he just pressed forward in that last round right there. Dice Brian Cedil, yo te digo a ti, Gary dice que no vive de YouTube y está anuncióndome en la madre. Tú le dices a YouTube cuántos anuncios puede tirar. Necesitamos en el en vivo, loco, el final. En el en vivo, déjame ver, yo no lo puedo poner. Espérate, déjame ponértelo, espérate. Elvi, ya tú sabes, estoy aquí, soy parte de... Oye esto, mira. De eso. Mira esto. Miren esto, lo voy a enseñar, miren. Oye, me han tirado tanto anuncio que YouTube ahora mismo me acaba de tirar una notificación. Ve YouTube sin anuncio. Usa el premium. Mira esto. Aquí ellos me dicen, ahora mismo está viable que yo mismo puedo de aquí mandar que pongan anuncios.
Mira, está viable. Entonces Oh. aquí yo le digo, mande un anuncio. Y ellos mandan un anuncio. Debió de salirle mal a la gente que vive en Estados Unidos. Le sale ahí un mismo anuncio. Oye, YouTube está más alto que yo de anuncios. Porque hasta él me mandó, ven, compra la premium. O con la premium me sale Está bacano. viendo anuncio ahí. Ay, Itabachi contra R's. O Rebus. Erebus. ¿El hembra o varón? No, se varón. Ah. Como hembra. No, Es no, que no, se se choca varón, en el varoncito, varoncito. cuello, esa vaina en el cuello. No, 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 ese eso no es varoncito, legal. varoncito, varoncito, varoncito. Eso no es legal, eso no es legal. Diample de Miguel Guerrero. Miguel, no haga eso. No me vea por Brave. Qué charlatán tú eres. Tienes que verme por Google Chrome y tirarte tu anuncio completo. Y los anuncios los anuncios del video están en el botón de repetición. Bueno, Itabachi. Bueno, Itabachi tiene que tener Cuchumil JP con lo que él pelea. Vamos a ver. Bueno, la dimensión, señores, consigue el teleport. Uy, excelente el salto de Zangief con el daño. Uy, el Serbian Express. El daño. Uy, no. Uy, la amnesia así vacío. Un patrullero en brava. Se lo llevan. Un patrullero en bravarón. En Bueno. problema. Se puso en eso Zangief. Bueno, la mejor Patrullere. parte ahora mismo se la lleva Itabachi. No soy patrullero, soy patrullere. Patruller. Bueno, el Dry Impact. Claro que sí, vamos a hacerte daño. De una vez level 3, muy bien. Como debe de ser. A dejarlo exhausto ahora. ¿Erebus es patrullero? ¿Ah? ¿Erebus es patrullero? Sí, claro, claro. ¡Ay, patrullero! ¡Rayos! ¿Dónde te sentaste? ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Qué genial la hizo Mira todo lo Itabachi que ahí! saca esa vaina. Bárbaro, la sacó la mano. Bueno, está en problema ahora Itabachi por estar luciéndosela. Itabachi dijo, aquí yo pego level 3. El rayo, espérate. Comenzando con... Mira, mira, mira. Eso le quita lo que... Le quitó un combo con level 3, le quitó. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno el daño. Bueno el daño. Álvaro, reset. Bueno, el problema serio. Con la media. Itabachi con Zangief. Itabachi no anda en eso. Esta tiene que ser la última pelea del torneo. El Erebus nada más dice que sí. De que medio durísimo. Esta debe de ser la última pelea del torneo. En problema serio, Herbeus. Uy, perfecto. El amnesia no sirvió para Lo nada. desbarató. Va para adelante Itabachi. Tumbao. El throw. La dimensión. Barrera fuerte. Vamos para adelante. Uy, sí, te caché. Uy, sí, te caché. El bombazo de Batista. Uy, Dios santo, el reset con el 360. Vamos para adelante. Hasta aquí llegó, le decían, como dice Morocondo. Le decían, y esto tiene que ser, el torneo aquí debe de acabar. Por el amor de Dios. Mira quién está Señores. allá atrás. El que le ganó a Jack. Oye, iba a decir, ¿quién está ahí atrás? Tienen la gorra de Fatal Fury, uno ahí, señores, y ustedes con la gorra de Fatal Fury en 500 pesos, en casi dado, no tienen la suya. Tell me it's year 2 without telling me it's year 2, right? Yeah, absolutely. And I love to see that even, a couple of people were worried when they saw in the last patch, the Wow. military patch, that Zangief got a couple of nerfs, but
Ya que está vivo o murió. Puede estar muerto, pero puede estar vivo por ahí. Bueno, no sabemos si en el loser se lo llevaron. Gary, el No lo mejor sabemos. vendedor. Yo espero un Cristo Jesús que el torneo se acabe ahora, señores, porque estoy... No doy más. No doy más. Hoy no doy más. Great spot. That does conclude our block for the evening, but before we sign off, we want to show some love to the kind people that allow us to keep going. Street Fighter Duel is a mobile game that was released last year. If you've not heard of it, it is an RPG based on Ultra Street Fighter 4, featuring more than 40 of your favorite characters, such as Ryu, Akuma, Chun-Li, Cammy, and Guile. Enjoy a new mobile twist on a fighting game classic. Head over to your app store and download it and play now. Es un juego móvil. ¿Eso es móvil? Sí, el duel. ¿Y cómo se juega? O sea, ¿de qué trata? ¿Es de pelea igual? No, es de... Como si fuera un juego de cartas, un RPG. And you can see the whole tournament schedule there for the tour in front of you. East Coast Throwdown happening now, only the 4th stop. Super Premier Singapore. Sí, este por obligación, entonces claro, señores, ven acá, y que lo que esta gente creen, saquen un cosa, que saquen un, ¿cómo es? Que saquen un látigo y comiencen a darnos. Y Roque que entró ahorita, y Roque entró temprano con todo y todo. Roque, ¿tú entraste como a las 5? No, claro que no. ¿A qué hora Yo entré a las 6:30. 6:30. Sí. A las 5 está bien, 6:30. No, estoy desbaratado, señor. Desbaratado. Estoy desbaratado. Do you miss crush counters, Travis? Not too much, but I could definitely crush some egg rolls, though, for sure. I wonder what's going to be. I think there's going to be food set up somewhere for staff. I wonder how much Pagoda's going to be there. But I do believe that concludes the proceedings for the evening. But there will be more action coming at you right here tomorrow. I believe 10 a.m. start for pools. There's more pools to go, as well as I believe top 96 happens tomorrow. I think they play up to top. Hasta el top 24. Dime. Te voy a hacer una pregunta random. ¿Luigi y Mario son hermanos? Sí. Totalmente. Son los hermanos Mario. Y Mario su apellido. Y Mario Luigi se llama Mario, Mario y Luigi Mario. Ok. Le pusieron su apellido de nombre. A Mario, qué cosa. Aunque es un asunto que se llaman los Super Mario Brothers. Él se llama Mario. Entonces, al los dos ser los hermanos Mario, quedaba implícito que él se llamaba Mario. No crea que era algo que ellos quizás querían desde el principio. Es que en el juego ellos les gustaba que él se llamara Mario y que ellos fueran los super hermanos Mario. Pero ellos quizás no pensaron que el tipo se iba a llamar Mario. Ah, ya entendí. Ya entendí. ¿Y por qué a Super Smash le pusieron Bros al final? Si no son hermanos. Wow, eso sí es una pregunta buena. De por qué es el Bros de Smash. Smash Bros. Quizá porque la palabra se oye bonita. La primera se llamaba así, yo no creo que yo tenga la jerga de bro, de hermano, amigo, de como amigo y vaina. Porque no, puede ser. Recuerda que ese juego no iba ahí con personajes de Nintendo. Fue después que ellos decidieron. El programador, no me acuerdo su nombre, no sé cuál es el nombre del programador de Smash. Él había hecho como el género, pero no necesariamente era con esos muñecos ni se iba a llamar así. Ya eso es un asunto de mercadeo. Entonces, muchas veces, aunque uno no lo crea,
hay cosas que funcionan porque se oyen bien. Super Smash Bros. Suena chévere. No tiene sentido, pero suena chévere. ¿Por qué, bros? Espérate. Encontré algo. Vamos a ver. Dice, el señor Iwata también participó en la creación de Super Smash Bros. Dijo Sakurai. Parece que le hicieron una entrevista. Hicimos que los miembros del equipo sugirieran un montón de posibles nombres y palabras que podríamos usar. Luego mantuvimos una reunión con el creador de la serie Mother, el señor Sato Itoi, para determinar qué título queríamos usar. Y el señor Iwata es quien eligió la parte de Bros. Su razonamiento fue que, aunque los personajes no eran hermanos en absoluto, usar la palabra agregaba matiz de que no estaban simplemente peleando. Eran amigos que estaban resolviendo un pequeño desacuerdo. Ah, pues mira. Pero no, ¿tú sabes qué? No, eso me suena más. Yo te voy a decir. Mira, hay mucha gente que no saben que las cosas, por ejemplo, Satoru Iwata. Satoru Iwata. Por ejemplo, hay veces que tú piensas en algo y después que tú piensas cómo resolverlo. Que tú armas la vaina, la creatividad, y después tú le pones nombre. Y después exactamente tú resuelves. Tú dices, espérate, ¿de dónde fue que sacamos esto? Nítido. Por ejemplo, mi grupo se llamaba Pirómanos. Mi grupo mi banda. De banda, tu banda. Sí. Entonces... ¿No era Flamables? No, cuando inició se llamaba Pirómanos. Okay. Pirómanos. Entonces, por un asunto, pasó que nos teníamos que cambiar el nombre. Por un asunto que no viene al caso. Entre ustedes se pusieron, ¿qué fui yo? ¿Que ese nombre mío? ¿Que No, peor. Por banda. No, peor. Porque había un pirómano en el grupo. Y dos que había un pirómano real y vaya. No. Entonces, Gary no quiere decir, señores, vamos a hacer un sin censura con Gary para que nos cuente por qué Flamable se cambió el nombre. No, cuando eran pirómanos. Lo que pasa es que no tiene, todavía el día de hoy no tiene mucho sentido. El caso es que te voy a decir algo. Y la gente no sabe. Por ejemplo, mi banda se llamaba Pirómano, señores, y yo decía, no puede ser. Mi banda es Pirómano y eso es como lo más esencial que hay. Y en una nos dijeron, tienen que cambiarse el nombre. Y yo, no. Y luego se me ocurre, obviamente buscando sinónimo y cosas, me gustó Flamables. Más original. Y luego cuando yo le puse el nombre de Flamables, la madre del bajista me dijo como el hijo de ella me dijo, ven que mami tiene un asunto. Cuando la mamá vino y agarró y dijo, Flamables, Salmo 104:4. El Salmo 104:4 dice, el que hace a los vientos su mensajero y a las flamas de fuego sus ministros. Ya, cuando cayó eso ahí con un versículo bíblico, concluiste. Sellado, aprobado. Pero todo eso es después de. Tú siempre le buscas el asunto, no tienes que buscarlo en el momento. Incluso, por ejemplo, Capcom, yo no sé lo que Capcom significa, el nombre. Pero supuestamente Capcom es Capitán Comando. Oíste. Estoy buscando de una vez qué significa Capcom. Pero ve a ver si Capitán Comando es desde siempre. Dice, Capcom viene de la abreviación Capsule Computer, un nombre que nacía de las expectativas de la compañía para crear una experiencia de videojuego que superase los ordenadores personales. Fue fundada en el 83. Capsule Computer, una frase que usaba como objetivo interno a la empresa. Pero es la misma abreviación de Capitán Comando. Sí, Capitán Capcom. Yes. Pero Capcom fue en el 83. Yo pensaba que era más vieja.
Oye, di que nos interesa el chisme de los pirómanos que nos cuente. Claro. Bueno, donó $2. Dice el chat. Donó $2. Voy a tener... Nickelboy, 13. Creo que lo del hermano lo incluyó con... Dímelo. Lo tiro para adelante entonces. Tíralo para adelante. Si donan $200, tiramos $200 pesos. Tiro el asunto para adelante. El chisme que él dice que todavía no lo entiende. 200, no, que hasta el día de hoy fue un disparate ayer y hoy sigue siendo un disparate. Dice Nickelboy, creo que lo del hermano de los Smash se lo incluyó con el tiempo. Todo el mundo a la trompa y quedamos amigos. Todo el mundo a la trompa y quedamos amigos, sí, esa es clásica. ¿Y por qué si las pinchitas no se electrocutan en los cables de alta tensión, no hacen los aviones de material de pinchitas? Señores, 10 los cuartos y tenemos que hablar. Bueno, vamos, ya 10 los cuartos. Tiraron $2 y 250 pesos. Dale. Ya no hay más pelea hoy, señores. Esto se va a acabar. Pero te vamos poniendo en grande. Déjenme. Y así terminamos nuestro casteo no puedo. Throwdown. No puedo. No le puedo hacer eso a los muchachos. No, que se acabó el torneo que estoy diciendo. No, sí, pero eso de lo flamable viene. Tú vas a tener que cambiar esa miniatura. y ponerle ¿por qué Pirómano se cambió el nombre? Bueno, señores, ¿por qué Pirómano se cambió el nombre? Esta es una entrevista. ¿Cuántos integrantes tenía el grupo Los Pirómanos? Yo te voy a decir ahora, espérate. Oye, pregúntame lo que tú quieras, que ya los muchachos donan y quieren el chisme completo. ¿Cuántos integrantes tenía? No, pero espérate, que estoy arreglando para quedarnos. Y están donando más dinero todavía. O sea que esto va... Estamos en chisme feo. Suelta la vaina, dice Elvi. Espérate. Ay, pero yo necesito escuchar una canción, por lo menos, dice Dominican AD. Búscate ahí en YouTube. ¿De la banda? 405. Sí. Sí, la banda tiene... Tu boca flamable y de una vez te sale. Pela. Te va a salir pela. Ven acá, ¿y por qué yo salgo tan chico? Ah, bien, ya sí. ¿Y por qué él salgo tan abajo? Nein Rosario, ninguno 200 pesos, ningún dólar. Oye, dije, no, ya lo tiraron. Vamos, señores. Ya, espérense. Este es un capítulo especial donde... Aguanten. Déjenme buscar. Tengo que subirme encima de algo para poder... Donde nos nació la curiosidad de saber por qué la banda, la exitosa banda, Los Pirómanos, tuvo que cambiar el nombre. Viene. ¿Por qué la banda Los Pirómanos? Primero yo te voy a hacer unas preguntas antes de responder. Sí, está bien. ¿En qué año nace la banda Los Pirómanos? Bien. Pirómano nace, los músicos de mi iglesia. Cuando yo me convierto, yo era rockero. Me gustaba mucho el rock, pero yo no para nada cantar. El caso es... mira, pusieron el asunto, Nelson puso. No sabía que era Castle Computer. Yo siempre pensé que en realidad era así, que era Capitán Comando. Que de hecho ellos tienen, el Capitán Comando es un carácter de ellos. Viene. Okay. La banda nace porque cuando los cultos se acababan, los muchachos les gustaba mucho rockear y cantaban las canciones más rockeadas que habían, cristianas. Y yo yo me las sabía todas. Bien. Entonces, al yo sabérmela todas, pues los muchachos, con el que le gustaba, a quien ellos les gustaba, porque yo me las sabía todas, ellos comenzaban y yo le daba para allá. Ya. De ahí nos surgió que se podía hacer una banda. O sea, la banda nació de la iniciativa de ustedes al quedarse luego de los cultos, tocando rock. Tocando rock. Exacto. Entonces, yo busqué un nombre. El nombre de Pirómanos viene por una canción de Marco Sweet, que es de un CD
Es de un CD que se hizo en el Zócalo de México. Y la canción se llama Man del Fuego. Entonces, esa canción se llama Man del Fuego. Y en el CD se ve que hay mucha gente. Y la gente gritaba, manda el fuego. Manda el fuego. Pero a todo el mundo, manda el fuego. Entonces yo dije, mielquina. Pero y todo esto pirómano. Y de ahí yo dije, wow, pero la palabra pirómano es una palabra mala porque el pirómano es el que le gusta encender cosas. Pero para el pueblo cristiano que siempre el ardor del fuego es algo muy espiritual, yo lo tomé de ahí. Es como lo creativo. Tú agarras algo Santo. Exactamente, Bueno. algo que es malo, tú lo agarras ahí con ese asunto. Entonces me gustaba mucho la palabra pirómano, que de hecho lo de Gary Pirómano fui yo mismo que me lo puse. O sea, no fue un apodo que me puso alguien. Yo tengo un apodo que yo mismo me puse. Ok, una pregunta. ¿Cómo a ti te gustaba mucho el rock? ¿Tú te llegaste a pintar las uñas de negro? Nunca. ¿Beber sangre gallina? Nunca. ¿Tú eras metálico? No. Metálico de que le guste el metal full, no. Yo, por ejemplo, a mí me comenzó a gustar el rock pesado dentro de la iglesia. Antes, fuera de la iglesia a mí no me gustaba el rock pesado. En la iglesia sí. Por ejemplo, a mí no me gustaban antes la banda que hacían screaming. Pero cuando me convertí, Sí. me gustaban. Pero, y tú llegaste en tu presentación y así. ¡Mata el fuego! Sí, sí. Yo sí. 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 Duro. Sí. Duro. Hay que tener galillo para eso. Sí. Oh, es que una vez, mira, te voy a contar. Yo no tengo la voz para hacer screen. Pero gracias a Dios yo tengo un video yo tengo un video grabado y tengo también un concierto en Hard Rock Café. Yo no sé qué pasó. Oye bien, te voy a decir esto, yo no sé qué pasó, pero lo bueno es que está en un video grabado. Que está documentado. Loco, y a mí no me dio un catarro. Que yo decía, este es el mejor catarro que a mí me ha dado en mi vida. En mi vida, loco, mira, yo decía, no puede ser, que no se me vaya. Ay, que no se me vaya. Loco, mira, no. Loco, No te salía la voz, ni la voz te salía. No, cuando yo vi que yo podía hacer en los screens, digo, yo no puede ser. Ay, que no se me vaya. Loco, yo amaba ese catarro. Andaba toda cuarta, al lado de la gente que tenía gripe. Debí de ponerle un nombre. Debí de ponerle un nombre. Lo bueno es que tengo grabado. Loco, yo hacía cosas increíbles. Yo dije, yo no puedo creer que yo pueda hacer esta cosa. Lo bueno es que está grabado. El caso es... ¿Está en YouTube? No, está en... Déjame, yo lo llegué a subir a YouTube. Yo creo ¿En tu que no está en computadora? YouTube. Yo debería de agarrar ese tipo de material y comenzar a pues, subirlo. Titulando, verdad, El catarro de Gary. no es verdad que yo pueda dejar que ese catarro yo lo amé hasta el día de hoy. ¿Cuántos integrantes tenía la banda? ¿Con cuántas? O sea, cuando tú ibas, vamos un poquito más atrás, porque hay un momentum. Hay un momento cuando ustedes ya se están reuniendo frecuentemente a tocar rock y dicen, vamos a hacer una banda. ¿Cuántas personas habían ahí cuando tomaron esa decisión? Eso es antes del nombre. Eso es, ok, acabamos el culto hoy, qué heavy, wow, qué bacano. Vamos a hacer una banda. ¿Cuántas personas? Yo te voy a decir. Ahí anda uno, ahí en el chat anda uno. El que se llama Primero la Técnica. Primero la Técnica. Sí, Primero la Técnica fue. Y aparte de Primero la Técnica, fue el escritor de la canción más exitosa de nosotros. Mira, estaban. No, Primero la Técnica no estaba con la creación de la banda. Pues Primero la Técnica. Él no estaba en la creación de la banda. Él me dio la canción más famosa. Pero mira, éramos Dani. Mi mejor amigo Anoten, gente, anoten, Dani. mi mejor amigo Kelly. Kelly. Papo.
Papo. Y Abel, porque Eliezer tenía vergüenza, no quería tocar el bajo con nosotros. Dani. Y yo, éramos 5. Papo. Sí, éramos 5. Abel. Éramos 5. Dímelo los nombres otra vez, Dani, Papo, Abel. Dani, Papo, Abel, Kelly y yo. Kelly. Sí. Y Gary. Sí. Ok. ¿Con cuál fue el chisme de los cinco? No, vas a explicarte. Para que tú hagas ¿Con cuál fue el chisme de los cuatro? Espérate, yo te voy a decir, espérate. El bajista Eliezer no estaba en la banda. Y Eliezer, como que cuando ve que estamos como, él dijo no. Es de verdad la vaina. Él dice, no, este proyecto no tiene pie ni cabeza. O sea, como que el proyecto es malo. Y él no se mete. Luego él dice como que me está gustando. Me divierte. Y él agarra y dice, no, esto está mal. Dani, para afuera. Porque Dani no sabía tocar la guitarra. Dani, afuera. Y yo sí. Exacto. No, él quería ser guitarrista. ¿Pero qué hace Dani tocando guitarra si no sabía? No sabía porque esto es una banda de principiantes. Iba a comenzar a hacer una banda de principiantes. Ok, ya entendí, sí. Una banda como para aprender a tocar. El caso es que el músico llegó, y no tan solo eso, el músico, cuando llega, él quería arreglar ahora. Él dice, no, espérate. Gracias a Dios, él nunca quiso tocarme, porque él veía como que yo era el vocalista. Pero él, y aquí lo voy a confesar, desde el primer día, él quería sacar a mi mejor amigo, el baterista, y quería meter a otro que era una bestia en la batería. Había un tipo que era un rockero de la batería. Y él quería que la banda tuviera más nivel. Exactamente. Y tú dije, no, ese es mi amigo. Si él no está, yo no estoy. Ellos, loco, se inventaron un plan, loco. Y el pana se salió él solo de la banda. Se inventaron un plan, loco, y se salió de la banda el pana. Pero primero, ¿por qué Eliezer tiene la potestad de sacar a Dani? Es lo primero. Él era una persona influyente. Eliezer le da la hostia, loco, era super músico. Era un super músico. Era un super músico. Payota. Y no, y claro que él le dio para afuera a Dani. Eso era ley y orden. Yo no he votado a nadie de mi banda, yo creo. Bueno. Wow. El caso es, ahí la banda, ya cuando yo te dije, la banda estaba ya bien formadita. Era pirómano cuando eso. Y resulta que esto que voy a contar es muy normal dentro de las iglesias de corte pentecostal, que era donde yo me formé y crecí. Llegó le echaron aceite a los instrumentos y todo, ¿verdad? Lo ungieron. ¿Estaban ungidos los instrumentos? No. Nunca tanto. Nunca tanto. El caso es que llegó alguien a la iglesia que se llamaba Osiris. No sé por qué tengo Osiris, creo que se llamaba así. Y el tipo llegó, dije que el tipo era el más espiritual, de que el que sé yo qué. Y el tipo agarró y dijo de que ese nombre de pirómano, eso es el nombre del demonio caído del infierno del que sé yo qué, que patatín. Y hacen una reunión. No, si es el nombre del demonio caído del infierno del que sé yo qué, patatín. Bueno, pues esta banda, entonces me agarra a mí. Allá se hizo un culto nada más por ustedes, papá. Me agarra a mi querido pastor y nos dice, nos junta todo en la banda. Y agarra, yo estaba negado. Menos a Dani, porque Dani lo sacaron. Dani lo sacaron. Dani no estaba. Y Papo no era, y Papo no era de nuestra iglesia. Papo era de otra iglesia y él venía invitado. Pero Papo era la hostia. Pero Papo era la hostia. Cuando se acaba el culto a tocar rock. Yo te busco un video, Papo está todavía, Papo es uno de los mejores guitarristas cristianos. Bueno, el caso es
que el mismo Papo estaba asustado. No, yo creo que sí, que hay que cambiar el nombre. Pero era Papo para estar frío con el pastor mío, porque si no el pastor no lo iba a dejar hacer coro con los muchachos de allá. Porque él trajo el demonio de allá, de otro que pirómano ellos. Loco, yo estaba, mira, yo no estaba en esa de que mi banda cambie de nombre. Yo no estaba en esa. Yo estaba ruso. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo primero que tú dijiste? Pero es loco. Pero este tipo ya se está volviendo loco, Osiris. Osiris se está volviendo loco, Lo que pasa es que uno no puede, o sea, yo he sido muy respetuoso y tú no puedes hablarle así a la gente que están por encima de ti, ¿entiendes? No, claro, que hay una jerarquía que respetar. Pero Dios, pero cómo y ese disparate. ¿Y por qué tú quieres quitarle el nombre a algo que ni siquiera es para ti? ¿Te digo cómo se llama ese suceso? ¿Cómo se llama? La venganza de Gary, de Dani. De Dani. Dani ese fue y dijo, Dani. no, quémenlo. Loco, ¿tú sabes lo que me da risa, loco? Que después los Siri se desacató. El que mandó a Guinado se desacató después. Desacatado. Y uno sí, y uno ahí guayando la yuca y todo, viene a un hijo de... Entonces eso sí pasa mucho en las iglesias, que en las iglesias es mucho del... o sea, yo no creo que yo le pueda hacer un mal al evangelio como tal, sino que en la iglesia tiene mucho que ver. El torneo se acabó, papá. Oye, el torneo se acabó hace 10.000 años. En la iglesia es mucho del aparentar. En la iglesia es mucho del aparentar tal cosa. Entonces, yo tengo un problema serio con el asunto del aparentar. Yo nunca te voy a vender algo que yo no soy. Si yo no tengo la capacidad de hacer eso, yo no tengo la capacidad de hacer eso. Si yo no puedo hacer esta cosa, yo no lo voy a hacer. No es que yo no pueda hacer cosas, sino es que yo no voy a hacer como tú quieres que yo sea para agradarte a ti o para agradarle a otra gente. ¿Y por qué le cambiaron el nombre entonces? Porque nuestros líderes de la iglesia donde yo pertenecía nos dijeron que le cambiáramos el nombre. O sea, no es un asunto, es un asunto sencillo. O le cambio el nombre o me salgo de la iglesia, el cual yo amaba. Yo amaba mi iglesia. ¿Entiendes? No había otra cosa. Ustedes estaban empezando. Y estaban empezando. Que al final cambiar el nombre y me gustaba. Y me gustaba 10.000 veces más Flamable. Me gustó ahí mismo. Cuando digo yo, no se puede. Y la gente, yo le puedo decir. Gary no le guarda luto a nadie. Cambió el nombre y ahí mismo le gustó ahí mismo, el otro, ahí mismo. Yo me cambié el nombre de. Mira, yo no me he cambiado el nombre de este canal porque Dios es grande. Oye, cómo yo cambio los nombres. Mira qué fácil. Mira, oye esta. Vino un youtuber, que yo soy súper fan de ese youtuber, y el youtuber cayó un día a mi directo. Oye esta, mi canal se llamaba Gary Pirómano, y llega este youtuber y me dice él, ¿pero qué tú dices, caribeño? Y yo, no, que esto y esto y esto y esto, y cada vez que él se refería a mí me decía caribeño. Y cuando él se fue, digo yo, ¿y por qué él me dice caribeño? Yo caribeño, pero suena, ese nombre suena chévere como identificarse con el nombre. Y agarré y vi que caribeño gamer, nadie lo tenía. Y dije yo, me cambio el nombre de caribeño gamer. Y me puse caribeño gamer. Ya, o sea, en vez de Gary Pirómano, caribeño gamer. También había una razón por la cual yo me quité el nombre de Gary Pirómano. Y era que en YouTube yo veía que yo no crecía tanto, pero que mi material no era malo. Yo decía, mierda, yo siempre tenía el miedo, digo yo, cuidado si la palabra pirómano YouTube la asocia como algo malo. Claro, pirómano es una gente que le gusta quemar, prende cosas. Pero
pero sí, pero yo pensé eso, pero dije yo, cuidado si YouTube me tacha por eso. Y no. Incluso cuando yo tengo caribeño, que yo comienzo a hacer pila de contenido de Street Fighter, llega otro youtuber, el amigo mío, pero que es mexicano, se llama Get, y me dio este nombre así para relajarme. Y cuando yo lo leí dije yo, no puede ser. Y me dijo él, dije, pero ven acá, este no es el canal Caribeño Fighter. Dije yo, Tú me quieres poner ese. ¡el daño! ¡Qué bueno! Quiero ser. Es mío. El anillo de Frodo. Mío. ¡Ya, hombre, el Caribeño Fighter! Dije yo, no puede ser. Gary, Mira, una pregunta. pero mira esto. Sí. Yo me puse caribeño y los muchachos de Solo Manco, el que no me conoce, me da el diminutivo del nombre y me dice Cari. En vez de Gary, Cari. Digo yo, pero esto no puede ser, porque yo nunca pensé en eso, pero Cari es prácticamente mi nombre. Sí, de Garibaldi, Cari. Sí. Cari. Dime a ver. Oye, ¿qué más? Tú nunca, la banda nunca pasó por una prueba, en el sentido de que tuvieran diferencia entre que viene el ESL y te quisiera quizá la vocal y a ti. No, mira, porque en la banda se da mucho eso de los roles, que siempre hay, a veces quieren cantar todito. No, a veces quieren tocar guitarra. No, mira qué pasa. Con la banda yo te puedo decir que llega un momento que tú tienes, por ejemplo, en un momento nosotros viajábamos mucho al pueblo a tocar y nosotros tocamos en Las Romanas, en un sitio, y en Las Romanas yo conocí un guitarrista llamado Eliezer, el doctor. Pues yo no conocía a Eliezer, yo lo conocí en ese evento y yo me quedé con su número. Y de la banda se fue Papo, que era el guitarrista principal, y yo le digo a Eliezer, tú, ya que tú conoces la banda, ¿te gustaría, o sea, yo le decía, ¿te gustaría entrar a la banda? Y cuando Eliezer entra a la banda, yo te puedo decir a sinceridad, Eliezer, no, de pasar a yo conocer a Eliezer en un evento, Eliezer pasa a ser la cabeza de la banda. O sea, Flamables somos yo y Eliezer. Y Eliezer entra como en una etapa ya muy avanzada de la banda, pero la banda se conoce con Eliezer. Ok. Entonces, luego han ido y vienen y van los muchachos, vienen y van, pero los únicos dos que no cambiamos, nunca hemos vuelto a cambiar, somos yo y Eliezer. Después la banda cambia, puede cambiar totalmente. Ok. Entonces, tú siempre consigues a alguien. Por ejemplo, a mí el proyecto me gustaba, pero tú llegas a alguien, tú llegas a encontrar a alguien como Eliezer, que él que le guste más el proyecto tuyo. Incluso él se hace el dueño del proyecto. Y yo creo mucho en eso. Por ejemplo, el documental de Tortuga Ninja, Tortuga Ninja es como mi franquicia favorita por encima de que muchas cosas. Tortuga Ninja clásica. Para mí eso es mi franquicia favorita de niño. Y cuando yo vi la historia de Tortuga Ninja, Kevin Eastman y su compañero, ellos hacen el cómic. El cómic se vende mucho, pero no son ellos los que hacen que Tortuga Ninja sea algo mundial. No son ellos. Ellos solamente son creadores, artistas. Vino el abogado de ellos, el abogado llega donde ellos y le dice, el abogado no tiene ni idea de cómic ni nada, y le dice, ¿ustedes ven eso que ustedes tienen? Yo lo voy a vender, denme los derechos. Le dieron los derechos. Señores, estos tigres inventan una historia, le dan los derechos,
o sea, le dan, no los derechos, le dan a este tipo la potestad de que él busque los negocios. Señores, el tipo que hizo que Tortuga Ninja sea una vaina no fueron los creadores, fue el abogado que llegó después. Ese pana, ese fue el que se fajó, que llevó la tortuga. ¿Dónde es que se puede vender esto? Vamos para tal sitio. Venga, la vaina de juguete. Venga, mira, tengo esto. Vamos a venderlo. Aquellos estaban en su casa haciendo nada y le llegaban los cuartos. Oye, estos cuartos. Ah, que yo vendí la marca para una vaina. Oh, y esta película que vendí, que hice una vaina para que se yo qué. Usted nada más ahí. Ajá. Se parece mucho a la historia de McDonald's. Si lo vi. No, McDonald's no se parece. No se parece tanto, ¿no? No sé. Te digo por qué no se parece. Sí, pero te digo por qué no se parece. No se parece porque el tipo. Te voy a decir por qué no se parece. No se parece porque el tipo cree más en ello de que esto puede ser grande, pero él se los quita. En la historia que yo te digo, él no se lo quitó del principio. Lo que pasa es que él lo vio más grande como franquicia, vendió franquicia y ellos no querían como. No. Es que el tipo lo que más fue visionario. El tipo vio que el proyecto era más grande que ellos, pero el tipo lo sacó. Este abogado no. Este abogado dijo: lo que ustedes tienen, yo voy a hacer que produzca cuarto. Yo voy a hacer que eso deje dinero. Y vamos a hacer que eso deje dinero. Los tipos no hacían nada y le llegaba dinero. Fueron millonarios. Es cierto que después se hizo, pero fueron millonarios en base que el que hizo el producto famoso fue aquel. Por eso, yo, por ejemplo, yo te digo algo. Miren, yo hice mi juego, Crimen del Archivato. Yo tengo mi juego, Crimen del Archivato. Pero yo no sé a dónde esto va a llegar. Y esto quizá no llegue. Esto, ni siquiera yo lo promociono. Yo soy un charlatanazo grande. Yo te digo a ti que promociona tal vaina, pero yo no promociono ni siquiera lo mío. Yo debo de promocionarlo. Pero esto puede llegar esto tiene un valor increíble. ¿Cuándo va a llegar ese valor? Yo no sé. Quizá ni yo lo vea el hijo mío. Es como lo que estábamos hablando esta mañana, que a veces uno no se da cuenta por dónde va. Espérate, que solté este asunto aquí sin querer y se me fue el audio, no te escucho. Espérate. Señores, Gary me muteó. Tengo que poner un audio constante. Gary me muteó. Arreglar esto. Me censura el video y me mutea. Deme un momentito. Garibeño Gamer dice. Pensaba. Con un disco deflamable. Que no puede ser que me den a mi copyright por la misma vaina mía. Espérense. Gary, pero tenemos 79 personas activas. Está bien, ahí te escucho. Está bien, ahí te escucho. Dale. Que tú me muteaste. Ahorita me quitaste el video y ahora me No, yo no te muteé. Yo no te muteo, era yo que tengo problemas. Dime. Cuéntame ya. Que era como lo que yo te estaba diciendo esta mañana, que a veces uno no sabe por dónde uno va. Porque tú deberías promocionarte tu vaina, tú no sabes si tú tienes un par de fans ahí que quieren coleccionar todo lo que Gary no tan solo coleccionar. El asunto mío es buscar a alguien que quiera hacer ese juego digital. Y sacar una segunda versión del juego. Yo no lo voy a imprimir de nuevo. Y yo tengo muchos juegos todavía que imprimir. O sea, tú tienes más juegos. O sea, yo tengo más juegos. Yo tengo todavía en stock. A mí me quedarían para armar como. O sea, yo puedo armar todavía como 300 juegos, creo. Wow. ¿Tú tienes unos cuantos ahí? ¿O arma eso? Sí. Ah, mira, están los muchachos solo mancos. Pasaron por aquí. Dígame cómo le fue a ustedes con la invasión patrullera allá en su canal. Saludos al Cari y a Roque que siguen dándole fire. Estamos quemando. Yo lo quería llamarlo solo mango para ver cómo le fue con todos esos patrulleros dando golpes. Llámalo a ver. No, ya no. Men, vamos a cerrar que ya.
Ya está bien, tú me tiraste del chisme, ya yo entendí. Mira, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Entonces vamos a hacer. Vamos a hacer que tenemos que hablar. Ahora la gente va a decir. Ahora la gente va a decir. Nadie nos daba crédito, nos tiró la quiniela. Oye. Ahora la gente va a decir que debemos saber de lo que ustedes van a hablar. Normalito, claro. Pues, ahora sí es verdad. Hablamos luego, señores. Señores, bendiciones y chao. Suscríbete, 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 suscríbete.